Ahora sí, hola chicos, buenas tardes. Bienvenido a otro directo más de Fortnite Battle Royale. Se agradecería que todo el mundo se suscribiera al canal, dejar un buen like en el directo. Dicho hoy, chicos, hoy un día bastante importante, la verdad, porque es el segundo día de la FNCS Invitacional. Estarán los mejores jugadores del mundo prácticamente jugando ese segundo día. Así que chicos, mil gracias a los que estéis por el directo. Un segundo, que también os voy a leer. Verificamos el stream también y os leo. Y bienvenidos chicos, un día más. Un segundo, a ver, quién hay por el chat. Vamos a ver. Álvaro Pérez, Itachi, Derek, Señorito George. ¿Qué onda, bro? Buenas tardes. Mr. Beast español, ojo. Vamos a ver quién hay más por el chat. Señorito Lucio, grande Lucio. Sandrita, JD. Music Lyric también, saludo, bro. No sé si me olvido de alguien, vamos a ver. Pues chicos, lo pongo en el chat. Se agradecería que todo el mundo dejara un buen like en el directo. Vamos a ver el mejor Fortnite del mundo. Así que a disfrutar y a pasarlo bien. Dicho esto, empieza ya, va a empezar ya. Pero vamos a ver cómo quedaron ayer. Vamos a ver cómo quedaron ayer. Ese Ibi también. Saludos, bro. Buenas tardes. Matías también, saludos. En acumulativo. En acumulativo, esto va a pasar hoy. 6 partidas de ayer, más sumando las 6 de hoy. En primer lugar tenemos a Quisi con Veno. Segundo lugar, Thomas HD con Tripper. Y tercer lugar para Kami y Seti, los polacos. Luego Akor, Edgey, Joey Z Andy, KBR Cheat, Larson Smite, Cented Cole, Vico, Fat con Pasmou, Anas con Pinkwick aquí en el 11, Trules y Chico en el 12. Luego Clis está en el top 15. Esta gente que está en el top 15, Trules, Anas, con Pinkwick, Clicks, les sale una partida buena y están ahí arriba otra vez. Averi, Tinalba, asiáticos. Luego no, Rayleigh aquí abajo en el 19, Malibuca, Canadá, Piguale y Mr. Savage en el 24, que vamos a ver. Primera partida top 49, segunda top 21, segunda top 15, la cuarta terceros, 7 kills, pero luego las otras dos han muerto early. Que Mr. Savage no tuvo mucha suerte ayer. 1, 2, 3 partidas que murió early. Entonces, vamos a ver las 6 de hoy. Puede cambiar mucho hoy. Así que chicos, dicho esto, vamos a verlo. Que está a punto de comenzar ya y no me lo quiero perder, la verdad. Así que preparen todo, cojan sus refrescos, las Coca-Cola, las papas y a disfrutar. Vamos a darle. Dice, ¿no te gusta mi nuevo mensaje, Killer, el que he hecho? Dice, o era muy largo. Sandra era bastante largo, pero no lo he visto. No me he fijado al igual. Con fijar ese de JE no pasa nada. Hola Vicky, saludos, Victoria. Bienvenida. Pues vamos a ver esto, chicos, vamos a ver. Tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Y mil gracias también, decirle gracias por el apoyo de ayer, que fue tremendo, chicos. A ver. Nos ponemos aquí. Vámonos. Sí, ayer nos avisó Itachi. Qué grande. Ayer nos avisó él. Quiere dando muy pro, esta foto tenía 4 años. Pero Itachi, esa foto la has tenido tú ya, ¿no? Aquí en mi canal. Esa foto yo ya la he visto. Esa foto creo que tú ya te la pusiste. ¿Tienes preparadas palomitas? ¡Ojo! No es mala idea, ¿eh? Yo tengo aquí golosinas, patatas y energeti frío. En la nevera lo cogeré. Vamos a ver porque hoy se decide todo, chicos. Hoy esto va para casa de alguien. ¿Os imagináis tener esto en casa, tío? Qué pasada, ¿eh?
Hola, Teman. Saludos, bro. Bienvenido. Y chicos, ahora si os queréis unir a ver el torneo conmigo, os unís, os podéis unir. Que no he dicho nada, pero ya lo sabéis, no hace falta que diga nada. Os podéis unir, ¿vale? Faltan 25 minutos todavía. Hola, Molleda, saludos. Veno, van primeros en el torneo. Están saliendo jugadas de ellos ahora. ¿Qué Killer lo vas a ver solo? Sí, Killer, lo quiero ver contigo. ¿Podéis entrar? Claro. Claro, Teban, podéis entrar. Álvaro si quiere entrar. José está jugando, Turis está por ahí. Lucio también. Claro, lo podéis ver conmigo, chicos. Así es, claro. Derek. Sandra si quiere también. A Ivy le invitamos por si quiere jugar Ivy. A ver, ahí podéis unirnos, chicos. Ah, pero yo estoy en otro grupo. Hola, chavales. Hola. Buenas tardes, chicos. Buenas noches allá. Buenas noches. No, tardes. Bueno, tarde, noche ya, sí. Son las 8, Mati, esto ya pronto. Pero sí, ya está anocheciendo. I am getting word. Adam, are you standing by with none other than Queasy and Vino? Uy. I certainly am, Zeke, right now. Tenemos que quitar el mapa y las cositas de ayer. Tengo mi chupetín. Estos que están en pantalla, chicos, este dúo que está en pantalla son los que van líderes en el primer día. Veno vale. y Queasy. Yo estoy viendo por el directo, vale. Ojo, Lucio, pues ahorrar. Para God of War. Teban, ¿te puedes unir? Yo después me uno, ¿vale, Ivy? Perfecto. Oye, chicos, ¿habéis conseguido ya la calabaza o no? No. ¿Todavía no? Yo tengo 42 de niveles. ¿Te faltan 8? Ah, te falta poco para ti. Sí. Voy a conseguir la mochila de... Oye, chicos, ¿habéis hecho los desafíos que hay aquí? En aterrizaje de leyendas. No. Hay desafíos, os dan experiencia. Mirar en el mapa donde los desafíos. A la bestia. Voy. No Aquí me donde las sale. misiones. Ahí está. Golpea objetivos del campo de tiro en el paisaje de leyendas. ¿Eso dónde está, coño? Allí, Mati, donde la galería de tiro, donde estaban pegándose ayer los chicos. Pero en el de puntería, no en el date, no en el boss fight. Mira aquí, te voy a decir dónde es. Vale. Killer, ¿y tú ya completaste el desafío de comprar un contorno de una estela? Sí, lo hicimos ayer, me dio oro, Dani. Eso es pegándonos aquí. Eso es pegándonos aquí. Pegándote ahí en el boss fight. Sí, pegándonos. Nos dan ¿Una batalla monedas. conmigo? ¿Quién quiere una batalla? Y luego lo de la puntería es aquí, Lo de la puntería es aquí, ¿vale? Vale. Quien lo quiera. Una batalla, aquí una batalla. Hola, Teban. Ahora sí ya se me escucha o no. Sí. Es que estaba hablando y no se me escuchaba. Sí. Vale. Equipo con Turis. Este es el Todavía sigue la pantalla negra. Yo creo que debe ser en Switch, Sandra. Mirad el trofeo, chicos, wow. Vale. Lleva partes de Paroski. Lleva Lleva cristales de Paroski, está durísimo. El trofeo mola mucho. Sabrina sola contra Mati y Turis. Vamos un poco boss fight. A ver. Sí, yo quiero jugar. Sí, quiero jugar un rato. Juega. Vale por el otro lado, Mati. Voy por el otro lado. A ver, voy a cambiar. Vale. Yo quiero contra ti. Por un lado y yo le pongo por otro. Buena, Turis. Muerto, ya está. Yo quiero contra ti. ¿Contra mí te van? Venga, Turis, venga. Yo me doy aquí. Vamos, Teban. ¿Contra Teban y Mati? Sí, vale. Hay que ganarla. Sí. Vamos, aquí le... Ponte modo tracker. Yo, frío, modo Aquiles activado. No, me caí. Aquí.
Eso es Fall Guys. ¡Está Turis! ¡Turis! Me sale que le... Bro. ¿El Fortnite es chafa o qué? Buena. ¿Ves? Te dan monedas, ¿no, Bueno. chicos? Aquí, ¿no? Os dan moneditas, ¿no? Por pelear. Sí. Según yo sí. Vale. Pues las moneditas, venir por aquí ahora. ¿Quién quería comprar lo de la estela? Yo doy mis monedas. Yo. Venir para acá, chicos. Yo quiero. Veniros conmigo. Vale, matamos a estos y ya... Veniros conmigo. A ver. ¡Ay, me mató! Yo quiero tus monedas. Puedo dar 7 y comprar uno aquí y que el que le sobren 3 que dé. Tiene que comprar una estela. Hola, eso está bien chulo. Dame a mí. Yo ya tengo. Me alcanza a mí. Gracias. Ya. Hay una misión y tienes que comprarla. Os da experiencia. Ya la compré. ¡Que marcha Lucio! Y chao, bro. Talking, 10 minutos, vino mis primos. Y chao, Lucio, no te preocupes, bro. Luego cuando quieras unirte, te unes. Voy contigo, te van. Voy contigo. Es que quería contigo. Ah, ¿contra mí? Turis. No. Sí. No. Luego quiero contra ti. Vamos, me tocó la escopeta de una Hola, bala. Xavi. Saludos, bro. A mí me toca haciendo un número. Pero ya ahora ya con Sifu. Pues sí, te lo mereces un poquito. Lucky! Sí, chaval. Ahí va, Turis. Ay. Ánimo, Teban. Que la gana, bro. ¿Cómo Esteban? Sí. Espérate que me falta solo una misión. Recoge la moneda. Está por aquí, Teban, está por aquí. ¡Buena! Vamos, Esteban. Buena. Gil, una pregunta. ¿Dónde sale? ¿Dónde es Hola, Jota. donde dice recoge la moneda en el teatro de aterrizaje? Detrás de la pantalla, escalando el parkour detrás de la pantalla. Mati. Vale. Alguien tengo frío. Te voy a matar. No, ahora por Teban. No. Vale. No, mis dedos están congelados, literal. Estoy frío y tengo frío. Sí. Atrás de la pantalla. Ay, madre. ¿Qué dices? ¿Puedo? Ah, cierto, que he quitado la mira. Oh, buena, Teban. Buena. Que había quitado la mira. Por eso no daba ninguna bala. Apenas me da monedas. Sandri, Buena. no, veo todo No, Sandri. Sandra. Ya la vi. Ya vi la moneda. No mames, está muy lejos. Vale, y luego tenéis que hacer lo de la puntería aquí. Jugar aquí en la puntería también, chicos, ¿vale? Os da experiencia. En verdad, veis, id donde las misiones y lo veis. Misiones de leyendas o aterrizaje leyendas o algo así. ¿Alguien quiere jugar el de la puntería? Yo te van contigo. No. ¿Dónde estás? No, Yo también voy te- contigo, Venga, Taban. vamos. Yo también. Muy bien, vamos. Yo también voy. Vaya. Yo estoy intentando conseguir la moneda ahí al fondo. ¿Corres en la puntería? Muy bien. Ahí está. Vamos para allá. Vamos. Ahí te Voy con Ah, Killer. Ahora nos pondrán en un huequito cada uno y hay que darle rápido a los muñecos. Sí. yo voy con Sandri. No, aquí son solitarios, creo, ¿eh? No, aquí es solitario. Aquí es cada uno a puntuación, creo. Sí. ¿No? Los equipos es. Son solos. Sí. Vamos, chavales. Y chicos, los que estoy estáis por el más directo, dejar un buen like. A ver si llegamos hoy a los 100 likes, sorteos, lo pongo en el chat, chavales. Un segundito. 100 likes. Sorteo. Tarjeta de 10 euros o dólares. ¿A de cuántos likes llegaron? Equivalente 80 y algo. a la Joder. No te creo, moneda no te creo, de no te tu creo. región. Ahí lo pongo, chavales. Acá en eso serían 10 pesos chilenos. También. Me estáis disparando, yo no disparo a ninguno. Qué trampa, ala, estás escribiendo en el chat, ala. Qué trampa. ¿Qué cosa? Te estaba escribiendo en el chat justo y estáis disparando aquí los muñequitos. No se callo. No, mira, yo tengo 0 de puntaje, soy humilde. Dale, dale. No. No. ¿Toma? ¿Qué? ¿Toma? ¡Ya conseguí la moneda! ¡Vamos! Yo no, yo llevo 8000, ¿no? Te dio. 0. Sí, 8000. GG. Gracias, Kill. ¿Toma? Ya no nos dejáis parar mal. ¿Quién ha ganado? Ojo, Sandri, 14. Sandra segunda, grande. Vale, os dieron monedas. Toma, Sandra. Toma, Sandra. Toma, Sandra. Coge esto. Estas monedas. Y vente aquí, gente, yo coger aquí también. arriba y los compráis. Venid, la Estela. Hola. Yo también quiero competir. Hola, Nailea. Yo también Hola. quiero competir.
Yo ¿Qué tengo quieres 12 conmigo? monedas. Acabamos de terminar, Mati, ahora mismo nosotros. Derek está FK, Itachi. Me quiero Es poner Itachi. esta. Están comprando Trae cosas los flores. chicos aquí arriba. Tengo notas de oro musicales. Yo también. Tengo Yo musicales de quiero oro. saber de qué sabor el chupete. ¿Alguien quiere huevo igual o algo? 1v1, con Yo Teban. quiero. ¡Ey! No me dejes. ¿Quién acá, viene yo acá, conmigo? yo acá. Ven acá. ¿Quién quiere venir conmigo? Itachi, Vamos. ¿tú eres Por aquí, si ¿por qué no quieres? se gana? Yo y Sandri. Y Sandra. Ah, pues, y yo Itachi. ¿Están preparados para morir? Me toca acá. No, Grande, Nailea, gracias por tu like. Dice, ¿alguien quiere jugar Zonwar Itachi? Sí, Teban lo estaba diciendo. Épale, mano. ¡Guille! ahí está. Mati, un Oye, 1v1 espera. aquí, vamos. Un 1v1. ¿Cómo? ¿Quién ahorita me puedo unir? Claro, cebolla. Se atravesaban las balas. Bambi Un One. 1v1, un 1v1, Mati. ¡Ganamos! Corre, Derek. Ponte con Mati contra mí. Grande. Mamás. Muchas vueltas. ¿Alguien al lado mío? ¿Tú? ¿Alguien? Yo voy ¿Alguien? para allá. Con Itachi, allá, con Itachi. Vamos, Turis. Vamos, Turis. ¡Hala! ¡3 contra mí! ¡Hala! Sí. ¡Oh, no! Yo se ponga con killer. Ah, yo me pongo con killer. ¿Quién Me es? abandonaron. Mira, tú se pone ahí. Ojo, No, 2 contra mí. ojo. No te creo. Morir, Kill. Lo siento, Kill. Cagaste. Cagaste, sí. Voy solito contra 2. Espero ganar. Está aquí la K. Turis. Vente, vente, vente. Espalmear, espalmear, espalmear. Escudo, crack, crack. no, está. White, white. Está white. Buena. Está jugando en Switch. ¡Qué paliza! Una moneda me dieron nada más. Una Yo moneda, quiero una de nada. acá. Yo quiero una de acá. Hoy es el último día, sí, Nailea. Hoy es la final, al igual. Ahí me dieron 10. Hola, Calabacín, saludos. Vamos a ver el torneo, la final, chicos, ya. Vamos a ver al Itachi. igual el torneo de la FNCS, que es el segundo día. Hoy se decide todo. Y bienvenidos, chicos. Gracias por estar por ahí por el directo. Dejad un buen like, hay sorteo. A ver si llegamos a 100 likes, sorteamos una tarjeta. El de la puntería está acá, ¿no? Así. ¿Cómo va? ¡No! ¿Cómo? Buena. Me dieron un sándwich. 200 en Twitch. Acá. Dale, huevos. Yo quiero... ¿Quién quiere monedas? Yo ¿Quién quiero quiere una monedas? ¿Quién quiere monedas? Derek, Yo ¿quién quiero. quiere, quién quiere monedas? A mí me sobra, yo tengo 57. Teban. Cata. ¿Alguien quiere... ¿Alguien acá? ¿Quién quiere conmigo por acá? ¿Te puedo jugar con vos sobre el torneo con vos? Sí, Calabacín, claro. Te puedes unir, bro. Espera, Por supuesto. me voy con Itachi. Si estás conectado a cualquier cosa, me avisas y te une, ¿vale? No hay problema, claro. Ahí está. ¿Quieres una guerra acá? Dale. Siento que la voz de Mati se parece a la de Javi. ¡Ay, me han fallado! ¿Cómo? Ilegal. Evan, ¿quieres acá? Buenas, Fino, saludos. espera. Bienvenido. ¿Quién quiere venir por acá? Espérame. Acá donde está Derek. Turis y acá. 1v1. ¿A dónde vais? ¿Alguien no quiere? ¿Quién dónde te van? Yo no sé. ¿Aquí? Dale, Kill. Venga, vale. Sí, acá. Dale, Turis, dale, Turis. No. Madre mía. Luisana contra mí. Toma, Teban, ¿quieres más moneditas? Sí. Yo tengo 25. Luego voy a estar regalando. Compra, no, regalando o compra los chidos, lo bueno. Sí. Bueno, así voy a ahorrar hasta 100 o 80, no sé. Oh, Es que soy millonario porque voy de traje Soy millonario. Con gafitas. y tengo mis gafas. Sí, hay que bailar. Ahora subimos a bailar, a la XP. Arriba, que ayer bailamos y nos dio experiencia. Ahora subimos a bailar otra vez, Itachi. ¡Oh! Si bailas te dan aquí. Sí, en la pista sí. Quiero gracias. Daban 500 por bailar, ¿no? 500. Sí. Daban 500. ¿Por segundo? No, por cada baile. Ah. vamos. Ay. Oh, Vale. Ya se me acaba la misión.
¿Dónde está lo de bailar? ¿Dónde está lo de Acá bailar? arriba. Mira, te van. Bueno, yo me voy al naranja, yo me voy al naranja. ¿Dónde está? Vale, No, pues no, ¿quién no. quiere? Sandra, toma. Si quieres 5 moneditas, Sandra, toma. Pero es una pista de baile porque no pone no bailar. Vamos a la pista a bailar, Juanqui. Sandra. Vamos arriba. Juanqui. Espera, que hay que bailar, Mati. Vamos arriba, al lado de la pista. Vale, vamos. Dealer, Que da me experiencia. acaban de dar 8000 de XP por bailar. Claro, a ver cuánto me da a mí. Mira, 8600. A mí 8600 también. Y Yo 500 era cada como baile. ¿Qué haces? 500. Hacer muchos bailes. Nos dan 500 cada baile. 500. No, A mí porque no me dan, a mí no me dan, a mí no me dan, a mí no me dan. Sí, a lo mejor luego te lo dan, no te preocupes. Luego Ah, te vale, suma. ahorita No lo te preocupes que estoy luego va a dando. sumar. 13000 de XP. 13.000 en un momentito, Ya no me ¿eh? da. Muy bien. Pero ya no me da, ya no me da. Y aquí abajo peleando también da, ¿eh? Lo que no sé si es No, que... ya no me da. Y también te da monedas. Oye, aquí hay mapas, chavales, para jugar. What? Mira. 1 versus 1. Pero, De edit, para editar, Edit. boss Box fight. fight. pero si vas allá, Fight. te Control sacas de online. este modo y te va al otro a ese modo. Sí, te lleva al otro modo, sí, verdad. Bueno, quien quiera venir conmigo, yo le Comida, hago una comida. bebida. Dame un taco. A dame un comer, taco, chavales. Se dame un taco. venden taquitos a 10 pesitos. Yo estoy esperando mi primer Dame un taco, cliente Teban. acá. Tengo hambre. Ten. Ok, Buena. pescado. Me estarías dando de tu propia familia. Mati. Teban. Es que como soy un pescado. Echamos la última ¡Ole! y vamos a ver qué Oigan, pasa aquí te en la puedes pantalla. bañar. ¿No, chicos? Echamos la Aquí te última puedes ronda bañar. y vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Sí, sí, sí. En equipo B, menos mal, Ibi, tío. Mejor. Es por la Nintendo Switch. Ya está, Sandra, Yo con porque Turi mira, Ibi siempre vamos a ir está con en... Turi. Ibi está Yo en siempre equipos iré y con dice que Turi. ve. Así que es la Nintendo Switch. Los que estáis en Switch creo que no se ve. Se No, ve ver, la no espera. poca- ver los de No, no. Y era de broma. Esto de menos tanto, Era broma, cabrón. Hola, ¿quién me escucha? No estoy en un grupo de play. Sí, claro, sí, te escucha, bro. Dale. ¿Quién? Ah, escala ¿quién es? ¡Siga! Bien. Gracias, Turi, me defendiste. ¡No! Y me Ah, morí para la por vacina defenderte. le mandé solicitud hace no sé cuánto que me tocó con él No te creo. en una privada y F. no me lo ha aceptado desde eso. Calabacín, ¿no? Porque a lo mejor no sabía que eras tú. ¿No, Calabacín? No. Pero Tú- mi nombre dice Teban. Yo con Sandrita. ¿No, Calabacín? Él te agrega, él seguro que te hubiese agregado, ¿no, Calabacín? No, es que como estaba en su partida me dijo más tarde o algo así, no sé. Yo me acuerdo, no sé si fue real o lo soñé. Os lo soñé. Pues no te preocupes, Mati. Si quieres agregar Mati, que es Calabacín. Si quieres agregar a Teban es buena persona. Sí, te ganas muy buena persona. A la pista, a ver si me da Hola, más. Dani. Saludos, bro. ¡Fuera! Está lleno eso. Vamos a meter ahí dentro. ¿Qué fue? Acá Teban había puse una ventanilla. Ah. ¿Te une el Lucio o qué? Con Turis, ¿no? Vamos. Cuando te conteste me lo dices. ¿Ya empezó el torneo o no? Todavía no. Ya. Está a puntito, falta nada, chicos. ¿Cuánto falta? 6 minutos, chavales. Jugar las últimas rondas. Ya fue. Vamos preparando. Oye, lo veo Ya negro. fue, ya me voy a... Oye, lo veo negro. Ya fue, ya David me voy a acomodar, ya fue. Prepare las palomitas y ya. Espera, que vuelva a entrar. Vale. Que lo veo negro. A ver. Acá tengo mira mi gesto. Gesto especial. Chichi, nuna, chuni, nuni, nuni. Tuturu, turi, Ya fue, turi. chango. Acomodémonos. Aquí. Kuni. ¿Quién es Kuni? No sé. Un amigo. ¿Quién sabe? Un amigo de alguien puede ser. No invitéis amigos, chicos. Aquí solo gente conocida, chavales. ¿Quién es Kuni? Mi skin. ¿Quién es Kuni? Chavales. ¿Quién es amigo de Kuni? Chicos, No lo no he visto. inviten. No invitéis, chavales, si no vais a tener que sacar. Gente que no conozco.
Aquí no. Está, ¿lo pusiste en privado, Gil? Sí, está en privado, por eso porque alguien ha invitado. No me da tiempo, no me da tiempo a ver quién ha visto, quién es amigo. Si me sale el amigo en común, va para afuera también el amigo en común. Así que tened cuidado, no invitéis. Lo sigo viendo en negro. Ay, qué pena. Chango, no tengo los subtítulos, Creo que sí, Oye, Gil. Y de Gecko vamos a ver el torneo, pero ahora jugaremos también. Ahora jugaremos después del torneo. Y si os queréis unir, Gecko, si os podéis unir. Dime. Una Che, David. Oye, banda, David, ¿y cómo te fue el sorteo? David, ¿y cómo te fue el sorteo? ¿Clasificaste o no? y también podemos hacer privada de late game. Me estáis volviendo locos, chavales. Cada uno me está hablando, bro. Voy a tener que mutearme. Bro, voy a tener que... Yo tengo que streamear el torneo. Si me estáis hablando 10 personas, me volvéis loco. Yo quiero ver el torneo a gusto, ¿sabes? Y enterarme de las cosas que están hablando. Estáis todo el rato hablándome, bro. Lo siento, tío, pero es que quiero enterarme de lo que hablan. yo me voy a silenciar para ver el torneo. Sí, grande, Teban. Yo solamente hablaré poco. Ok, Calafín. Pero si salgo pero si sale algo chido voy a hablar. Silénciate, Matías, loco. Tienes ruido, bro. Su hermanito, creo. Su hermanita pequeña, ¿no? Killer se unió a uno que se llama Xavi. ¿Quién es? Sí, Xavi Noob es en el chat. Sí, Xavi es Xavi Noob. ¿Tú no eres Mati? Sería a lo mejor Calabacín. Era un nene pequeñito. Era un nene pequeño. Hola, Jova. Sí, es que acá le encanta hablar. Ahora, Sigo mamá. viendo en pantalla en negro. ¿Otra vez, Teban? Sí. ¿Por qué, tío? Macho. No sé. Hola, Xavi. Bueno, pues a jugar. Ah, Xavi Noob es Xavi, ¿no? Claro. Y Xavi lleva suscrito a mi canal mucho tiempo. Xavi, ¿cuánto tiempo lleva suscrito a mi canal? Xavi, años. Xavi Noob, años. Lleva suscrito a mi canal. Me lleva siguiendo hace mucho, Xavi. Después del torneo. ¿Queda de hueco? Claro que sí, Giovanni. Sí, Jova. Únete, Jova. Antes de que haya más gente. Que si no, esto se llena luego y... Empiezan 3 minutos, chicos, esto ya, ¿eh? Madre mía. Mira, No puedo ver el torneo. Qué lástima. Wow, me Mira, quedaría David, por ahí estar ahí hubiera sentado, estado. ¿eh? Solo para verlo, aunque sea. Aunque sea para Mira, verlo, David, ¿eh? ahí hubiera estado. Mira. Qué bonito hubiera sido verlo, ¿eh? Acá, mira. Jugarlo ya tiene que ser la hostia. Pero verlo también, ¿eh? Che, David, si tuviera la oportunidad de conocer a alguien, ¿a quién sería? Persona. ¿El que te van? Que imagínate ver en persona. Ah, allí, claro, allí, presencialmente. Jova, ¿te uniste, bro? Aunque Ahí está, justo. Killer, Dímelo, aquí sí. yo veo que cuando me fui a cambiar otra vez el nombre y además me ponía que depende de un suscriptor. Un suscriptor. ¿Te digo quién fue? ¿Quién fue, Teban? ¿Quién? Fui yo. Qué grande. Todavía no suscribí. Qué grande. Ah, pensaba que no tenía canal. Te dije que si tienes cuenta tienes canal. Sí, claro. Eso es verdad, Teban. Pero yo me buscaba Tienes en razón. YouTube y no me aparecía mi canal. Sí, porque hay mucha gente que no le aparece. Como no tienen contenido, no aparece. ¿Qué quieres? No, lo sigo viendo en negro. ¿Cómo no puedes arreglar, Teban? Chavales, ¿podrían hacer un favor? ¿Podrían acercarse tanto al micro? No está hablando bien, ¿no? Es que escucho muy... ¿No estás saturando, güey? Es que yo escucho a alguien que está hablando cerca del micro. Pues silencialos, Mati. Silencialo ya está, Mati. Bueno. Claro. Si es para ver el torneo, no te preocupes, Matías. No pasa nada.
44 ni 44. Un minuto, ¿eh? Un minutito. ¿Yo va a estar por ahí? Escucha. Se me hace que voy a salir del Fortnite. Yo por mientras voy a jugar un rato unos PvPs. Yo voy a salir del Fortnite y reinicio y me vuelvo a Vale, te meter. espero. Vale, te van. Te Ajá, guardo el sitio. a ver si ya me Te guardo deja. el puesto, vale, te van. No te preocupes que te guardo el puesto. Pop, tú vas al baño y le dices a tu copa que te guarde el puesto. Esto ya empieza, chicos, ¿eh? Ya, Empieza ya, ya estoy esto, viendo ¿eh? algo. Hola, Javi. Estoy viendo... Ese Javi. Entonces reinicio y me vuelvo a unir. Vale, te van. Javi está a punto de empezar, va a empezar ya, Javier. Ahí está. 6, 7, 6, 5, 4. 2, 1. Se empieza. Pues ya sale la primera, chicos, let's go. Hola, Vegeta. Ojo, pero hoy es auténtico, el de 7. Ay. Hoy. Ay, David, hubiera estado por Eso ahí, sí, mira. chavales, tenemos que separarnos para verlo mejor. Si nos juntamos todos, bro, lo vemos todo mal, tío. Tenemos que estar vale, separados vale. para verlo mejor, loco. Si nos juntamos todos, estáis todos junto a mí, os veo nada más que nombres y skins al lado mías. Poner Yo me voy a separados y la vemos separar. mejor. Claro. Lo veo. Madre mía, ¿dónde? Dale, Yo lo dale, voy a ver dale. desde acá abajo. Yo lo voy a ver desde acá. Se fue, chango. Pues Javi, únete si quieres, bro. Que ahí también hay que dejarle el sitio a Teban, que se va a unir. Vale. Tachi, deja de volar, ya sí, ya va a empezar esto, chicos, ¿En cuánto empieza? Ya va a salir la primera partida. Vamos los polacos, dice Javi. Vamos, Ay, Mr. David, Sabas, mira, loco. mira. Todo. Hubiera todo por ahí, mira, David. Mamá. Ya fue, chango. Vamos a estar ahí Ya. viéndolo, tío. Mira el niño con la gorra de la FNCS, qué guapa la gorra, chaval. Hola, hola, La gorra de la FNCS, qué Ese guapa. debe salir misiones. Debe Qué salir guapa la misiones. gorra, chaval. Boca ganando. It has been absolutely amazing. I'm Kelly Link. This is Adam Savage, and guys, this is the final day of the FNCS Invitational. Que se escucha un ruido por ahí, tío. No, pero... Ah, es Mati, es Calabacín. Calabacín eres tú, bro. Tienes un doble sonido, hermano, Se escucha, si estás en una salita o algo, se escucha la salita o algo por ahí atrás. Sí, es calabacín, porque ahora... Tener cuidado, sí, loco. Si no, voy a tener que silenciar, hermano, para el torneo, bro. Si no, se escucha bien feo, bro. Cuando yo me muteo, Take Tú si quieres me escribes por el chat, Calabacín, y te escucho yo por ahí. Pero yo me voy a mutear. Vale, Turis, se escucha mucho mejor. Ahora se escucha mejor. Quiero sí hablar que no tengo mis cascos, nada, yo va como quieras. Yo voy a estar abriendo algo. Es mejor que cuando veamos el torneo nos muteamos. Se sigue viendo negro. Acá es mucho mejor que estéis arriba, ¿no? Viéndolo. No Calabacín en la pantallita pequeña allí atrás. Habéis ido atrás, ¿no? A ver. Mira el niño la gorra que lleva. Está guapísima la gorra, loco. Dime, Oye, Javi. sí. Ah, Teban, eso no ¿lo ves hay, ya, ¿no? Teban? No, yo no lo veo. No. ¿Y antes las te habías visto cuando habías entrado? Sí, pero ya no. ¿Reiniciaste el Fortnite? Sí, ya lo reinicié. Y si puedes apagar la consola y la vuelves a iniciar, a ver si va. ¿Sí, no? Qué Pero raro. tarda Es poquito. que es muy raro. Bueno, aunque te tarde, no pasa nada. Vale. Ahora, entras. Este es el primer dúo, ¿no? Ahí va el mexicano. Aquí. Ahorita vuelve a entrar, Apaga el Xbox y ya. Dice, oye, Fire Killer, no tengo ni idea, Sandra. Porque a lo mejor esto se hace larguito y si no, no va a dar tiempo a todo. Pero ya mañana 100% que sí. Vamos a ver si da tiempo y si no, pues le damos Fortnite hoy, a ver. La Deal.
Mañana me gustaría. Es que hoy no sé si va a dar tiempo. No creo, porque los torneos son largos. Estos son los líderes. Van primeros, Veno Vale. y Quisi. Ven el Kissy, ¿no? Veno y Quisi. Van primeros. Vale. Andiles está muy bueno también. ¡Jo, Willy! ¡Saludos! Basil y Jace. Vale. ¿Dónde están los polacos? ¿Saldrán, Javi? Ahí salen. Y sale con un baile, Las gafitas. El baile de las gafitas. Dejen de hablar, Ivy. Dice por ahí. Ahí están los polacos. Polacos. Hello. Ayer ganaron 2. Vamos a ver hoy. Rezona y non. Vaya dúo, chaval, vaya dúo. Con los pelos de punta este dúo. Absolutely incredible. Once again, just A la madre, casi me estoy ciego. coming back onto the stage after 6 games yesterday. I feel like we can't not talk about 6 them. partidas. Brazil, PHZin, Quitos. Killer, ¿qué le pasó a Buga? Nada, ahora sale. Ahora sale. Ayer no tuvo mucha suerte en el torneo. A ver si hoy tiene suerte, Buga. Pero sí, sí está. 25 FNCS Finals appearances. PHZin, 4 championships alone, 1 for Quitos, total of 5 FNCS championship titles for the duo. I mean, they're incredible. Yeah, they really are. They're playing so good. They're getting to the front side of the zone. I'm excited to see them today. That's right. Let's go ahead and meet the next 10 players. Let's run it. Ahora probar si ya me deja. Te dejo, Esteban. ¿Se ve? No, todavía no he entrado y... Ahí está Mr. Savage. ¡Vamos! ¡Mi dúo favorito! A ver, hoy tienes suerte. Ese es mi dúo favorito. Luis también, Oh. Y si no se ve, ya valió. ¿El qué? Desactivo el chat de voz porque Matías no se calla y tiene un eco. Sí, Matías es el comentarista en vez de yo. Tú no se sigue viendo. No se ve. ¿Qué van? Joder, tío. ¿Qué podemos hacer, macho? No sé, ya pagué, ya aprendí y eso. Como no entres, prueba a ver tú entrar solo, a ver si lo ves solo. Y vuelves a entrar. Entras tú en este aterrizaje y leyendas, ¿vale? Entra hasta la pantalla. A ver si se te ve. Y te sales. Y vuelves a entrar aquí. Esteban, a ver si puedes. Déjame probar, a ver si yo soy yo o soy otra pantalla. A ver, ahorita pruebo. Malibu Game Stats. A ver hoy, vamos a ver. Quiero revisar mi foto de perfil. Put your hands together for Trulex and Chicho with some great performances on day 1. These guys have already proven that they belong in this lobby and they belong at the top. Yo Bambú, Salty vuelve a entrar, sí, la pantalla se queda negra también, tío. A Teban le está pasando lo mismo. Battling it out at the Coney Crossroads off spawn. These guys can still make it today, but it will take a hero's effort. Yo por eso entro y me quedo aquí parado. No me muevo mucho porque si no se queda bugueado. FPHF, estos dos jugadores son de Australia. Región Oceanía.
Los dos. ¡Vamos! Son oceánicos los dos, de Oceanía. Welcome everyone. I am joined here by Sinted and Cold, your 8th place team out of day number 1. And Llegaron a la segunda. Cold Sinted. Royale run that you had yesterday. What was the recipe for success? You know, we just played our game. We got some good loot. We're getting half of our loot taken, so we were able to find some refreshes and put ourselves in a good spot throughout the game. You know what I mean? Yeah, definitely. And obviously, you know, you guys are in a good spot right now. 8th place is a great place to be in. But what's the strategy for today? You're changing things up or still sticking with what you did? Just sticking to the same thing. Just playing our game out. Hopefully, just hoping for the best. I love it. Thank you guys so much. And one last thing, is there anything that you want to say to the audience right now? Enjoy, I guess. Like, I don't know. Guys, make some noise for Sinted and Cold right now. Let's head on over to the next part. Con el disfraz de plátano, qué grandes. De bananín. Resguard, ahí siguen saliendo todavía. Queda todavía toda la fila de atrás y la otra parte. Queda mucha gente por salir. Quedan muchos dúos, quedan muchos dúos. Mira la gorra, mirad la gorra. Wow, mirad la gorra, bro, qué guapa. Y la camiseta. Mirad la gorra y la camiseta, wow. Wow, está buena. FNFS, qué guapa. Representing the NA West region, they will need to focus up if they want to climb that leaderboard. Yesterday was, of course, a battle at the drop. Buenas noticias. ¿Se ve, Teman? Dime que sí. Sí, ya sé. Bien. Era eso, ¿no? Sí, ¿Entraste a tu lobby? Sí, entré a mi lobby. Pues parece ser que se han comprado, le han regalado las camisetas. Se le han regalado las camisetas, qué guapas. Vico. Ahora cuando salga Bulla, que creo que es hasta el final, ¿no? Sí, falta toda el otro lado de la grada. Yo ya quiero que empiecen las partidas. They had a strong showing to close out day number 1 here at the FNCS Invitational. Let's see. FNCS, tienen esta gente, estos dos, Estos dos chicos han ganado una FNCS, No sé de qué región, no lo he escuchado, pero han ganado una. Los dos anteriores. El kebab. Mighty Larson, chinito. Top of the leaderboard amongst the best of the best. This duo had a lot to say before closing out the evening. Put your hands together for Falconer and Hellfire. This NA West and EU combo go towards the end of day Manchester City, Hellfire, mira con el chándal del City. 20 duos left to introduce, but we have a little moment here. Let's talk about Smite and Larson. Sitting in 7th place, we got to see them just 2 back. How are you feeling about this duo coming into the competition today? Because I have really high hopes. Look, I'm on your boat, Zeke. They're looking por arriba los chavales, mira. ¿Arriba se ve bien o qué, chavales? Pasa que sí. Yeah, they're doing great. Another duo that's doing great as well is, of course, Vico and Marine. We thought they were going to land Tilted Towers yesterday, but they switched it up. They went for 3 out of 3, and it's working out. Of course, Vico with the highest solo eliminations of the day. A 10 elimination game in the final game, so they close things off strongly. Can they pick it up? We'll find out, but first, let's meet the next 10 duos for the FNCS Invitational. Tardó media hora en buscarlo, ¿verdad? Ya me estoy preparando mis palomitas. Yo tengo aquí patatas fritas y todo. Igual. Dice, se me está instalando Fortnite para ver si puedo ver la pantalla aquí y luego te aviso para que me invites por fin. Vale, Sandra, pero no es por ti, es Nintendo Switch. Que no se verá seguro. No reproducirá la imagen Nintendo Switch. Por el tema de FPS, sí, eso seguro. Porque ahí vi ayer en Nintendo tampoco se le veía y ahora en Xbox sí se le ve. Región Brasil, por eso va con la bandera, mira, besando la camiseta de Brasil.
brasileño. Brasil. Let's give a warm welcome to Bevy and Vortexers coming out with an average elimination of 2.6. These guys ¿Quién me invita, por are favor? the Sí. top fraggers in this lobby. Let's see more of this today. And a big welcome for Retake and Novice, finding themselves at the bottom half. Ojo, buenas noches, Albafica. ¿Qué onda, bro? Bienvenidos, chicos, los que estáis por el directo, dejad un buen like, que se agradecería bastante. Que mucha gente no ha dejado like. Chavales, lo pongo en el chat. Estos días se agradecería que todo el mundo dejara un buen like en el stream. Mati, no estoy haciendo bailes en la mía, Matías, bro. Si no te voy a tener que sacar, Mati, bro. Tronco. Secicuenci, campeón. Bienvenido, tío. Doble gota, saludos. Pues vamos a ver las 6 partidas. Se decide todo hoy. Es mi team, dice por ahí. Lo hicieron bien ayer, ¿eh? Van cuartos o así. Give it up for Cool and Yumi, finding themselves close to the top 10. Everything is possible for this team. Today is their final chance to make it happen. Vamos a ver. I am joined right now here. Oh, hace replay, loco. Hace replay, loco. Hace replay, bro, viéndolo hoy. No juega, qué raro. Oh man, it feels great to finally be back at an in-person event. The vibes, the atmosphere is feeling absolutely amazing. So, shout out to all of you guys coming. Oh, hace replay, chaval. ¿No sabes quién es Lucio? Face Replay. Un chaval que lleva muchos años en Face. Honestly, this is like Team I said, Face. being back again after like 4 years. Like I think this is great for everyone to experience. Like just seeing all the players here from around the world. One of the best, some of the best players around the world. Being able to watch in person is such a great experience. So let's have fun. Let's see how these players do. Está diciendo que qué decir. Están ahí los mejores jugadores del mundo. Ha dicho. Ahí va el argentino, pa, Face King. Ahí sale. Vamos, King, haz algo hoy. Vamos, chaval. A ver si hace algo, loco. ¿No? Ayer no ganó ninguna, King. A ver si hoy tiene suerte, vamos a ver. Aquí ayer en el partido fue los partidos más tensos que he tenido. ¿Y eso, Jova? ¿Fue durito o qué? Yo estoy viendo triangular del Betis River, ¿es verdad? Juega hoy River Play Betis. Mira, salen bailando en Canadá. Se queda parada a veces la pantalla, ¿no? 2-1 ganamos con el último minuto, ojo. Pero bueno, por lo menos. Venga, Betis, dice por ahí Alba. Pero yo soy de River, pues hoy juega contra un equipo de España. Lucio. Hola, Derek. Wilhelm, este es muy bueno, bro. Y Vortex, los dos. Son muy buenos, tío. Y Avery. Ayer ganaron una, Tyson, Chapis. Move.
with the contested drop spot at the Grim Gables. I am sure we are in for a treat today. It's going to be a hero's effort to take it all. Ahí va Buga. Finally, let's hear it for Buga and Miro. The fans Buga. are ready Vaya dúo, and looking to make a comeback. Vaya bomba. Que esperemos que hoy gane alguna partida. Vamos a ver, ¿no? ¿Esteban? Ojalá gane alguna. Soy tu fan. Ojalá gane. My goodness, it'll never get old. I'm telling you, watching these duos make an entrance like that is always going to be incredible. We want to highlight a duo for you here, and it's a lot of probably a duo that we're all hoping, and we kind of touched on, Hope does well, Acorn and Edgy. Edgy having a series of second place finishes in the FNCS, still hasn't seen that first place, and man, he wants it, and he wants it here. Look, he wants it. He's not the only one that wants it. Thomas and Edgy both Quito Aquiles, campeón. Buenas tardes, bienvenido, tío. Trophy, but talking a bit more on Acorn, I couldn't emphasize enough how ¿Alguien para unos Zone Wars? Seguro. Itachi andan por ahí atrás los chavales. Jugando seguro. ¿Quién ganará? Está difícil, ¿eh, Sandra? Está todo por decidir porque al ser 6 partidas ayer y 6 hoy, los de ayer que jugaron muy bien lo pueden hacer hoy mal o lo pueden hacer mejor, y los que lo hicieron ayer mal hoy lo pueden hacer bien, así que todo puede pasar. Son nivel 140 Fagadex, creo que llegan al 200. Creo que sí, no, Lucio, quedan bastantes días. Y pondrán experiencia creo que por 4, por 5, algo así. Algo leído. Y sí, Frequency, ojalá, falto yo por ahí. Aquiles creo que sí hay cupo. No sé si son 16, 12 o 14, no me acuerdo. ¿Alguien lo sabe, chicos? No me acuerdo, pero sí había cupo. Sí. Los que dejan entrar, que sí hay cupo. Para verlo. Creo que sí hay. No, según yo no hay. Sí, pero para entrar sí, creo que eran 14 o 16 ayer, sí. ¿Por qué no me dejaba invitar más? Yo creo que sí, Lucio, porque agarras un chin. Que por ahí Directo. I mean, good luck to you guys. You have 6 more games to go. But everyone, it's time to head on back to the desk. Thank you so much, Kelly. As incredible as always, but it is almost that time to kick off the competition. So why don't we go hang out with Monster, D-Face, and Jacob PR. Into the action. Let's go ahead and start gearing up, of course. Game 7 va a empezar ya, chicos, El 7. La 6 de ayer más la de hoy. Esto empieza ya, chicos, Sí, esto va a ser épico. Y chicos, los que estáis por el directo, dejar un buen like. A los 100 likes sorteo tarjeta de 10 euros, 10 dólares, equivalente a la moneda de tu país. Así que, chicos, a suscribirse y a dejar un buen like. Esto sale ya. Vámonos. Es increíble ver Let's go. los mejores jugadores del mundo jugando. Porque hay mucho nivel. Suerte, chavales. Jumping off that bus. Let's get it. Yeah, this time around we got a little bit of a different bus. Vamos a ver cómo empieza esto. Most of them than we saw yesterday. All the way south, moving north. That means Cloudy Condo is going to have action. Greasy Grove is going to have Jet and Vidal, and a lot of time this time around, because that's one of the things that I felt like frustrated them a little bit. 5 north zones on the day yesterday. It left them very little time to get things going. But hey, that didn't stop ZND and No from doing well. That did not stop other teams that land in those southern areas from performing well. It is all a matter of how you strategize. Yep, and already you see Cami and Seti, the only Pues vamos que esto empieza ya, chicos. Me voy a bajar aquí abajo. They got their own drop spot and they held it for seasons, and already you can see where they're getting a lot of their surge. Mira la skin que trae already el proven to be successful. Traje Energeti había ido por la nevera. Playing smart, and luckily for us, we get to really pick up where we left off. This fight here for Larson and Smite didn't always go their way. Escuché que en Talfino se unió al grupo. Fino. ¿Qué? I mean, this is the most room
we've actually seen them have. Yeah, yesterday you seen like a Pues vamos a darle, chavales, vamos a ver qué pasa por aquí. Over here towards Vico and Moran. Vico has been going off as a solo all day long yesterday, and you can already tell it looks like they're on the hunt trying to get somebody off guard. And that's a lone player that they're surrounding. The first thing Vico told me was, did you see me pop off last night? I was like, you were going crazy. Espérame que entro y no, salga y vuelvo a entrar que no me dejó. Se me tuvo. And really try to make this a play here, but that build from Gralls is going to go ahead and discover that there's an opponent down here, and up he goes. Yeah. Oh! It finds the player on the other side. What a read! And they just cut him off. That was beautiful. That was a perfect read. He checked him out of a book of the library. Marco Lunar me está invitando. That is huge, and you can see Vico and Moran, the only team currently in the top 10, playing in their first finals together. That is natural chemistry. That goes to show these are two fantastic. ¿Quién es Marco Lunar o qué? You get one dangerous duo, just like Cold no me acuerdo quién es. They had one of the victory royales yesterday, a couple of contention no to take the quién es. ¿Hay algún Marcos en el Si nos escriben canal? en el chat. Ay, no, se me puso en negro. A volver a hacer el procedimiento de entrar a mi partida solita y ya volver a entrar. Vale, Teban. Me voy a tener que ir al otro grupo, ¿vale, chicos? Estar yo allí mejor. Porque si no es una locura, tío. Todos aquí hablando y todo. That they got taken out off spawn, how much that could have changed things. And 96 players alive. This is the same passive style gameplay that we saw in game number 1. That only leads me to think one se pone lo de abajo, lo de habilitar el chat de voz, tío, todo el rato. It's going to be a tough one, but hopefully not for Mr. Savage and iDrop as they kick things off very nicely here. It seems like the engagement against On1 and Baka. This is what we've been touching on this entire time, right? Que me gusta hablar con ellos, tío. Me da igual que se escuche mal, bro. Los chavales, me da igual que se escuche mal, tío. Me da igual, me quedo aquí con otros chicos. Me da igual que se escuche mal, tío. Qué más da. ¡Oh! ¡Los ha bajado! No, bro, Mr. Sam, muerto. No, bro, que no te mates, bro. No te creo. No te creo, Mr. Sam, muerto. Chavales, de mando, One 1. De mando, mírale con las manos. Es de mando, Su compa no. Chicos, por favor, ¿podéis parar de invitar, Derek, hermano? Estamos viendo el torneo. Derek, no os estáis saliendo y entrando. Teban, no os voy a invitar más. Si os estáis saliendo y entrando, no os voy a invitar más, Teban. Yo quiero ver el torneo, bro. No que me estén saliendo invitaciones todo el rato, tío. Es una final del campeonato del mundo, bro. No para que estéis molestando todo el rato, saliendo, entrando, tío. Tronco. Vamos en la puta. Estoy perdiendo todo, tío. Macho. Si entras, entras. Si sales, sales. En medio, estorba. Wow, badea con el pico. Wow, badea con el pico. Wow. Badea con el... Ahí va. Y Yanis con el pico de la FNCS. Badea picazo, bro. Wow. Pues se viene lo bueno. El pico de la FNCS me encanta. ¿No has visto, no, Turis? Qué bonito, loco. Qué bonito, Teban. Casi nadie lo tiene. No, apenas un dúo por región o algo así. Pues no me dejó ver ni en la mía ni en la tuya. Teban, que se te quedó bugueado otra vez. Sí, ya. No sé por qué andáis en creativo, creo. Jugando. Jugáis la zone esa y cuando salís ya no se ve. Si te estás quietito aquí ya a verlo, no se te va a quitar. Teban, bro. No, es que luego se me traba y no se vuelve a reproducir. ¿Sí? Se queda ahí. No, a mí se me traba a veces, pero me muevo así la cámara y ya está, me quita. A mí no se me quita porque me muevo y ya no se destraba. Bueno, pues prueba, ¿vale? No te preocupes, si es así yo te invito a las cámaras, no te preocupes, ¿vale, Teban? No pasa nada. Si es por un problema, vale, pero estar saliendo y entrando todo el rato, tío, joder.
Si te sale, sale, si entras, ¿sabes? Yeah, it's like an Eiffel Tower getting built. You even see the shots already now coming in from all different directions. Everybody wants that surge. They want to have Cachorrito, buenas noches. Buena, bro. as possible. And once again, it looks like Larson and ¿Lo hacen los Spike chavales are o qué? trying to disengage. A ver, vamos a ver. They don't want to get stuck in this mess. They felt and dealt with this lobby at the top spot, and they know that you cannot fall behind. You cannot put everything you all have in all one moment. So for them, it's about re-matting up, because you look, they barely have anything. Well, lucky for us, things are going to simmer down, and Taco's going to give us the quick update. But more importantly, it's Y no, Calabacín, bro, se escucha raro, tío. Quiero disfrutar del torneo, bro. Escucha los micros raros, no voy a silenciar a nadie, bro. They're sitting right now in that 4th place position on the leaderboard, so it is absolutely crucial for these guys to gather as much materials, as much loot and resources as possible, and that's exactly what Zandy and Joe are making sure to take their time to do, because they know they've got quite the journey ahead of them, and they're going to make the most. Y sí, el FNCS, cachorrito. El primer día fue ayer, es el segundo día, la final hoy. Hoy se decide el dúo ganador. Journey in the game here, right? They're one of the few teams, like we said, they against all odds perform very well with the zone not landing. Yeah, and you can kind of see a little bit of how they're getting that job. Grande, Derek, pero no lo hagáis, bro. Eso es spam, Derek, bro. Yo os lo he dicho 1000 veces, Derek. Yo no voy al canal del Rubius y al canal de Degref y digo, oye, Degref, soy Killer Valde, tengo 31.500 subs. Derek, te lo he dicho muchas veces, bro. Mucha enhorabuena y mucho ánimo con tu canal, pero no hagas spam, tío. Te lo he dicho muchas veces, tío. Yo no voy al canal de Degref y digo, hola, soy Killer Valde, tengo 31.500 subs. Tengo 20 más que ayer. Madre mía, what the fuck, bro. Todos los días vas a estar diciendo a los suscriptores que va subiendo, bro. Es la primera, cachorrito, del día 2. O sea, las 7. Son 12 partidas, esta es la séptima. Son 7. Esta es la séptima. La primera del día 2. Alex and Bailey have been contested this weekend. Pars and Rays mixing things up. Seems like you haven't caught a break just yet. Way to kick things off. Rays is down, in fact, as well. So this is a one-on-one type situation. Todavía no han mostrado la buga, ¿verdad? Todavía no, Turis. Yeah, but then if they're going to go ahead, and right now Alex has the opportunity with the med miss and the flopper, they can try to get a reboot that is in storm, but you got to do it sooner rather than later. But it doesn't. David, ¿como cuánto durará el torneo? ¿Como 2 horas o más? Creo que 3. 3 o un poquito más, David. David, no Calabacín, que he puesto David, me has llamado a mí. Calabacín, como 3 horas más o menos. Vale, Sandra, perfecto. But Joe and Zian have already proven to us they know how to play these. One thing we do know for certain is so does Vino and Queasy. When the zone lands on top of them, they have turned all of those games around into excellent end games. We'll see if it ends up happening. Joe and Andy moving from outside the zone. They don't necessarily want to take the fastest course of action to the safety. They have to go a little wide here to give themselves some room. In the distance, Cammy and Seti, so they're hot on their trails as well. And then, of course, Macwin and Kanata here to the left. That's the resistance. You see Joe and Zandy, 5 games, 5+ eliminations on day 1. Most of any duo, the consistency. Estos que están en pantalla son los líderes del torneo. Los que están ahora mismo en pantalla van primeros. En el día de ayer van primeros, 184 puntos. Veno Queasy. Sacan 7 puntos a los segundos. Dime, Turis. Hay un sonido raro que no sé quién es. Mati, tío. Mati. Sí. Matías. Es que no me deja silenciarlo. Matías León. Si tiene que dejar. No, aquí solo me dice agrega amigo, descartar sugerencia y bloquear. No parece silenciar. Pues Mati, silénciate, bro, Matías. Se te escucha doble, Mati. Yo es que a mí no se me escucha, díselo tú, Turi. Dile, Mati, porfa, silénciate. Mati, ¿te puedes silenciar? Claro. Por favor. Que se escuchaba. Se escucha el. ¡Ojo! ¡Ojo, la barca con la burbuja! ¡Otra vez! Como ayer. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo rotan, bro? Como ayer.
TGNR, saludos. La estamos viendo, sí, bro. Wow, como ayer, ¿eh? Wow. Buga está por ahí, chicos. Todavía no lo han mostrado en pantalla. Espero que esté vivo, que no lo hayan matado, ¿no, chicos? Yo quiero también que Buga dure al late, tío. Que llegue al final. Sí. Han hecho el mismo truco que ayer, ¿eh? Con la barca otra vez, como ayer, la lancha. Sí. Con la burbuja, si no le pueden disparar, chaval. Muy buena idea, ¿eh? Claro, porque coches no hay. Los vehículos están desactivados. El único vehículo que hay es la lancha, ¿sabes? Nada, yo voy con Tifu. Tifu no está jugando, cacharrito. Tifu ya no juega. Tengo la pantalla Juega sin construir, bro. de carga de la calabaza. Of a day 2 finals, is that the pressure of being in second place coming in? Were they too early? Mira, Thomas. Ya hay Stone ya en la primera partida, pero a ver. Que no sé cuánta gente queda. 81, what the fuck. Dice David, ¿de qué hay Mati hablas? Porque estoy muteado. No, tú no, Calabacín. Hubiera hecho Mati Calabacín. Mati y Matías León. Problem is going to come down to that storm surge, though. We'll see what they can do. Seti and Cammy find themselves very far above the surge, but also deep inside the zone. Pero Buga Ketines está en un equipo en Sen. Water and oil, they don't quite mix. But let's get on over to Brazil region right here of Zeets and KBR. Una pregunta, ¿quién va primero? ¿Quién tiene mejor puntuaje? Vero y Kyushi. And that's exactly why they're staggering themselves so far back, 290 above for them. That's a feeling. Y estos que están en pantalla van terceros, ¿eh? Esos que están en pantalla cabe sí y el otro son terceros. Yo voy con King. King también está. Buga no lo hemos visto, Pablo, todavía. No han salido nada de él, ni se ha muerto, no sé. No ha salido nada de Buga todavía. No le han mostrado. Ojalá que no esté muerto. Yo estoy intentando mirar los nombres. Aquí Spy. Vale, Larson. Larson, el chinito que cae en donde la mansión de la bruja. Ha matado al dúo de Mr. Savage. O sea que Mr. Savage y su dúo fuera en esta. En la primera están fuera ya. Mira la gente, como buchea, loco. Flipas, Cómo animan, loco. Cómo se nota que hoy es el día bueno. Cómo suena ahí el público. Mr. Savage ha fallado, yo creo, La han funado, creo. Al dúo la han matado a Hydro. Respawn ahí, ¿no? Mata a Yuni. Mareem and Zagu had so many people start to fall in love with who they are, but they are going to get taken out in this competition a little early on their first. ¿Quién gana? ¿Quién crees kill? Cebolla, está muy difícil, bro. Saberlo ahora mismo está muy difícil, Las partidas pueden cambiar mucho el puntuaje en una partida o dos, tío. Al ser tan buenos, todos. Los polacos, ¿creéis que ganan? Los polacos juegan muy bien, Hacen una muy buena rutina, la verdad, los chavales. Los polacos los dan muy favoritos, los chavales, la verdad. Cami y Seti. Is going to get so stacked and it's going to get so hard for some of these players to traverse through as Thomas HD and Trippin still trying to hold on. 63 personas, bro, No, no hay ninguno, cacharrito. All that information and that's so important. You don't have to get ready if you stay ready. This is my problem with them disengaging from Girls and Rifty. Little did they know that would have been an excellent fight for them to take. They were just coming off of a reboot pickup. And now looking back at it, they could have used that damage. This extra pressure here to perform is going to force them into either peeking, which will open up the risk, or jumping onto a player. And they're going to go for high ground here. They're going to go for position. They find a box. No one's inside. Están por debajo, están below, necesita hacer daño. Está buscando daño. Tripper necesita hacer daño. Están 119 por debajo. Les va a pegar el rayo.
Tiene que hacer daño, ¿ves? Está buscando. Como busca, como loco. Hola, Kevox. Máquina, bienvenido. Como busca, Tiene que hacer daño, obligado. ¿Ves? Ese está Bow. Está por arriba. 360 por arriba. 329. Pero por arriba, no le cae el rayo. Al otro sí le cae. Pero el otro dúo sí. El otro dúo un poco por debajo. For him, it's just about making it to zone game after game. He's so lucky. The zone actually pulls south. We saw what Acorn was able to do yesterday as a solo. He picked up so many. Ve, below 148. Les está pegando. Le está pegando el rayo. Le está dando, le está dando. Necesita hacer daño ya. Tienen que hacer daño, tienen que ir a saco. Y es lo que pasa. De Stone Sur te obliga a pelear y a lo mejor te cuesta la partida. No, está pegando, les está rompiendo el rayo. No tienen más cura ya, guay. Ya los van a morir en el rayo, loco. O puchea. O le puchea o están muertos. Un pez, 100 de vida. Pues bueno, los otros a lo mejor están bien. O sea, ¡oh! Uno más. Oh, qué locura, no se ve así, tío. Se ve hasta mal todavía la pantalla. ¿Y por qué sucede eso del rayo, David? Es un Stone Sur, al igual. Es un rayo que hay por acumulación de gente. Acumulación de mucha gente en una tormenta muy pequeña. Y hay Stone Sur. Eso se llama un rayo. Tormenta de rayo. Entonces tienes que infligir daño. Porque si no infliges daño te da. Están 41 arriba. Tendrán que hacer un poquito más de daño. Es diferente jugabilidad. No tiene que ver. Es otro Fortnite. Es otro rollo. Hola Álvaro, saludos. Es otro videojuego totalmente diferente. Es otro videojuego, la verdad. Lo que están jugando esta gente ahora mismo no es Fortnite. Es otra cosa. Más fuerte. Sí, y eso sucede en competitivo, que solo sucede en las que juegan la FNC. No, en competitivo también. En todas las partidas que haya una acumulación de gente, demasiada gente en una zona muy pequeña, salta el rayo. Wow, le está pegando el rayo. 17 abajo, tiene que echarse flashes ahora. Venga. Ya ves. Nice. Cosecha. No tiene más, no tiene más curas. O saca disparo. No tiene curas, tiene que sacar un tiro o algo. Tiene que disparar a alguien. Fats está abajo solo. Parece otro juego. TGNR, la verdad, tío. Yo, sincero, yo lo digo. Que esto es otro juego diferente. Entonces el rayo es para que en la partida no haya tantos jugadores. Así es. Calabacín, para que vayan bajando. Porque hay muchos, mira. Quedan 44 y el punto es chiquito. Entonces para que la partida, la gente vaya muriéndose más rápido, van pegando rayo a los que a menos han infligido daño durante la partida. Entonces, ¿qué pasa en estas partidas? Que te obliga a hacer daño, o a matar, o a disparar a la gente. Porque si llegas a final de partida solo campeando, te mueres por el rayo. ¿Por qué? Porque no has hecho daño a nadie. No sé si me entenderéis. Right now, and again, you saw how many points they had leading coming into this. This can only end well for them at this point, but let's go ahead and look at Aqua, Reason, a much different story. This is a team that will play for height, and you can see they're already Aqua de Rezona y no. 100. Wow. Lo baja. ¿Qué ha hecho ahí? Aqua. La ha liado Aqua un poco, ¿no? La ha dejado solo. A Rezona y no. La ha dejado solo Aqua, tío. Justo ha bajado, le ha pegado 100. Ha entrado un poco a saco y la ha boseado el otro. Se lo han hecho. Son muy buenos todos, tío. Unfortunately enough, it didn't pay off, but for Acorn and Edgy,
they're making it this far. And actually seeing these guys get knocked a few times throughout this game. That was where AG finally went down, but for Acorn, he was one of the biggest damage dealers in the lobby throughout 6 games yesterday. Looking to keep that up for Cammy and Seti. They started the day in third. They moved up to second already. So dice, última pregunta, hay un cronómetro que te indica si puedes saber cómo el cronómetro suba o no. Sí, claro. Aquí donde el mapa pone damage, Trisol. 256 about. Van 256 arriba. Si pone below, van por debajo. Tú vas contando el daño que vas haciendo cada bala. Das una bala de 30, pues sumas 30. Das una bala de 100, 100. 17, 17. Así es. Yeah, that feeling of deja vu sinks in yet again. 6 moving zone. That's the same time they took it yesterday. It's Thomas and Triprin. This Buah, time toma, around, vas a they're going to have that flexibility because they're 141 above the damage threshold this time. So they don't have to go hunting. They can stay ahead of zone, try to get themselves in a good spot. And what a beautiful way and usage of the shield bubbles to make their rotate on the dead side while using the shield bubbles. Cammy, though, caught. ¿Quieres voy a jugar de VIP? Vale, victoria. Ok. Estoy enojado y triste. ¿Por qué, Teban? A ver, cuéntame. Háblame, Teban. Pues hablar, Teban. ¿Estás aquí, Teban, o no? No se marchó. Hola, Teban. ¿Por qué estás triste? A ver. Álvaro, luego vamos a jugar creativo, seguramente. Porque no puedo ver las enfrente. Ah, porque no se ve. No pasa nada. Salte, Teban, y entras otra vez. Reinicia todo otra vez, Teban. Yo te espero. No te preocupes. Pero yo quiero que la veas, tío. Eso sí, cuando ahorita entres, no entres ya en minijuego ni nada. Te quedas viendo la pantalla. A ver, no voy a tener que reiniciar. Buah, 18, bro. 18 en séptima, Y 18 bombas. Las 18. Turis tiene que le va hasta la muerte. Dice Killer, mira mi nombre y mi foto de perfil. Qué grande Turis, Ok, sí voy a tener que reiniciar. Ojo, High Ground los líderes del torneo, Quizzy y Veno, Y tienen High Ground, cuidado, Cuidado que se desmadra el torneo aquí hoy, En esta partida, como ganen, se pueden escapar, Voy a reiniciar rápido. Vale, Teban, esperamos. Te quiere, perdón por lo que dice, me podrías agregar, please, sí, Álvaro. Te agregaré al igual, bro. Claro que te agregaré, no te preocupes, tío. Pero eso de invitar cuando yo estoy en torneo está un poquito feo. Wow, Tomás, nada, están arriba. Creo que están arriba. Está Quizzy arriba y Veno. ¡Wow! ¡Wow! Quizzy y Veno arriba, nada, se la llevan, bro, se la llevan otra vez, loco. Se la llevan la séptima otra vez, tío. Se la llevan, bro. Quizzy. 6 places, spray. Nada suya. Mati, tío, ¿te quieres quitar del medio, por favor, Mati, tío? Joder, macho. Matías, tronco, estoy viendo el torneo, tío. Luego queréis que os invite para jugar, chavales, Luego queréis, Killer, invítame. Luego no os enfadéis si no os invito, ¿sabes? Estoy viendo el torneo, en la final 2 contra 2 y se pone en medio, tío, a hacer el tonto. Ahora sí a probar si ya me... ¡Buah! Quizzy, los líderes, bro. Otra más hoy. Otra más hoy. GG. Let's go. Enzo, bienvenido. G en el chat para esta gente, grande. Y bienvenidos todos los nuevos, chicos. Killer, ¿sabes que el Aquiles me eliminó de amigo? ¿Quién? El Aquiles me eliminó de amigo. ¿Por qué? No sé. Aquiles, ¿estás por ahí?
No, Calabacín, que no hace falta regalo, bro. Pero no molestéis, cabrones, portaros bien. Y chao, tío, luego nos vemos. ¿Por qué te borro a Aquiles? Aquiles, porque ha borrado a Turis, tío. Por pesado. ¿Por qué? Aquiles. ¿Por qué? Turis no es pesado. Vamos, yo me dejo ver. Aquí es malo. Soy Killer, ¿qué pasó? Porque ponen GG. Acaba de acabar la primera de hoy. La séptima. Han ganado los que iban líderes. Los que iban líderes de ayer, de las 6 partidas. Han ganado la primera de hoy. La séptima. Justo me deja ver y se me ha estado invitando como 12 veces seguidas y se me ha bugueado el juego. Encima estaba uno versus uno con un youtuber, dice Aquiles. ¿Qué vas a ver uno versus uno? Claro. Él no lo sabía, a lo mejor él, yo que sé. Lo habrá hecho con buena fe. Yo creo. Y además saber que el Aquiles también hace lo mismo. Claro, él también lo hace, ¿no? Invita mucho. No pasa nada, pues no os enfadéis. Agregado, sí, ya está, joder. No, yo lo agregué. ¿Qué te podrías poner solicitudes para todo el mundo? No, Álvaro, lo siento, tío. Justo me deja ver y se me traba. No, te ha dejado, tío. Sí, pero se traba por el lag y ya no se vuelve a reproducir. Y si sales al lobby y pones Europa, te van o algo. No sé. ¿Qué región dice Aquiles, anda, perdónale, sí, a Turis hay que perdonarle, Aquiles, que es muy bueno, I'm telling you, it's just one of those things, right? They kind of take that step back and they say, wait, remember, this is an invitational. We got to be on point. We can't make those small mistakes. And of course, they come out strong. Thomas HD and Trippin as well. We watched the top 3. They have not budged. Look, I got scared for a moment watching Thomas HD and Trippin. They went up against Baka. Son larguísimas, sí, yo va. Y ahora cuando lleguen 3, hay descanso. ¿Alguien ha probado la discada? ¿Qué es eso, cebolla? No sé lo que es. Yeah, it was absolutely valiant from Trippin there as well. If he'd have just gone down without taking out one of the opponents there, he wouldn't have been able to get res, right? That was a crucial amount of damage that he did right there, and it allowed Thomas HD to have that freedom. Dice David, ¿puedo pedirle a alguien que juegue conmigo? Sí. Si queréis jugar juntos, claro, que podéis. Dice que hizo Aquiles, nada, ya borra Turis, se han borrado, no pasa nada. Se han invitado mucho y ya estáis, se han borrado, no pasa nada. Pero es una tontería, no pasa nada. En verdad. Es una tontería. Es que he ido porque se por trastero y he ido por la cena y todavía seguían. Claro, son largas, Joa. Yo me dejo ver. Te dejo, Teban, vale, pues no te muevas. Te perdóname, Aquiles, grande, Turis, qué grande. Qué crack. Perdón, Turis, dice por ahí. Perdón, dice, qué grande. Oye, Kelly, si cambio de región se podría ver la pantalla. Sandra, en Nintendo Switch no se ve. Sandra, no le dé más vueltas, Sandra. Nintendo Switch no se ve, creo. No, porque en Nintendo Switch tampoco está activado el modo repetición. Entonces, no se puede, Sandra, yo creo. Porque ayer Ivy igual, no lo veía y hoy en equipo sí. Es por la Nintendo Switch, creo. Es un platillo de carne con una salchicha, tocino, cebolla, chile y mucho chile. Dice tomate, muy rica. Pues nunca lo he escuchado, cebolla, pero tiene buena pinta, ¿no? Sandra, ya ríndete mejor, dice, ve el torneo en el directo o en el YouTube. No, es por la Nintendo, yo creo, Calabacín, que ya lo puede ver, pero creo que es eso. Carde, kill. ¿Cómo Carde?
Sí, claro, esto, Lucio, alguna vez sortearemos, yo creo, ¿no? Navidades, algo. Habrá que sortear algo. Hacer un sorteito bueno. Digo yo, ¿no? Pues sí, estaba muy rico y como condimento se le pone una pizca de cerveza. Sí, hay muchos platos que acá en España también se le echa cerveza, ¿eh? Cebolla al pollo. Pollo a la cerveza, está muy bueno. Eso que a mí no me gusta la cerveza, pero el pollo a la cerveza, por ejemplo, sí. Pues me tendré que comprar una consola, ¿no, Sandra? Sí, hombre, solo para el torneo. ¡Ojo, Teban! Con la hormiguita. Se ha visto. Por temas del baile, pero que te diste cuenta. ¿Ya te funciona la pantalla, Teban? Sí, ya. Vale, pues lo que no tienes que hacer es entrar ni en boss fight ni nada de eso, que se buguea. Sí, sí. Cerveza, bah, a mí no me gusta, Ivy, pero la comida está buena. Sorteas el God of War Ragnarok, madre mía, Jova. No nos lo podemos comprar nosotros como para sortearlo. Yo sorteo lo que puedo, Jova, lo que no puedo no lo sorteo, la verdad. Pase Rafa, bienvenido. Ayer comí la hostia, como debe en España, la hostia sagrada, Lucio. Tiene un sabor a vino, no sé a qué sabe el vino. Muy amargo, muy malo, Lucio. Sale también el vino. Va a empezar la partida 8. I'm the leaderboard. I'm the leaderboard. Well, at this point, if I'm a team, I don't care where I'm landing, I'm gonna maybe think to myself, hey, let's slide on north. Let's play the upper side of this. Dice, pues oye, si están en la oferta de Black Friday, ¿me la cojo? Sí, Sandra, como los cascos también. ¿Cómo sabes que era vino? Dice Ivy. Ahí va, la ha pillado. A Lucio. And for some of these teams, we're going to see a little bit of Fort Jones, Eclipse and Duke, Peak and Anas. Almost all day yesterday, they completely split the POI, went their two separate ways, and that's how they were able to get the spot they did on the leaderboard. That's right, and also Jamper and Peterbot on that coast having a tough time. Yeah. Contested pretty much for very little loot, not much to work with, and that is the difference maker sometimes when you have your route being imposed on. It's not all about taking head-to-head engagements, it's also about what you lose out on. Cami, caen aquí, la gasolinera, van a saco, los polacos. Gasolinera, oh, pistola. Jodas la pistola. Imposible la pistola desde ahí. Jaja, dice, ¿cómo me conoces? Joder, Sandra. Digo, estás pidiendo no sé qué una consola que a lo mejor te la compres en Black Friday y llevas 5 meses para unos cascos. Madre mía. ¿Los cascos para cuándo ya, Sandra? Para el 2024 ya. Unos cascos que valen 2 euros en el chino, Sandrita. Madre mía, hija. No los compras porque no quieres, A mí no me engañáis. Vamos. Quien no se compra unos cascos para hablar en un juego es porque no quiere. Si valen 1 euro, 2 euros en el chino. Wow, el pico de las FNS. Valen baratísimos, tío. Claro. Si no se compra un micro porque no quiere. Pero ojalá yo a jugar como esa gente. Flipas, Álvaro, Eso también lo pienso yo muchas veces. Qué nivelazo, Álvaro. Cómo juegan, tío. Pero bueno. Yo no me compré mis cascos. A mí me gusta mucho verlo. Porque juegan a la perfección, tío. Se van, Muz y el otro se van porque el chinito está está flying, Andel Larson, creo que se llama. Yo quería jugar contigo antes de directo, pero te pusiste en arena. Estábamos jugando con el hermano del Mini, Ivy. Estábamos jugando con el rojo, arena. Y luego hemos jugado unas públicas.
Dice, pero si yo tenía unos cascos que lo encontré en casa, pero no va y los tiré. Y Sandra, ¿y por qué no compras unos nuevos? Si valen 1 o 2 euros. A la que bajas a por el pan, a la que vas a comprar cualquier cosa, los puedes comprar. Así que no hay excusa. Si me dices que es una cosa que valga 10 euros, 20 euros, digo, vale, a lo mejor pues no tiene dinero, pero yo creo que todo el mundo, la economía, 1 euro, 2 euros, tienes para comprártelo. Y unos cascos en el chino valen 2 euros. Que te duran una semana, bien. Que te duran 2 días, bien. Que te duran 1 año, 2 meses. Wow, mira el pico de la FNCS, qué guapo el pico, chaval. Que te duran 2 años, bien. Que te dura 1 mes, bueno. Te duran 2 días, pues 2 euros han valido. Pero a quien no se lo compras porque no quiere, tío. El dorado. A mí, por ejemplo, se me rompen estos. Valen casi 100 euros los míos, mis cascos. Pero se me rompen y me da igual, bajo al chino y compro uno de 3 o 4 euros hasta que pueda tener dinero y comprarme unos buenos. Pero yo sin cascos no estoy. Vamos, sin cascos está que quiere. Sí, dice, sí, eso me ha dicho todo el día que quieras hablar conmigo para jugar, me está diciendo rato. Pero si es que hay que jugar, se habla, Sandra. Este es un juego de comunicación. Tienes que hablar con tus compañeros. Si no, malo. Bailey and Alex in a box fight right now versus Yusri and Jude. This is a long-awaited fight. It's been happening all weekend long. They're one of the few teams that have been contested, but not have really turned their winning fights. Killer, ¿cuál es el nombre de Rojo? Pregunta. Rojo, en el chat es Rojo. O su nombre real. Settled every single game yesterday. Or at least I guess so, between Alex and Bailey, Ju and Yusri. But Alex and Bailey, I was kind of talking Sandra, tú puedes ir a la tienda comercial. Yo apenas puedo ir a la tienda de la esquina. ¿Por qué, Ivy? You just have to find a way to do it while staying consistent at the same time, and they want to go ahead and get this elimination. They want to go ahead and fight this, so that way they can get the surge that they need, so they don't have to worry about it later on. Because unlike every regular FNCS of the past, our contested teams this side around are actually having very good tournaments. I think what we're seeing right now is hace unos días vi unos auriculares con micro, pero costaban 5.600 pesos. Es muy caro. Y 3.700, muy caros ambos. Porque no hay nada cerca para comprar unos audífonos. Aquí sí hay bazares de todo a 100, que suelen ser los que venden en esa tiendita, suelen ser asiáticos. Entonces pues ahí son baratos. Que te duran 1 día, 2 días, bueno, que te duran 2 meses, 1 año, pues suerte. Pero yo me los compraría, vamos, a mí se me rompen estos. Bajo, me compro unos de 2 euros, tío. Yo los pido por internet, claro, Ivy, si no tienes la tiendita cerca, por internet, pero tardan menos bajando y comprándolos que pidiéndolos por internet. Tú sí, porque a lo mejor no hay tienditas por allí. Pero yo aquí tengo 3 o 4 alrededor de mi barrio. Si está cerrado uno, voy a otra. Claro. 2 euros en 5 meses, joder. Se han podido comprar los cascos, yo creo. ¿Quién va primero? Van de los de ayer, Vero y el Quisi, Javi. Los de ayer, los que iban primeros ayer. Ahí van los polacos. 4. As Seti and Cammy, we can speak to the same accolades. What a great duo here. Just really strategizing all the way through, playing so well so far, and continuing the trend. Last game. Dice, yo el Corte Inglés lo tengo cerca, ya me los compré. Claro, Álvaro, al igual también habrá baratos. En el Corte Inglés también habrá de 50, 100 euros, 70, 40, ¿vale? Pero también nos habrá de 7, 8, 9 euritos. La monedita. Sí, te van, sí. Ok. Yo está arriba, yo no lo agarré. Los polacos top 1. A, B, C, D, F. ¿Qué estás estudiando, José, el abecedario ahora?
José Estudiante. Buenas tardes, señor José. Dice, me costó 20 euros. 20 euros si tienen luces LED. Que claro, y la suma 2 más 2 igual 5. ¿Ya vienen los números, José, o qué? Trying to stay alive right now on the edge of zone as well, so it's not even going to be a storm fight when it comes down to it. So Chapix and Taste do exactly anything they want. You can see KBRC fourth place. They go down in this one. That's not going to be, but the fight continues, and Canada is Está Teban clasificado por ahí, mira Teban. Fighting back against one of the best teams. ¿Te la cogiste, Teban? Gano, la gano. Sí, ya la cogí. Yo me voy para acá. 72 was a huge shot from Chapix there. No, sí, no me estaba molestando. Me parece mentira, pero según un matemático que estudia álgebra, no sé qué, y no sé qué más, 2 más 2 es 5. Tengo el vídeo y todo. Pues madre mía, cómo tiene la cabeza tú, el de álgebra. Been a lot of action taking place over in the Tilted Towers area as well throughout this game, but absolutely wanted to highlight the way that no sé si será algebra o ginebra. Yo creo que se ha bebido un par de ginebras antes de hacer la suma. Yo creo que sí. Algebra no, ginebra. Seguro. Pues Aquiles jugando el torneo, sí está por ahí. Tiene el high. Aquiles. Soy como que no dice, a mí me gustaría poder hablar en Fall Guys. Claro, y en Fortnite con vosotros. Es que es así, Sandra dice. A ver si algo en el chino me lo compro, que tenga micro. Que lo vi por 5 o algo así. Y más barato seguro, Sandra. 360, 2, 50, 3, 4. Como mucho 4, 4. Como mucho, Y los hay. Ojo, Garza, por ahí. Garza 2205. Los polacos ganaron la primera o segunda partida. No, Javi, hoy solo había una partida y no la han ganado. La han ganado Beno y Quisi, los que iban primeros ayer. Y vi, te van, pero bajaros si habéis cogido ya eso, ¿no? ¿O estáis por allí? Luego no digáis que se te queda pillada la pantalla, te van. Si no paráis. Mira, se me ha quedado pillas también ahora. ¿O no? Los polacos no son esos, no, Javi. Los polacos no van primeros, iban terceros. ¿Hay un hueco? No, no, José. Hay, creo que 7 más. 7 huecos más. ¿Quién le dio al pause? Dice, no sé. Sí, claro, José, aquí de chill, jugando la FNS. Cuando gane, regalaré mi membresías. Y miembro patrón fijo. Dice, aquí les queda grande. Ahí está King y su dúo. Es Road to Glory. Ahí está King. Es el dúo de King. Ahí va, mírale. Ahí va el argentino. Argentino, ¿no? Sí. Es el equipo de Lucio. De Lucio. Que mira cómo pegan en el aire, Mira en el aire cómo les pegan, Wow. No pueden rotar. Tienen que cortar rotación. ¿Habéis visto? Han tenido que volver. Porque no puede ir a 80 de vida. Han tenido que volver, chaval. Que gente muy buena. Está Teban también, por ahí Teban XD. Vamos, Teban. Ánimo, bro. Ya va para allá. Ya va para allá, de los números. Ahí va. Killer, ¿cómo es el nombre de los polacos? Seti y Kami.
Pero chavales, bajaros de ahí, cabrones, que hay 15 nombres en la pantalla, tú. Bajaos de ahí, chavales, que se jodes, no se ve feo, loco. Aquiles, bájate de ahí ahora mismo. Como suba para arriba te dan un 200, ya verás. Bajaros, chicos, que se ve todo feo, loco. Teban, vente para acá. Que empieza lo bueno ya. Se ríen los chavales. Es en broma. Pues es que había muchos nombres, ya había 8, por ahí, Había 8 ya en la pantalla. ¡Ojo, Tinalba! ¡Oh! ¡Los chinitos! ¡Oh! Escúchame, han ganado la FNCS en Asia, van con el pico, los chavales. Van con el pico, han ganado en Asia. Ojo, Tinalba, Ahí le está pegando el rayo a uno, lo ha visto él, justo. Ahí sabe que hay uno, o le ha pegado el rayo, lo ha visto, justo. Están muertos. Le ha matado el rayo. Dice, vale, aquí yo pensaba que los polacos se quedaron top 1. Yo también, Javi, pero no. Quedaron top 3. Y eso que ganaron 2, Javi, para que veas. Y ganaron 2. Y los que iban primeros ganaron una. Yo ya han ganado otra también, la primera. Para que veas que tu sub está en la FNCS. Surge, 160 arriba, están bien. No están obligados a hacer daño. Ahí ya. Ya, ahí ves. No ¿ves? Es justo donde caen, no te puedes mover más. Si te mueves más, te rompen. Hazme caso que termine, ¿vale, José? Yo jugaré y ahora cenaré. Me pediré algo de cena, tío, hoy. Sacaremos los números de la suerte, José. A ver, pediremos una pizza, yo creo, seguramente. ¿Hamburguesas cené el otro día? Ayer fue filete. Hoy pizza. Ahora vengo, Killer, dentro de un rato y me invitas, por favor, para estar con ellos, ¿vale, Sandra? ¿Pero cuánto dura esto? Luego no jugar así. No sé, claro. Luego jugamos. Termina el directo, termina el directo, iba a decir, termina el torneo, 3 horas. Y luego hacemos creativo o públicas. O privada, telegame, me da igual. Aquí los polacos siguen vivos, dice José, como ye, deposito 10 euros. Por ahí. Como Ibi. Uy, oye. A Mestars, ¿no? Y a Malibuca. Sí, a Malibuca los dos. Mestars y Malibuca. Que ayer me salvó y me cobró 10 euros, es verdad. Es verdad, mira, se acuerda. José Ibi, Los que están en pantalla, estos son los líderes del torneo. Quizzy y Veno, ahí estaban. Antonio Benito, saludos, bienvenido. Osito Mini también, chicos, los que vais entrando, dejar un buen like, se agradecería bastante. Vico had the biggest game closer yesterday of any other player on the day. This man is Están haciendo el baile de la mosquita, que sí, te van. Suena mío, mío, mío. A ver, te van. ¿Podemos ver si es verdad que ayer lo moviste? Sí. Bueno. Qué crack. Estamos viendo la FNCS, Osito Mini. No tengo PayPal, dice Ibi, qué grande. No, Lucy, que si no se me jode el baile. Qué grande te lo da, te van. Pues envíamelo por correo, dice. Ok, dice.
overcommit here. Shield bubble comes down to protect themselves. This will allow the builds to get to max HP, and now they can start to read the room. It's Epic Whale. That's not an easy duo by any means. But no, high ground cannot be claimed. There's still some natural terrain off to the side there. They have to weigh their decisions. Thomas HD, so much better in this game here, looking so much better. Lo que me fijo que muchos llevan escopeta de un tiro. ¿Te has fijado, José? Sí, hombre, es que está chetadísimo. Das una bala la y llevan todos, casi muerto. ¿Por qué no hace directo de Fall Guys? Porque ayer y hoy hay torneo Ircho, que es la FNCS Invitational. Pero mañana ya vuelve a la normalidad y haremos también Fall Guys y Fortnite, como siempre. Bienvenido, Ircho. Más que nada porque son 2 días la FNCS Invitational. Ayer y hoy, es el último día. Fall Guys mañana seguramente, Sitomini. Mañana a la hora como siempre, a las 8. Cuidado, Teban, que no veo, bro. La pantalla, cuidado. Mañana públicas, mañana jugaremos privadas en Fall Guys y alguna pública si os mola. Todos en región India. Y Álvaro, luego si cuando vayamos a jugar con suscriptores, luego si estás por aquí te agrego. Ahora no os voy a agregar, chicos. Mira Buga en pantalla, vamos ya. Vamos a ver. Tiene suerte el chaval. Buga y Mero, van para allá. Van rotando ya. Que me voy a ir, está bien. Ok, Ositomini, pues mañana os espero, chicos. Mañana jugamos Fall Guys. Y gracias por entrar, saludar y dejar un buen like, chicos, que se agradece bastante. Pero mañana ya vuelve a la normalidad todo. Es que hoy y ayer había torneo y yo lo quería ver también. Lo iba a ver en privado, no iba a hacer directo, pero bueno, por lo menos lo vemos todos juntos. Así es más divertido. Claro, no, yo lo iba a ver. Yo pensado verlo, lo tenía. Pero bueno, lo hago directo y lo vemos todos mejor. Oye, Buga está vivo, Creo, Creo, chicos, si no me equivoco. Ojito Buga, que lo mejor de ganar. Dímelo, Javi, ¿qué pasó? Maten, me dice por ahí. Vino, Queasy, Thomas HD, Tripper, Seti, and Camis are still in this game. And somewhere amongst all that, you have the solo Joe, who was just picked up. And now, Vico, one of the only few who can actually jump back into this. Está haciendo ruidito. Teban. Teban está súper nervioso. Nunca puede estar tranquilo, que no te van. No, nunca puedes estar tranquilo por cualquier cosa. Pues 37 jugadores, chavales. Mirad la zona, mirad la zona. Wow, 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 qué locura. A ver, Buga, Jumper abajo, Peterbot, Seti. Se ven muy mal los nombres, tío. Han matado a Red Loot. A Red. Veno mató a Red. Tienen high otra vez, Back-to-back games, 6 moving zone. They take the high ground with a well-placed launch pad, but Scented and Cold, they find 2 eliminations on their way to the end game. And if they could just make it that far, they're trying to stay ahead of zone, trying to find some elevation to work with. But Chimp and Scram fighting for the high ground against Squeezy and Vino. And Vino right now doing a great job building high enough to shut down that opportunity. Squeezy's gonna meet him there as well. Look at this, it's gonna cost him a ton of material. Look at this. So it's not over yet. Launchpad comes in. Look at this. He almost gets boxed out. Wow, wow, Quizzy y Veno, como aguantan, bro, Falcon, Tyson y Chapis en high ground. Wow. Los polacos siguen vivos, sí, Javi. Quizzy, cómo aguanta, bro. Van primeros, tío, ellos. No, lo matan, loco. Los matan.
Han matado los primeros, Dejan de puntuar y falta mucha gente. Eso ha sido malo para ellos. Ahí va Buga, Aimero. Ahí va Buga. Cuidado, chicos, están los quietos. Esteban, Lucio, están los quietos. Por favor, chavales. Arriba, ¿quién? Tyson y Chapis. Lo tienes más adelantado tú, José. Se queda como trabado a veces. Oh, está 9 de vida, 9 de vida, 9 de vida. 9 de vida, bro, 9 de vida, Buga. ¡Wow! Le pega 180, bro. Sin perar, estoy jugando muy bien, chaval. Sin perar, tío. Lo matan, ¿no? Ah, no. A Tyson ahora como baja, Tyson muerto, Tyson muerto, Tyson muerto. Wow. Y Chapis también. Huevos y robo que va. ¿Quién tiene el mando? Dice José. Chrome splash, bobbifying himself and dashing, trying to take the high ground, but a misstep by Golden Sentinel as well. They both go down to hand. He is putting on a show to bring them to the top of the leaderboard. It only takes one game to jump back into this top 10 here, and you're watching players fight for it, putting it all on the line. 9 elims for Wax and Robab, 3 for Clown, who has a little high ground position here over the lobby, but they're still a duo in this game. It's Hen, it's Vortex. They're the only duo alive standing right now. 1v1. Han muerto Polanco, sí. 30. 30, de arriba. Vortex y Gen, ¿no? Gana Gen. Sí, allí. Vortex y Gen. GG en el chat, chicos. Vortex y Gen. GG. ¿Quién ganó? Vortex y Gen. Will Gen. And they were just so close to pushing double digits there. A low ground win is not something we've seen, but let's get caught up in a little insight from the pros. Unbelievable. Hello, hello. I am joined here by Vortex and Hen after that incredible game. How you feeling, man? Pretty pumped. Just gotta keep it up. I mean, obviously grabbing, what, 8, 9 eliminations in that game. What's the next step for the next game? Win next game again. Okay, 2 VRs back-to-back. I love it so much. And obviously, what was the recipe for success there? There was a lot going on all around you guys. We made Lo que tiene que ser ganar una partida ahí, Qué nervios, loco. We're trying to fix all the mistakes made yesterday and, win today. So what were some of the mistakes that you fixed in this day? Segundo, chicos. Search and rotation. I love it. I mean, thank you guys so much for joining me here. Congratulations on your win. Can't wait to see what you guys do next game. Let's head on back to the desk. Thank you guys so much. Hen and Vortex picking up game number 8. And all with 9 eliminations. This is kind of what we talked about yesterday at the end of the day, right? Yesterday was kind of like an initial setup. Let's go ahead and let's fight a few times, let's play a few games. But today, we really want to bring it. For them to come out in game number 8, basically the second one of the day, this is a really good jumpstart. This is where they have to shine, right, Zeke? And they did exactly that in this match. I mean, one of the few victory royales that actually come from down in the dirt, from below, and they made it happen. Yeah, they already did. And what I, Voy a subir aquí. right there, they Mira, were saying, Teban, of course, they haciendo had surge corazones. issues yesterday. They had some positional, rotational issues, and this is something that I thought might happen with this duo. They're 2 fraggers ready. They don't really have that lead. They don't have that IGL. I think Hen is trying to take on the role at the moment. Keito, ¿dónde puedo verlo? Keito, hay un modo de juego en donde eliges los modos de juego, Keito. Se llama aterrizaje de leyendas. Ahí entras, bro, y vas al final del mapa y está esta pantalla. And just kind of like the holding, right, in reserves there, being almost a game entirely of solos.
Me hizo una foto con Killer y están subiendo los likes. We don't know why, but everyone's fighting all the way around us. Let's just wait it out. Top 3 here. Oh, it's a 2v1. Yeah, let's close it out. 9 eliminations, no big deal. Look, Queasy and Vino, we're looking for high ground. Tayson and Chapix, we're looking ¿Habéis for hecho high todas ground. las misiones de aquí, chicos? Aterrizaje de leyendas. Bueno, hay misiones, José, quítale a las misiones. El mapa. Sí. Oye, Killer, Aterrizaje de leyendas. ¿Son misiones ahí? Dime, Esteban. ya me tengo que ir. Vale, no te preocupes, Esteban. Pues luego si ahora te puedes unirte, me lo dices, ¿vale? Bueno, adiós. Adiós, Esteban. Yeah, they were uncharacteristically low Ciao. on builds in that endgame. Ciao. I think the main reason for that was when they went for a pad in half and half ¿Cuántas zone. son? A lo mejor hice ayer. Ayer hice 2 o 3 sin querer. Pues 3, 2 o 3 son. To expend so many more materials to not only box up in their own Una individual moneda detrás de la Together pantalla. Pelearte un poco en el boss fight y lo de la puntería. Jugar los 3 que hay. Pues lo hice ayer. Y comprar una estela. He ended up landing down below, so many of those builds were wasted there, and I think ultimately that's what caused them to go down on high. I mean, it was interesting, but what I also find interesting is kind of the duo in the mist and the shadows, right, that are making their way up that leaderboard. Seti and Cammy, Mira Tocata, consistency with the drop spot, it's looking dangerous. We'll talk more about them in just a moment. First, let's go to Adam, who is standing by. Adam, what you got? Tocata es español, ¿eh? Nacido en Bilbao. Loco. Tocata. Pues es que estudió en Estados Unidos y ya se quedó allí. Amazing stuff. Pues nació en Bilbao. Gabriel, I'd love to ask Zeke firstly. Currently 6th position in this competition, 4 games left. What's the strategy for the Brasileño, mira con traductor, José. Então, Zeke, você está em 6º lugar Mira. no seu time Mira e com faltam tradutor, 4 jogos José. para terminar. Qual que vai ser a estratégia da agora para frente? Tradutor. De agora pra frente, a gente vai tentar nessas últimas 4 partidas pegar o high com a dica do nosso amigo DK e tentar levar o top 1 pro Brasil. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil. DK, ¿ves? También es DK brasileño también. We're going to take the strategy of our friend over there, DK, just to go on high. And so, let's go Brazil. Let's go Brazil. And lastly, to KBR as well, can we ask what's it been like representing Brazil in front of these amazing fans here at FNCS Invitational? Então, KBR, para você, como foi representar o Brasil aqui, ¿Cómo es para vosotros representar Brasil? Muito feliz de estar representando o Brasil por toda a história minha e do cheat dentro do jogo. E dá pra ver aqui como a torcida é muito grande. Tipo, a gente tá com uma quantidade pouca de pessoas, só que tá dando grito maior que a da torcida toda. He said, I'm incredibly excited to be here, and I mean, with all these people, we only have a couple of Brazilians, and we're louder than everyone else. You had it right there. Thank you very much, KBR indeed! Let's head back to Zeke and the desert. Thank you so much, Adam. Hay muchos brasileños ahí, animándoles. ¡Vamos, Brasil! Mira cómo se escucha ahí, los brasileños, loco, Sí se escucha así, My goodness. Let's kind of focus back Ya es que se escucha a los brasileños, sí. I want to talk about Sammy. I knew I was going to do this. Cammy and Seti. There it is. Don't worry, my brain just makes up words all the time. Cammy and Seti doing really well there in the middle of the game. Highlight. But, you know, A ver qué ha hecho. kind of in an interesting position. A ver qué han They had hecho. Plenty of builds, but it didn't quite help them make it to the end game. Look, I don't think they're worried, right? They did what they need to do. You Amero. can see right now, Seti getting Elim after Elim. Y He Abuga, was ¿no? alone at the end there as his partner. There you go. Cammy went down and Seti was forced to clutch it up, but he got an incredible amount of placements, and they're playing for that crown, and that crown is given to a duo after the Ay, 12th justo lo match. quitan, tío. So they still have time to rack up those points, to play consistent, and to do what they need to do. And we've seen so many solo clutches from Seti across the seasons, of course, yesterday doing so the same, and he's sort of becoming into that role in the duo. If Cammy is down, Seti will clutch up, and we saw him using the crow splashes so effectively there as well, not only blobifying himself and rotating using that, he was also throwing Ya van a out empezar la enemy builds, próxima, which of yo course creo. they can't edit out on him, so right Vamos a there, ver. it ultimately fell to his elimination, but of course he was able to use that so well in so many different ways. A ton of Chrome Splash tech coming out that I do want to spend time in the future talking about, but it's almost that time to begin the next set of games. I will say for me, watching this game has made something very, very clear. Y chicos, los que estáis por el directo, vamos a por los 40 likes. ¿Cuántos likes hay? Seguro que alguien no se le ha olvidado dejar like. 100%. Porque hay solo 33.
Por ejemplo, José, uno de ellos. Que le voy a banear ahora mismo. Look, they've also had time now after day one to kind of study a bit more of the exact paths that their opponents have been doing around them and how they can adapt to maybe take those engagements. Janice and Fadil, they were having trouble finding Storm Surge being uncontested, but now they were able to get to the late game in that first match, and they're doing a better job adapting, and that's what all these duos need to do. Yeah, adaptation is the most important. You mentioned Janice and Fadil, of course. Last night, Fadil was sat in the VODs the whole night looking back at what went wrong. Of course, you mentioned the Janice social media post earlier on as well. They were struggling for those surge positions. Of course, they're synonymous with going on that dead side of zone, and of course, they weren't able to find as many tags. There isn't as much action to the south of them as they may have had last season when, of course, they did win. So it's a little bit rough for them, but there's still plenty of games to go. That's right. Game 9 is on the way. So, Monster D-Phase, Jacob, over to you. Ojo, 34 ya ahora. Ahí va. ¿Alguien se lo había olvidado? These are what we call the champion rounds. Game 9 will solidify just about the halfway mark for day 2. Yeah, and you're seeing some of Pues vamos con el 9, chicos. Just like that battle bus, Monster. You said it. Game 3 y esta 4. Se ha escuchado por ahí un escopetazo de Ivy, This is the second chance they're going to get here to try to pick up as many points as they can. Esa imagen está muy guapa, la de todos, Wow. Over towards Grim Gables, they're feeling each other out more and more and more. Last game was the longest ever taken, in my opinion, for any team off spawn to finish a fight. That's right. It was a drawn-out battle for Smite and Larson. A tough result from that, as well as they were one of the first contested duels to actually fall there, which is, again, that is how things change here. It starts affecting the standings and the leaderboards in general. They came in around that, you know. Mira, Vico, lleva la delta a la FNCS, qué guapo, el tiburón. Vico, Mariah over towards Reality Tree. Next time around, we get to see how he's doing, and you look wow, lo que acabo de hacer, bro. He got himself a little parkour. Wow, lo que acabo de hacer, chaval. Exactly what he wants to do. ¿Visto, José? That loot, and that's just quick Dime thinking que lo has coming visto. out of him, and you can see why he's quick to act. What's super interesting is now our top 16 from 4th to 16 has become Ahora te van de vuelta. competitive. Cómo giró la escalera, ha puesto una escalera arriba, la ha girado y ha soltado la seta y justo pam. Y este pico es el más guapo, este brilla más que el que tienen los otros, ¿sabes? Los otros llevan el amarillo, el que no brilla. Este brilla, este está guapo, este pico. It really shows us that teams and duos, regardless of how good you are, you have to put up the numbers, you have to perform, and they are fully contested there now. So as we jump on over to Vico and Mirai, have been playing excellent here. They fought their way up to that 9th place position, coming in with 158 points. Very great performance so far. What's amazing to see is their loot path right now. Y aquí está la pelea del chinito con Muz y el otro. Todas las partidas, Con Muz y el otro. Todas las partidas, bro. La suelen ganar estos de azul, A los de PSG le suelen ganar. A Looter y a otro de Muz. It's going to be interesting to see what they do with the amount of damage that they got. Do they want to go aggressive and try to take advantage? But you can see. ¿Quién te gusta mi foto de perfil? ¿La has visto, Teban? He visto donde José que has escrito que era un adorno, ¿no? De tu árbol. Mola. Navideña. With Zagu and Mareem, and this is very cool and also extremely interesting. They have officially switched up their drop spot here on day 2. Y esto llevan el pico amarillo. ¿Has visto que es diferente? José. ¿Has visto diferente el amarillo del otro programado? Diferente, de diferente temporada. Pero tiene una FNCS. Versus Vico here. Little head-to-head action. First hacks are going to come in for Vico. They're looking good. So far, they lead the points here, Jacob. And also, the execution very much in their side. Mira cómo la animan, Great games. It starts here, but a massive tag. Se escucha la voz, have him back down in a defensive position where Mariah's going to have to try to figure out a way to alleviate some of that pressure. And you see the sharing is carrying. Minis being passed around. Now is going for the piece control. Unfortunately enough, a missed opportunity, but that's not going to stop him from trying again and again and again. He knows the amount of damage he just put on the Vico cannot go to waste. Now keep in mind, Vico and Mariah are inside. Se la cogió. They cannot afford to Ahora sí se la cogió.
that will have devastating impacts to the standings. And a huge side angle there. Marine is hurt. Forced into the low ground position, forced to run away from Novice and Retake. Que los picos de la FNC de cromados se dan a los ganadores y te van. Los picos, el trofeo y dinerito. ¿No se fue Lucio? I don't know if they just saw him, but Macquarie could not have jumped on him from Shimmering Shines all the way to one of the highest. Me anda lag, vale Lucio, pues reinicia cualquier cosa y ya te unes otra vez. No te preocupes. So you said it before this one. Action is heating up rather quickly here on day 2 as teams look to take control of their own destiny. But another prolonged fight as Mariah and Vico trying to catch Novice off guard. The shots to come through la puse por detrás. actually saved Vico's life, even though it wasn't La a falla ton of mucho, damage. That would have allowed Novice to keep going. Tenía placer, loco. Some time here, and this is why he took those zip lines out the side there, trying to find these new angles. There's something so special about watching. No puedo moverme, dice ver el torneo del celular y jugar a Fall Guys. Vale, Lucio, perfecto. Very much a strategy type of situation, type of game. El trofeo, ¿quién se lo queda? Porque son 2 personas y un trofeo. Son 2 trofeos y 2 personas. No tengo ni idea. Esteban. No tengo ni idea de eso ya. Si habrá 2 trofeos o solo hay uno para los 2. No tengo ni idea, tío. Ahí ya me pillas. Pero debería haber 2 entonces. Pero creo que solo hay uno. To regenerate as much of the health as possible. It could definitely prove to be worth at the end of the day because it's not going to expend any of their utility in order to regain it back. What do we think about this? Larson and Smite leave the drop. They say, all right, Muzzlooter, you got it. Last game was solid. You can have Grim Gables. I'm getting out of here. But it almost looks like they left TSM duo trying to go ahead and still put the damage onto Muzz and Looter as Andy and Joe floating in all the way from Synapse Station, trying to put the Tiki tags on the Kanata, and that's going to be his shield disappearing right before our very eyes. But ultimately enough, the Cloudy Condors. Dice, a lo mejor le queda más que entre los dos, ¿no? Bueno, Teban, no creo que se lo quede el equipo. Yo creo, es que a lo mejor se lo dan el trofeo al equipo, ¿sabes? Y el equipo lo guarda en las vitrinas de su exposición o algo, no creo, pero suele llevar el ganador. Por ejemplo, Buga ganó la World Cup y se llevó el trofeo él, pero claro, era solitario. Era diferente. Eso es solitario. Hoy, aunque ganen en dúos, se proclame a alguien ganador y no sea Buga, Buga no pierde el liderato. Buga sigue siendo en solitario campeón de la World Cup, campeón del mundo. ¿Por qué? Porque es solitario. Es todos dúos. Buga está jugando, pero está jugando dúos. Él cuando ganó la World Cup era solitario. Entonces él no lo pierde nada. Si fuera solitario esto, perdería, por así decir, el título, pero como no, es dúos. Hola, Dani. Pero con los drops de ti, ¿se te dan una mochila? Sí, José. Y lo tengo puesto en el móvil. En el otro. Muchas gracias, tío. That should be no surprise to anybody. Like I said, history shows that they're a day 2 team. I'm a bit concerned about this position here, though. This is very much reminiscent to the game José, 7 position where they took their time, played high ground. Yes, it's more textbook as they split up, but professional players are very much not willing to rotate those open areas. Meanwhile, Command and Avery also hoping for the same. Mejor. You can see not a team in sight. Very, very tough to play those positions out. Yeah, I would love this team to kind of switch up their spot because right now they should know there's not too many teams above them. And the zone being on the edge, it's going to be a little bit of a slower side, slower opportunities. But Peterbot and Jamper trying to pick up some own opportunities for themselves. Que Peterbot y Jamper se han unido aquí a Malibuca y al trío de Tyson, que también caen aquí, ¿no? Pero Peterbot y Jamper no estaban cayendo aquí ayer, ¿eh? Peterbot y Jamper no caían aquí ayer. Chao, Killer, veré cosas de God of War, más le vuelvo. Perfecto, Lucio. Ok, ahora nos vemos al rato, bro. Ya pone Killer no vídeo por ahí. Moraine and Vico, top 9. Such an important fight. We have to see if Moraine can actually clutch up for his teammate. Yes, he will drop down.
and get No on me tira la top of Vito's escopeta, body. He una doesn't morada. even box him up because he doesn't have enough resource to do it. He would rather save it Lo rematan. in case he has to fight his Está way muerto, bro. out of Este this está one. muerto. Falconer and Hellfire managed to execute a big elimination here, and now are extremely El curious Hellfest juega as bien, to whether or not Ryan is nearby. Sentin and Cole just took out the NA West three-time champions, ¿Cómo le buscan, Fabs and Snacky, on their own way to the journey. Peterbot taking down Peter Bot ha matado a Mestarch, al dúo de Malibuca. Everybody really trying to prove their own path. They don't want to have anything other than their own decisions. Really find out if they're going to make it to the top or not. But this one continues as Malibuca's trying to stay alive here as a solo. Aquí ha sido donde ha matado a Mestar, Don't ¿no? let these points go to waste. They know the storm surge here is so important to them, including those points on their way to the top. Malibuca que les queda ya. Peterbot refuses to end this day in last place. He wants to fight for more points. Yesterday was a very, very tough showing for them. And now, what can they do? What can they earn? Jamper's going to get hurt there, but he does close out in the end versus Malibuca. And that ambush pays off. Looter, Muzz, spotting out Vino, trying to put their Dice own Buga, damage no la referencia porfa por mí. Mi nombre. Se te va, no. That is huge. That's a huge De opportunity. los únicos que estamos aquí, ¿quién? ¿José? Soy yo. Sí, yo va por detrás. Yo también le mola, yo está viéndolo ahí. Coger agua. Now, Muzz and Looter, the difference between this fight and their early game battles is they actually have had time to fully loot out Grim Gables. Vino is great. He shows us what he has. He puts a huge shot onto Looter. Mind you, this is our first place current team leaning into Game 9, taking an extremely risky battle close to the edge, but he is not fearful at all. Vino's going to swing around, look for the angle to back up his teammate. Muzz opens the box, but nothing just yet. He's going to be important in a fight like this as Vino finds yet another tag onto Muzz. Vamos a ver. It's textbook. That's what you do. Right camera peeks. He's playing it very smart, taking his time. He knows what he's doing. Take a look at how he's trying to control the terrain as well. Muzz doing just that as well. But Muzz is playing off his left side right now, so he does have to be extremely cautious. Looter fully commits in. He tries to take on Queen. ¿Quieres puedes invitarme? Sí, cachorrito, claro. Doesn't even get touched. Yeah, this is a good trade of damage for both these teams, but it is a prolonged fight. You see another team closing in on the distance. Want to join in on this fun, especially if they don't have enough points. They're trying to close the Dice aquí ya me voy, ¿vale, Vicky? No te preocupes. Ok, no os preocupéis. Y gracias por haber estado por aquí por el directo, chicos y chicas. Solid here, they understand they are good and they do not need this fight currently. And now they look for the disengage as they manage to not push over Muzz and Looter. Muzz and Looter have such an interesting history of how extremely respected they are, especially as it pertains to Muzz's skill and accuracy. So a wise decision there. They may not have a lot of points, but in that setting, I think they're and as we find out, the zone is actually going to be a good zone for a good portion of the lobby to have their fighting chance here. And this one is Cammy and Seti. Honestly, if you watch the beginning of their games, también les apoya al público cuando salen en pantalla, Ando comiendo manzana. ¿Y ese sabe bien, Teban? ¿O un poco a pera? Como el otro día. Y que aproveche, Teban. Only 21 points out of first. See Andy, Joe FN already on the move. Very reminiscent of what we've seen before, these extremely late rotates. Somehow, though, they've managed to consistently find tags, so Surge hasn't been too much of an issue for them. Love this here, finding some leftovers over at the vault, a launch pad as well. Big decisions to be made here. Do they use it now, or do they save it for later? Take it for the road? No, instead, they're going to go ahead and look for tags. And this is going to be interesting to see what they're finding. Dice, ya sabe normal, no apera. Vean qué grande. Go down to the feed. We're seeing how it's happening. Whoa. Fighting chance, but no O'Reilly. One and done sends him back. No reír, Did you claro, see bro. his face? He just blinked, turned stiff. He was not having it at all. He was even impressed by that shot. He was shocked. He was shook even right there. You know, they say life comes at you fast, and that's one of those moments there. It is, though. It is. Can you believe we're already in Game 9? I feel like we're going in fast forward right now. Ya sabe normal, no following that same pace. And jump on board one of the best EU teams here
Están por debajo, 56, tiene que hacer daño, Thomas. 26 más, un tirito más, tiene que sacar uno más. Uno más, uno más. Se muere. Huge engagement happening here. There's a lot of story unfolding. PHZin is hurt as he finds one. Kitos is going to go ahead and slide on in after the knock. ¡Que les cae uno! ¡Les cae uno! No te creo, no, les ha caído uno. El segundo les ha caído. Bro, qué visión tienen. Han visto que estaba tumbado uno reviviendo, ya que el segundo, que iba un poquito más lejos, la ha visto. El primero había pasado, pero el segundo ya están juntos. ¿Cómo lo han visto, tío? Qué rápido. No, el público como anima, And honestly, I don't think either one of these teams want to stay too much longer here in the zone. They want to try to get themselves that good spot, not too far behind any position right now. 28. Putting the shots in from the distance. They know Storm Surge right now might not be a worry. But later on in the game, it might have to be something they think about again. Pivotal moment right there. Finding those tags, giving themselves more time to work with, as they are one of the last teams to have to make this rotate right now. Larson, 98 arriba. Have the wider look at the map, so we can tell how much is really going on here, and this southern area is looking dicey. Yeah, tilted towers is majority in there. You can get KBR, mira a los brasileños ahora. Careful when traversing through that. As KBR, you see elimination onto Peterbot, him and Jamper. Los brasileños. Good run here on day 2, trying to make a comeback for themselves. Bumping up a couple placements, but KBR and Zeet overall have been impressive game after game. Their consistency is absolutely insane, and their game plan, honestly, has proven to be one of the best. Well, those set of Elam that now puts them just around that 5th place mark. They're on the heels of Joe and Z Andy, looking to go ahead and wrestle that one away, but the lobby is focusing on them. It's not going to be an easy rotate. The next time we tune in, they might be extremely worse for wear. Larson and Smite also having a problem. Surge is active just soon. 20 seconds away and they're below the surge. And you're seeing what happens when they don't take that off-spawn fight. Both Muzz and Looter are hunting for damage. And you're seeing Smite and Larson have to do the same. And it's causing them to use a lot of their resources to try to survive this. As you see Reap picking up 2, taking down Threats and Alice. A team specifically for this event. As Smite and Larson still trying to peek through every angle that they have, but still below on Surge, not finding that comfortability just yet. They do know that the body was eliminated there, though, so although no tags, they will find some heals, and that is going to be a difference maker. Buah, 26 abajo, les pega el rayo, están muertos. 54 abajo, tienen que hacer daño. Uf, está dando mucho. 60 de vida. A ver, ¿tienen curas? Sí, tienen curas. Sprays. A saco, sprays. Ya. A saco, sprays. Sí, sí, spray. Qué buena. Eso le viene muy bien. 4 arriba, wow, se quedó perfecto. 4 arriba, ya no le cae. 12 abajo otra vez. Joder, Stormsurge, qué mala suerte, qué raro, chaval. Se le pone por arriba y otra vez por abajo. Mala suerte, chaval. They might be trying to look, when can I get a refresh? Where can I get a refresh? Because sooner or later, that is going to be a must if they want to continue their consistency. Pues aquí tenemos al argentino, pa. Facekin. Cómo la apoya también el público, Cómo se escucha al público cuando le ponen en pantalla. All of a sudden finding their footing here in the competition. They're around the middle of the pack, just around that top 25 marker. They can still do big things. They can still show up. Larson and Smite still dealing and trying to survive. Running out of absolutely everything box to box right now against Scram, trying to find out the damage they want. This could be huge and absolutely necessary for Smite and Larson to take him down. You got to imagine Scram as solo jumping into a duo's box. He was probably hurting on Surge as well. But even with that elimination, they are still 105 below. And the biggest Elam, Thomas, HD, and Tripper are down and out. The leaderboard will give us the full picture here. Seti and Cammy are now the only team that can
and start pushing for Vino and Queasy right now outside of Cold Incentive of Smite. Larson having bigger problems here as they are looking for Surge. They are looking for a fight. The focus comes in, loses his teammate here and dips into the zone. Not much to work with. They are going to have to step in. Tequil, ve al cine con mi papá, nos vemos más tarde, Gram. Me dice quién ganó cuando venga. Vale, que le pase bien a Aquiles. Chao, a rato nos vemos, tío. Que me pase bien. That is exactly why, if you're in a stack lobby like this, falling behind Surge is going to be one of the worst things you could do to yourself. It almost makes you feel like you have no options, you have no control over your game. It's CANAL trying to take control of his own. Cammy and Seti as well, 154 above, even though they're just living in the zone. At the beginning of the game, you can see exactly why, and you can see their game planning unfolding right before our very eyes. Chao, Aquiles. Cachorrito también. 22 HP. Luckily for him, he is above the damage threshold, but only... Tenemos a los brasileños, 22 de vida. Su compa muerto. Fua, YELI 29, 22. También tiene 22 paredes. No tiene apenas mal. Mr. Savage vivo, Vi por ahí, vamos a ver. Tiene suerte en esta Mr. Savage. Vamos a ver. Una tiene que salirle, bro. Con mucha confianza, yo creo que una le tiene que salir al chaval. If there was a team that everyone was talking about, it was Queasy and Vino leaning into the competition. We had that awesome videos segment where we interviewed the players. Wow, qué high ground tienen, ¿no? Who do you have as the best Wow, player here? están arriba, Vino was amongst Wow, ¿dónde están, bro? Everywhere. That was the common denominator. That's for sure. Si les cayó la zona, están perfectos, bro. Wow. Wow, están perfectos. Está muy arriba. Un saludito, tiburoncín, bienvenido. Dice, hola, ¿quién me estaba bañando en el jacuzzi? Tengo un frío. ¿Tienes frío? Pues corre, ponte una mantita, tiburoncín, a secarte. Cammy and Seti taking away that second place spot. And last game, we talked about it, the same thing, 21 points behind. They have closed that gap. Now they're only 13 points behind Vino and Queasy. Tough spot to be in here. Like we said, KBR has to push the envelope. He is by himself. What exactly will Dice, ¿me puedo unir? Sí, tiburoncín, claro. Claro que sí, bro. Commandment, Avery, about halfway through their resources, but looking very much solid. Longcraft's gonna come out, ahí está. But the headbounds, that's gonna cancel the strat there. Unfortunately for him, Clicks is still alive here alongside Duke. They have plenty of heals to work with, but already the lobby focus. He tries to fight his way to the 11 vidas, se muere. Se ha tirado un splash a 10, Se muere. Se muere, ya salir no sale. Salir no sale, bro. Impossible. Bastante, bro. Si se ha tirado un splash a 11 de vida y quitaba a 10 la tormenta. Se está quita 10. Otra vez con el Pichu, dice por ahí. Pikachu y el dice. Él le llama Pichu, ¿no? Killer no voy a hablar, vale, tiburoncín, como tú quieras. ¿Qué dicen los chicos en Discord, tío? ¿Quién la va a ganar? Vamos a ver. Siléncienme. No pasa nada, tiburoncín. No te preocupes. Tú no te preocupes, tío. Tú tranquilo. No pasa nada. Silénciame. Ok, ahí te silencio, tiburoncín. Si no te quería silenciar yo, me da igual, así hablamos. Pues el líder del torneo otra vez allá arriba, otra vez con high ground. Madre mía, otra vez, bro. Wow, 25, bro, en séptima. Solucio. Super ultra mega cabeza. Over until it's over. Hen was so far out of the competition, and now he finds himself fighting inside of the top 10 here for a spot at
big money, but Pink is still alive now. His story is yet to be told from contested drop now to an end game. Finally, we get to see what Pink is all made of here. Sensitive and Cold are so alive. 5 elims for them. This is where they play best, the low ground. They have to be careful though. That's going. Dice alguien, me dice cómo entrar ahí, te estoy mintiendo, tiburoncín. Te voy a buscar. Hola. Hola, tiburoncín. Hola. Alguien me dice cómo entrar ahí. Qué grande. These guys are lighting up the leaderboard, but the team having free rotation after free rotation. Queasy and Vino pressuring the lobby from the high ground. They're looking so good doing it as well. Lucy and High Ground trying to get out, and now slotted out the Con el aire la que le ha dado. no fly zone. And Vino and Queasy. Hola, tiburoncín. Hola. Sentin finds one of the feet there. Sentin and Cold might be one of NAE's last hope inside this last lobby. Vamos, Mr. Savage. Just by himself, though. Una, tiene que hacer una, bro, tiene que hacer una. Una le tiene que salir al chaval, loco. Dale arriba, 100. 2 de vida, 2 de vida, 2 de vida. Nah, imposible, bro. Uy, sí, tío. Echa los dos, bro. Mr. Savage y el compa. El Venom muy bueno, es muy bueno. Cachorrito, muy bueno, bro. Sí, pero mira arriba los polacos, ya están arriba. Seti y Kami, que cambia todo el rato. Ha tenido el high ground Bielusi y el otro. Luego lo perdieron. Lo tuvo Queasy y Veno. Y ahora lo tienen los polacos. Ha tenido tres dúos diferentes. ¡Oh, los matan, loco! Lo que acaban de perder los de arriba. A ver los polacos, Vamos a ver los polacos, 5 kills, 39 puntos en esta partida, van muy bien. Han sacado puntos, Fented, con el campeón de la NA, con el campeón de NA. 2 de Europa contra el de NA. Vamos a ver quién gana. Buah, los polacos, GG. GG, los polacos. GG en el chat. Let's go, ni se mueven, bro, ni lo celebran. Wow, wow, qué seriedad, bro. Wow, qué seriedad, loco. GG en el chat y lo celebran, bro. Esa gente juega duro. Ojo, Insano, ¿cuánto tiempo? Bienvenido, bro. Ni lo celebran, qué grande, chaval. Hola, tiburoncín. ¿Puedes girar por aquí, por favor? Me está con el pico y no veo. Vamos, los polacos, qué bueno. That is true. They cannot. As the winners start to take to the stage, we will get to touch base with them. ¿Se han puesto líderes o no? Es lo que quiero ver. Y tengo que pedir la cena, tío. Que tranquilo, no tengo mucho tiempo para jugar. Ya ni nos piden nada, no te preocupes, Insano. Y gracias por haberte pasado. Estamos muy bien aquí, viendo la FNCS. A ver quién la gana. Están jugando genial esta gente, tío. We've spoken so many times the last few days. We're almost approaching getting matching bracelets time. This is crazy. Congratulations. What a great way to head into. Ayer ganaron 2 y hoy ganan 1, tío. Esta gente, este dúo. You need to get more. Yeah. This guy's confident. Looking at the last few games as well, you wanted to start this strongly. Said you've done exactly that. Ayer 2, hoy 1. Estos van a poner el torneo, los chavales. You're managing your games exceptionally well. Yeah, thank you so much. We just have to be confident going into the last 3 games, and yeah, good luck to everyone. Now, looking at the leaderboard as well, obviously we had Queasy and Vino who are very close as well. We now know that this is coming down very. We love a battle going into the last few games. Ese Chris, ¿qué onda? Bienvenido. Dice, se dice que va a haber la World Cup 2, sí. Eso dicen, Chris. Que habrá otra vez en campeonato del mundo. Solitario, seguramente. Just chill and wait for the games. Just wait for the games. Son muy fríos los dos, tío. Han ganado y no se han movido ni la han celebrado ni nada. Van a saco. Van serios.
¿Quieres se me trabó el vídeo de eso? Pues tiburoncín, tienes que volver a salir y entrar. Porque hay muchas veces que se os pilla. Y es por el internet o porque andáis entrando a los minijuegos de ahí atrás o cualquier cosa y se os queda pillado, es normal. Tenéis que salir y volver a entrar, tío. Don Bola, eso dura como 3 horas. Dice, bueno, te van, ya fue, pero voy a esperar a ver si me ve mi regalito. Que me ha regalado algo, Calabacín, pero bueno. Ya pedí la cena, tío. Voy a dejar de comer patatas y voy a pedir la cena bien. Tengo hambre. ¿En serio, Calabacín? ¡Qué grande! I mean, they're impressing me right now. I'm not gonna lie. You know, day number 1, they did get those 2 victory royales as well, and then this third one, I really wasn't expecting them to get another one, but sure enough, they find themselves on the high ground again. So uncharacteristic. We've talked about it so many times that usually they are not a high ground team. They like to play towards that mid ground. ¿Se han puesto primeros o no? Lo que quiero ver, tío. Ending this game with 5 eliminations, which es lo que no sé. A lo mejor se han puesto primeros. But again, you know, just realizing that, hey, listen, we're on the international stage and people are making mistakes. And we have to go for the higher ground when we feel like we can. Dice, si por eso me equipo que se debería terminar de subir niveles para darte eso. Nada, Calabacín, no te preocupes, que grande. Dice, con mi euro de ayer te pagas un 10% más o menos de la pizza, así que envíame un trozo por correo. Ni la caja te dan por el euro, José. Ni te enseñan, ni te la enseñan. Te enseñan la caja y te la vuelven a guardar otra vez. Bordes y Gen 75 van primeros. No, depende, Lucio, para que sea. Vale más de 10 euros la pizza, sí, José. 14.95. Exactamente. Trocaba la traen a casa y todo. Si voy a por ella, creo que a lo mejor son 10 o 12. Ojo, Lucy, pero bueno. Buenas noches, bienvenida. Gracias por pasarte, aquí estamos viendo el torneito. Un 7. Ya estamos con los números, José, tío. No que te gustan los números. Ah, bien, número, José. 49. Bingo, creo que hace falta solo para el bingo. Killer, ya viste mi corazoncito. Sí, Turis, pero es que estáis pidiendo la pizza justo y no lo he visto por eso. ¿Cuántas partidas quedan, David? Creo que 2. Calabacín. Creo que 2. Tomás, HD, el de la Astralis. Este no, el otro. So obviously game 9 not the best. Was Surge the issue for you guys there? Yeah, we didn't get a really good spot, so and we couldn't see a lot of players. So cuidado ahí, bro, que no veo los nombres de los esto, bro. Nos pongáis junto a mí, chicos. Si no, no veo los nombres de... Obviously, you guys have 3 more games to go here, and you have a little bit of a break. What's going to be the preparation for the second half of the day? Que no tendrá silenciado el disco, dice que me sube de nivel mi cuenta. No, Lucio. Tengo que subirlo yo la de Fall Guys también. Que en Fall Guys estoy bajito. I don't see a reason to go for dumb kills, so we just play our game and try to get placement. I mean, obviously it's working out for you guys. Even with a rough game 9, you are still in 4th place. A veces quisiera saber lo que dicen esas personas. Maldito que quitó los subtítulos. ¿Lo podían poner a que sí? Mira, Japón. Pone ahí, mira los chinitos, Japón.
Qué sudadera más guapa, FNCS. Qué sudadera más guapa, tío. Qué bonita. We have a very special guest joining us here on the desk during a little bit of a break here. It's none other than Somerset. Welcome. Thank you. How have you been enjoying things? Oh, it's been great. It's just so surreal to see everybody just here together and watching people competing. It's been awesome. Yeah, I mean, it's a very different atmosphere, right? Like when people are getting eliminations left and right, you're just hearing the fans go crazy. Absolutely. Have you heard the Brazilian corner of the venue right up here? They're right up here. Anytime you see Quitos, I have actually. I'm all the way on the other side, and I can hear them all screaming. I love the support. It's great. You can still you love to see it. Yes. Let's take a look at the leaderboard here. We'd love to kind of pick your brain. Somerset, you're one of the best to do it. Febrero que tiene 15 años, o sea, creo que juega, cachorrito. Don't act like we don't watch, because we all know. I want to kind of just get your thoughts here. Primero, Beno y Quisi, 2.84. Segundo, los polacos, 2.70. Le sacan 14. Ahí ya tenemos, chicos. For me personally, I've been watching Queasy, you know, a lot recently. They've been absolutely dominating. ¡Ojo ese Capi! But also I have Buenas noches, Fernando. on the board, like Tripper and Thomas HG. I really want them to do well, and they're all such good players, and there's always something that makes them stand out. So every game, it's just a surprise to see how they play and how they play against one another after they've been doing it for years. Yeah. How do you Cachorrito, creo que es Somerset. Creo esta, si no me equivoco. I mean, at this point, you just have to know that when you're in the game, you're in it to win it, and you have to be so focused Ella le va a Glee, seguro. the right things. Because whether you're an IGL or you're a fragger, there's always a role you're needing to play. And being able to communicate with your teammate properly is so important, especially for moments like these when you're trying to get those impact frags and to just win the entire game, because it takes a lot. There's so many different steps. Yeah, what all goes into that? Because I know, like, I've watched a lot of you in recent tournaments especially. Like, what role do you play? And then, like, what are maybe just a few things you kind of have to be mindful of when you play that role? I'm personally a fragger, but I'm always Otra, having 50 to make minutos, sure tú. I'm calming everything Hola, madre. properly, being as quick as I can. ¿Qué es? constantly Ah, claro, staying es close domingo, with ¿no? my teammate. Por eso If tanta you gente, fall yo creo. back, you can 50 easily minutos, just a la mess up madre. the whole thing. Yeah, 100%. I know recently, Taco, you got the cast and event. That, of course, Somerset was in. How are you feeling about all this? And, of course, Somerset now being here. Pues ya está, chicos, en 50 minutos cenita. ¿Quieres traernos el miembro y tener el KV? No pasa nada, Lucio. Ya lo tendrás, tú tranquilo. Si tú vas a estar mucho tiempo aquí en el canal. Algún día lo volverás a tener, seguro, Lucio. 100%. I'm just like, stay humble, you know? Like, Sí es Somerset, sí es. Sí es la que decía Cachorrito, sí es ella. Ella juega competitivo también, ¿eh? I've actually, it's so surreal because I'm trying to like walk 10 feet and I've got all these people like, can I take a picture? And I'm like, hi. Like, it's like I'm the one that's more excited than you know what I mean? Like, it's a completely opposite experience for me because it's not what I'm used to. I'm used to streaming at home, looking at the chat go wild. And now I get to put like a name to a face and meet all these people that I've known for years in my community. That is amazing. Well, Somerset, thank you so much. We hope you continue to enjoy all of the action. Kelly, I believe you're standing by. What you got? I am indeed, Zeke. I'm joined here by Joe and Zandy, the current 8th place team right now in top 10. You got to be feeling good. Yeah, feeling okay. The last games, couple of games, I haven't gone the best. Ah, claro, es que es la tercera, ahora hay descanso, por eso, chicos. Es verdad que es la tercera de hoy, ¿no? Son 6, 7, 8, 9, claro, descanso. 3 y 3 descanso y otra vez, otras 3. Claro, si son 6 partidas, son 3 partidas, descanso y otras 3. Están en descanso ahora. Ojo, que aproveche, Sandra. ¿Crees que es nocilla? ¡Qué suerte! Yo acabo de pedir una pizza, pero casi una hora nos han dicho. Así que nada. Del 1 al 50, pues 50 minutos de pizza. ¿Cuánto es el descanso? No sé, José, como mucho 10 minutos, yo creo. Se levantan los jugadores, van al baño, van a comprar algún refrigerio o algo si quieren y ya está. Y vuelven otra vez. YouTube de Plátano, saludos. Bienvenido. You'll love to see it. Kelly, thank you so much. And again, I'm always going to shout out the players for just giving us that moment of time, just checking ¿Alguien PvP? see Dice por ahí José. how they're feeling. ¿Quién está aquí? We have another special guest
¡Ojo! ¡Nike 30! ¡Nike 30, loco! Desde su casa. ¡Ojo, Nike 30. I can't hear too much, but actually that's one of the best parts about those events, like the crowd reaction and the hype. Like I was just looking at the crowd when they were showing it on the broadcast, and there was people dressed up as Nike 30 desde su casa, qué crack. Signs, like that is the best part. I love it. That is so awesome. Nick, welcome. We hope you are having a great watch party with the A team, the A squad, all of the homies out there. How are you enjoying the competition so far? What's standing out to you? So I love it. I mean, I tweeted about this, but like the walkouts were epic, and the commentary from Monster and everyone was just phenomenal. It was on point. It was crisp. The quick stats are so cool. They add such another element, and I think the spectator client has improved so much. I mean, there's no lag. You can see everything in real time. Phenomenal. Production quality is great. Zeke, you're looking good. And ¿Quién va ganando por el momento que me he perdido? Los ganadores de ayer. Veno y luego segundo van los polacos. Sacan 14 puntos. Que no es nada, en una partida puede cambiar. Y quedan 3 todavía. Quedan 3 más. I don't know who to root for now. That's right. Yeah, we just had Somerset on and we kind of got Era Sommer, sí, era Sommer, sí. Era Sommer, sí era la chica, sí. Watching some of these players, especially, I mean, you've competed in a number of these tournaments as well. What kind of goes through your mind in these situations? Que Sommer también ella streamea en la otra plataforma. Enamorada. Your vision's a lot. Y la han invitado, está ahí de invitada, seguro. No está jugando, pero estará apoyando a alguien aquí, me imagino. I was really impressed with like Cami and Seti because they popped off early. Cami y Seti, ¿ves? Los polacos. Still showing up. I also was very impressed with Queasy and Veno. Like they're so calm, completely opposite of me when I'm in that situation. Like they're always on height, they're always finding it. And actually, Game 7, I want to like call out that like they did a fantastic job when they dropped down. So I think it was Veno who dropped down first, and Queasy was waiting. And the duo on the bottom drew their attention to Veno, and then Queasy comes in from behind. He stalled a bit after Veno drew their attention. It's just such great teamwork, and like this is what it's all about, Zeke. Like you're seeing the top level plays like that you don't see in like public matches, so it makes it so fun. High level, que tienen mucho nivel muy alto. It's just great. I love it. Thank you so much, Nick. We love hearing from you, and of course that insight next level. We hope you have a continued awesome watch party. We'll catch up with you a little bit later on. Qué grande Nick, tío. Es un streamer, tío, Nike 30, que no le conozca, chicos. Esa persona yo nunca le he visto enfadarse, bro. Además, lo matan. Él también antes jugaba competitivo, lo matan y siempre se ríe, tío. Siempre sale una sonrisa. Nunca le he visto enfadado, tío. Nike 30. ¿Quién quiere un rico asado, calabacín? Yo, si me tarda mucho la pizza, te aviso, No te vayas muy lejos. Calabacín, estate por aquí cerca. Si tarda mucho la pizza, aceptamos asados. Henrik, saludos. ¿Quién me invita así, Ale? ¿Estás por aquí o no? Todavía no estás, ¿no? Yes, thank you very much, Monster and Jacob. I'm joined by the almighty Vanessa! ¿Y todo bien, Ale? Vanessa, welcome to the wonderful audience here at FNCS Invitational. How has your time been here so far? Tiburoncín, bro, no pongáis en la mía, que salen los nombres y salen las skins, tío. Tiburoncín. Nos tenemos que separar, Tiburoncín, para verlo, bro. No os peguéis a mí, Tiburoncín, que yo sé que queréis estar junto a mí. Qué grande, pero es que se ve muy mal, tío, si no. Fantastic, yeah, amazing. Obviously, you play competitively as well. What has it been like for you seeing all the top 200 of the top players from around the world here to compete? It's been incredible. It's been insane. I'm trying to steal some of their strats. They keep doing cool things. I'm like, yeah, let me keep that in mind for later. Hola, Ale. ¿Me escuchas? Sí. Hola, bro. Bien, aquí estamos viendo el torneo, a ver qué tal. Está muy entretenido, la verdad. Está bastante disputado. Todavía no se sabe nada. Todo puede cambiar en cualquier partida.
PC because it's incredible in person. Everyone backstage has been really nice. Faltan 3 partidas más. Este killer va a hacer toda la semana lluvia aquí, qué asco. Sandra, vos sos de Argentina, no, ella de España, de Madrid. Soy tu hermano gemelo, pa, estoy por ahí. ¿Ves? Esta chica no sé quién es, por ejemplo. La otra sí sabía que era Summermid, pero esta no. Esta no sé quién es. Pues empieza el 8, ¿no? No, el 9. It is absolutely crazy. Now we've had a couple moments throughout the 2 days of competition to do a little bit of listening, right? To catch these raw moments from the player in those high intensity elimination moments, or even just like, what are we gonna do next? Let's take a listen. Okay. I got 2 gotchas and like I got nothing there. I'm a broke here. I got 3 gotchas. Listening, lo que hablan entre partida y partida. Mira qué pico más bonito, tío. Wow, chaval. We got zone, by the way. We need to get early search. I'm gonna look towards thingy. Gotcha, I see one. 26, 39. He's southeast. He's coming towards us and he stopped. What if it's a solo, maybe? They keep coming in behind. They're fighting in here, I think. Face. Nice, bro. Nice. It's decent. 5 kills. Not bad. 5 kills, not bad. No está mal. Watch me. Watch me. Nice! Okay, let's see red zone is in 30 seconds. If it's far, keep the bubbles. Drop my bubbles. Okay, we have some. Yeah, drop your bubbles. I'm chugging. Come on. Okay, as well. I died 200. Nice. I got chugged. Yeah, you need to go. More I have no chugged. mats. Yeah, come here. Just go. Get ahead. We just play for placement. Get all the place. 150? Yeah. 150 on height. I'm coming down though. That on me. I got buddy. Yeah. Adding. Jump in. Go box. Get it. Nice, bro. Get one's on me. They padded up. I dropped. Team padded up. Okay, go down. Wow, es que ni se mueven, bro. La ganan y ni se mueven, loco. Los polacos, GG, tío. ¿Quieren no dejar mi like? No, Ivy. Se olvidó. It certainly is. Thank No you very juegan, much. tío. We have 2 phenomenal players here on the stage. Big round of applause for Paz and Jace. All right, guys. Good to see you. Obviously, what a fantastic experience it's been. Paz, representing NA West here. What has it been like being here in North Carolina with these beautiful people here and competing against this stacked lobby? It's been an amazing experience. Honestly, it's my first LAN, so I didn't really have any expectations going into this. But the whole thing's just been incredible. Has it made a big difference playing in front of the audience, knowing, I mean, as well, being the player hotel, being around the other players, has it really added to the experience? Dice, llego en una partida de esas y mínimo pego un techo del salto. Dice, llego al techo de un salto. Pues Cachorrito llegan a los 2 y yo y una. Ni se mueven, bro. Ni lo celebran ni nada, que grandes. Son serios, tío. Están un poco serios, son así. Son competitivos a saco. Oceanía. Oceanía, los dos. Barbacoa y Domino. No, barbacoa pero del Telepi, Sandra. Hemos pedido Telepisa. Pero sí, barbacoa, obvio. Don't be such a pessimist. Always have hope. One more time, give it up for Paz and Jace. Thank you, fellas. Back to you, Zeke. De Oceanía, esos dos, tío, yo nunca los había visto. You're gonna go far, all right? Believe in the me that believes in you, okay? We still got 3 games, ain't nothing. Come on, Jace, you got this. David, si vos tuvieras que elegir a uno de esos famosos para jugar en esa copa, ¿cuál sería? Hay muchos, todos los que hay ahí son bombas. Calabacina, ¿verdad? También que nos entendiéramos, dónde lo jugaríamos, si juntos en presencial o online. Depende de la región también. Pero todos los que hay me haría ilusión. Son bombas todos los que hay. King, ¿no? A mí Buga, ¿te imaginas Buga? Jugar con Buga.
on the top of the leaderboard right now. They are pulling away from the rest of the competition. So not only do you have to perform, but you also have to stop them from gaining points if you want to break into that. It's two things. Que enfrente de mi casa no viene, el que hay abajo uno en Televisa. Que no sé qué Televisa es. Autopilot region, and what I mean by that is you don't want to start thinking about, oh, well, this is what it looks like to be first place. You start thinking about yourself having already won. Cami and Seti, Queasy and Vino, these two are just van primeros, non-stop back and forth between who's actually going to stay. Ahora mismo se llevan $200.000, 100.000 para cada jugador. De momento, según van. Si nada cambia y siguen igual los chavales, 100.000 para cada uno, $200.000. There is still a substantial amount of prize pool money up for grabs and some pretty significant jumps if you can get just 1, 2, 3 more placements. Yeah, I think that's kind of my key takeaway as well when we watch things like the FNCS for their respective regions. Pero quedan 3 partidas, esto puede dar mucho la vuelta, Anything can and anything will happen, right? So for all of you here in the venue, for all you watching at home, también se puede ir a desmadre y no se ha ido a desmadre. Hay algún jugador, algún dúo que le da por ganar 3 seguidas o cualquier cosa y ya se acabó el torneo. Por lo menos está reñido. Van segundos los polacos. Quedan 3 partiditas, tiburoncín. Está Thomas Eche. Cuartos. Leaderboard. Cuartos. Are we going to end up on top? What if we get second? What if we lose by 1 point? What if we lose by 2 points? What if I got that 1 elimination in the last game? All of it right now is racing because we are in this little bit of a break. But the ones, there are a couple of them out there. Tengo hermanos, están en el chat. They're still fully mentally reset and they're locked in for this game. And those are the ones that have the edge. And Vino, Cami and Seti in that first and second place position, but cold and scented, by the way. Each of them in that last match with 5 elims apiece. Que me invita, por favor, para estar con ellos. ¿A qué te refieres, Sandra? ¿A quién que te invite ahora? ¿Al lobby? ¿O que te invite allí con ellos? These guys have just been steadily climbing. I believe they're actually third currently in that leaderboard position. And if we're talking about a dark horse entering the race, I'd say these two are the ones to keep an eye out for. It's incredible the storyline, really, because que no he entendido si es que la invita al lobby o que la invite cuando esté con ellos. Actually, and I don't think that they have been getting tested pretty much any of these games, which is why we can see them rising up the leaderboard so fast. Me voy a comprar el Sonic azul. Devolveré una skin o me ahorro los aviones y me compro Patricio de Bob Esponja. Claro, Lucio, ahorra los aviones, tío. Que van a salir skins guapas. Ahorrar. Que quedan una semana o dos. Hay nueva temporada de Fall Guys. Ahorrarlo. Soy hermano de Lucio, grande el hermano de Lucio. Yeah, man, and I think one of, I guess a reminder for us as we watch these games, remember these players only have their perspective, right? So to us, when these players are possibly making what we would consider ¿Qué skins? Sale Bob Esponja. Right, we're watching all these el nuevo pase de batalla the bird's eye view, so we can de Fall see a Guys. lot more. So I think for a lot of these players, kind of being able to go back. Horror Blaze, ¿qué onda? ¿Qué onda, Ro? Okay, let's VOD review. What happened? What actually led to us ending the day the way we did? I'm happy to report a lot of these players, pretty much all of them, were back at the hotel. ¿Cómo que Bob Esponja? Sí, cachorrito, va a salir Bob Esponja en el pase de batalla de Fall Guys la próxima temporada. Y algunas skins más han dicho. Pero confirmado en el pase de batalla Bob Esponja. No sé nivel 100 o nivel 200, pero 100% Bob Esponja. Calamardo no se sabe. No saben, seguramente metan a Calamardo o a Patricio, seguro. 100%. Seguro que lo meten en la tienda. Esos irán en la tienda. Pero Bob Esponja pase de batalla. Has visto que cada uno tiene una alfombrilla. Hay jugadores que no tienen alfombrilla. Este de blanco no tiene alfombrilla. El de Brasil sí. Pero hay gente que es diferente, mira. Estos tienen una alfombrilla negra. Cada uno tiene su alfombrilla. Los periféricos creo que le dejan traer los suyos, si no me equivoco. Mira, estos tienen cada uno su alfombrilla. Que aproveche de Ro, se Roblaze. Se está celebrando en aquel pabellón de allí. Es grande, ¿eh? Lo están haciendo.
And you can just tell, man, anytime we take a look at these Qué vista, guau, they're just thinking like, okay, look, whatever happened doesn't matter. Like, Ojo, mira, uno disfrazado de la skin. Qué guapa. De la demonia. Some of them don't even really care for the break even, right? Like, I know that we had that interview with Cami and Seti right before. Eso sería fuera, ¿no? Del recinto, me imagino. For the break, basically. Wow, qué guapo, chaval. Cami was just like, or Adam asked Cami, you know, hey, like, what are you gonna do on the break? And Cami was like, I'm just gonna wait for the next game, like, right? Like, some of them are still locked in. That break isn't even phasing them at all. And then Seti's been loving it, right? He's got a big smile on his face all the time, feeling confident. What I want to see is what the momentum shift is going to be for having this break period, though, because it's not necessarily the players are going to go cold by any means in terms of their aim, because I'm sure just from the energy in this crowd. Voy a comer kick, pues buen provecho, Ivy. Yo ahora me traeré la pizza, seguro. Los 11 y 20 así ya. Tiago Lutu, hola, soy el hermano del Roblaze. Un saludito, Tiago. There was a moment with Tripper and Thomas HD where Tripper literally challenged a box fight in a 1v2 situation, gets a trade, and essentially forces out on one and Baka while picking up the comer pizza, ojo, que aproveche Ivy. From that moment on, we kind of just saw Thomas HD and Tripper just really make a strong move up in the leaderboard position because of the fact that they were able to just take that instance and just run with that momentum. Yeah, there's a pretty big tonal shift coming into today, right? We observed a lot of duels yesterday. Storm Surge was rampant, right? And a lot of them kept kind of Esto le viene muy mal a los jugadores de todas maneras, Están mucho parados, bro. Están mucho tiempo entre partida y partida y mucho tiempo, bro. Se quedan fríos. Son pros, pero también se quedan fríos, Fui a cenar pizza y comí hamburguesas, tío, y digo, ¡ojo, qué suerte! Se quedan fríos, yo pienso. No pueden esperar tanto tiempo entre partida y partida, ¿no? Diría yo. David, si te dijera que en mi último día en YouTube, ¿qué dirías? ¿Cómo así? No, así no lo entiendo. Cada día que tengo suerte, a mí no me gustaría que ninguno se fuera de aquí del canal o de para siempre. Yo siempre quiero que estéis por aquí. Hay gente que lleva años y años. No hay gente que lleva días, que lleva meses, pero yo quiero que estéis mucho tiempo por aquí. Mientras sigamos streameando, que yo voy a seguir streameando mientras mi salud me lo permita. Seguir haciendo directos. Y iremos mejorando también todo. Yo ya te quiero hacer stream con la cámara y con todo el rollo. Comprarnos un PC y ya pues ir un poquito serios con esto. ¿Cómo que tu último día en YouTube no, ¿Te imaginas, cachorrito o no? Yeah, man, just take a look at these stats. I mean, Vino. Venom muy bueno, Este chaval es muy bueno, Dicen que es muy bueno. Yo nunca le he escuchado hablar, le he visto hablar de él y eso, pero nunca le he visto mucho jugar. Dicen que es muy bueno. Ojo, Cristiano Ronaldo, vamos, sí. Es muy bueno el Venom este, tío. Dicen que es muy bueno, yo nunca le he visto jugar. Vino is one of the very few players that can kind of do both. Yeah, look at him. 2 thumbs up right there, peace signs. He's feeling confident. He wants to get into the next game. And shout out to Nick A30, right? I'm supposed to be the analyst, and he was the one breaking down one of their plays. It's actually one of their, like, their highlight plays that they do all the time. They do this thing where one of them drops down on one side. ¿Sabes los polacos? Tienen suerte los chicos. Galaz ha abandonado este canal después de 4 años y un mes. O 2. Pero se acuerda, madre mía. Tú con los números, José, lo llevas mal, Los números no son lo tuyo. Está visto y comprobado, José. Los números no. Matemáticas a José no se le da bien. The fact again that they have a third of the victory royales of the matches that have been played so far speaks volumes. And again, I think that as far as Cami and Seti, they're also keeping in mind we might have 3 tengo problemas acá en YouTube y no me permite hacer nada, así que creo que lo abandonaré. Nada, Calabacín, pues te creas otra cuenta. No pasa nada. Claro. Espera, que lo miro. ¿El qué? ¿PayPal, José?
That's right, you guys. This insight is No tiene huevos, estás cagado de por lo que te he dicho antes. Te he dicho que te prepares, Jaime. No, no, venga, no te cagas. La próxima vez que lo haga del 1 al 10. I want to talk about how these players are feeling mentally. How strong do you have to be in these moments as a player on that huge stage in front of this incredible crowd to stay. Lo que mola son los cascos también, los cascos ponen Fortnite, están guapos. Los cascos. We've seen so many teams switch things up on day one, and I feel like we've seen less of that in day two. We've seen teams that are sort of thinking about, you know what, let's just stick to our guns, let's just stick to what we know. Dice, cachorrito, es que me creo otras cuentas, pero no me sirve. Así que voy a abandonar YouTube. ¿Cómo así? Calabacín. No, tienes por qué abandonar YouTube, tío. Al igual, te dejaría crearte otras cuentas y hablar en otras cuentas, bro. Eso no me lo creo yo mucho. Pero puedes crearte otra cuenta. No te va a servir. Si te sirve, bro. Por el celu, ¿no? Ah, vale. Por el móvil es una cosa. Ok, vale. Entonces sí. Si es el móvil, que es un poquito así. El mío también es muy antiguo, ¿eh? El mío tiene más. Del 2015. Sí. Tiene 7 años mi móvil, loco. We've played 3 matches. We gave the players a moment Killer, to breathe. We had them step away, collect themselves, and now they are back getting into games in just a little bit. Esa va a ser mi cuenta principal. Have made Qué grande. almost all day, but Voy a por ti, vamos, Sandra, y ponele. Qué grande. Waiting for Queasy and Vino to make a mistake. Now, last game, we did see that. They finally said, high ground, we're sick of it. And they pushed them, and it worked. Now, this goes go back to Mini Miner's point, though. Primero Queasy, Veno. Segundos Kami, Set y los polacos. Terceros Cole y Zented, ganadores de NA. Cuartos Thomas, HD. Y quinto no me da tiempo a verlo. Yo llevo mi móvil del 10 de marzo del 2021, creo. Yo cachorrito llevo el del 2015, loco, creo. Ahora no estaba pensando. Normal que tenga que renovar ya el móvil, tío. Solo se me rompió una vez la pantalla. Lo arreglé y ya está. Lo que pasa es que me da muchos problemas ahora de memoria y de actualizarte. No sé. Está raro. José, que hace matando a los chavales. Como vaya para allá, ya verás. Ale, ¿qué está haciendo? ¿Se está portando mal, no? Aquí te espero, si quieres morir. Si quieres morir, aquí te espero. Ya verás. Va a empezar ya, esto. Tiene que estar al salir ya, bro. Ay, qué casualidad. Ha pasado mucho tiempo y los chavales están fríos ya. Estoy frío hasta yo. Imagínate ellos. Que son los que juegan. Esto sí lo celebraron cuando ganaron, ¿sabes? Fenter y Cole. It's about that synergy factor, right? This is kind of something we've danced around, I would say, over the past 2 days of competition, right? Some of these duos they've been doing as long as we can remember, right? Cammy, Seti. Some people have come together for the first time in this competition. For this duo in particular, they Killer? No, Killer no está allí. are basically the same person. They act as a single entity, right? When we watch duels like Queasy and Vino, it's like, oh, I don't know, I gotta go take high ground, Vino, go down there and deal with it. For this duo, they're like, hey, we need to accomplish Es que creo que el celu y bueno, pues lo voy a cambiar por uno nuevo, pero eso sí, tal vez me tarde más de lo habitual, así que no estaré mucho tiempo en el juego, te digo nomás. Nada, Calabacín, no te preocupes, bro. Que al igual aquí estaremos. Calabacín, yo siempre hago directos, que hay mucha gente que no ha estado por una temporadita o lo que sea, pero no os preocupéis que yo sigo streameando todos los días, chicos. Y ya lo he dicho, que si estamos de salud bien, ¡qué buena! si estamos bien de salud y no lo permite y no me pasa nada ni nada malo, pues estaré aquí haciendo directo todos los días. Cómprate un iPhone 14, sí, ya ves. Como no me toca la lotería, cachorrito. Ah, 1000 euritos solo. For an event and to accomplish it here at the FNCS Invitational, one of the first in-person events that we've been able to witness in quite some time for Fortnite. It's just absolutely insane, and I can understand why these players are just so excited to continue the competition, to keep trying to showcase that this is what we've been grinding for.
I mean, just look at these emotions, right? These are just a handful of highlights from every victory royale we've seen. You can just see on their face. Well, unless you're Cammy and Seti, then yeah, Cammy's just like yeah, you know what? Cami no se mueve, loco. Cami, te lo juro, tiene una sangre fría, bro, el chaval. Cami ni se mueve, bro. O sea, ganan la partida y ni se mueve, bro. Man, oh man, it just kind of begs the question, what the heck are we going to see in these last 3 games, man? You know, game number, let me think, let me do a little bit, what was that, game number 9, yeah, game number 9. So, Belusi and Hydra, right, they were kind of tired of seeing Queasy and Vino up on the high ground, and they themselves were actually up there, so much so that they had it going into the 30 de septiembre del 2018, ¿me sigues? Fuiste la quinta persona que me suscribí. Again, later on, so the battle was kind of continuing. That's something that Queasy and Vino are actually known for. So maybe they're stealing a little bit of a strategy. José, ya son años, Madre mía. Ha llovido y todo, ¿Qué les han dado, tío? Una bolsita de qué, tío. Para los dedos. Para calentar los dedos. Sí, chaval. Sí, no te rías, José. José, son bolsas para calentar los dedos, José. Son bolsitas para calentar los dedos, José. Mucha gente que no lo sabe. Esos sobres que estaban tocando en las manos son calentadores. Tú los mueves y se calienta y te da calor. Y entonces calienta las manos. Cositas. But heading into game number 10, whenever we do get to that instance after the players get their nice little break, have to keep in mind, these are the players that I really wanted to kind of keep an eye out for the 11th and 20th, because I think Clicks and Dude, we've been seeing a lot of action coming out from that Fort Jonesy section. Pink and Nas especially. I mean, these are all games that we have been watching over the past enseñando el mapa, ¿sabes? ¿Dónde van a caer? Como diciendo aquí, salimos campeones cayendo aquí. Thomas HG and Triprin. We watched the top today, right? Queasy, Vino, right? Thomas HG, Triprin, and now for the first time, Cold and Scented have actually dethroned Thomas HG, Triprin. And now we still have 3 games. Anything can still happen, right? But to see them finally kind of have that moment where they're like, oops, we were in top 3, we have to take a step back now to Cold and Scented. What can we expect? What are we hoping to see from this duo, right? Because they got the passion, they got the fire. That's why they're in your top 5. But this is a duo capable of winning it all. So Cold and Scented aren't too far ahead right now, right? I think it was like 3 points, 4 points. Exactly. So we consider maybe a little bit of a tie right now, right? Just have to have a good game out of Thomas. Pues bueno, ya me voy a mimir. Dice, ya te preguntaré cómo han quedado. Chao y chao, cachorrito. Gracias por haber estado en directo, bro. También ha estado por aquí Lucy. Te agradezco un montón, chicos. Mil gracias. If they do that, then I think that they're fine in terms of securing that top 3. Unfortunately, you know, for the NA East hopers, it would be an all EU top 3 at this point. But, you know, what can we hope for? We still have to keep an eye out, though, for Hen and Vortex. It really seems as though Hen is trying to remind everybody, hey, I was considered a kind of go-to player for a reason, and his fragging potential has really been highlighted throughout these last couple of rounds. And I think especially getting 50 points in a single match on top of the Victory Royale, it is unreal to think that he went back-to-back with strong performances. Because I don't think that a lot of people really had too many expectations for him. He's been relatively quiet, ya debe estar medio viejo. Ya mira que yo recién nací en el canal. Dice por ahí. Números del 1 al 1. ¿Sabes contar, tío? 3. ¿Sabes contar, José? Pues no cuentes conmigo. Let's just play with an open heart. Let's see what can be done. For sure. It is almost that time, so very quickly, don't forget, watch all the way to the end of the show for some FNCS dudes. Desde del 1 al 1000. Somerset, o al Nick, A30. We really appreciate y'all coming, hanging out with us, and giving us. De aquí a dentro de 10 años a lo mejor. 2 años más aguantándote. Después de 4 que llevo. Bueno. Imposible. Pero los chavales se quedan fríos, normal que les hayan dado las bolsitas térmicas para las manos, normal, pero están más fríos que... Pero ¿quién está uniéndose a los grupos, tío? Está bien. Chicos, no invitéis a nadie, chavales. No invitéis a nadie que vais para afuera. Si invitáis a gente vais para afuera, ¿eh? ¿Quién estamos aquí? Es que estamos yo.
Turis, Jova. Joselito y Sandra, como no sean amigos de Jova o de Turis, de Sandra no creo. No, ese no es amigo mío. O era Ale, no, Ale no era. Very well now. Yeah, practice makes perfect, and one of the always things that I've said throughout my career in general is you got to do twice the work to stay Dejo un amigo, ¿vale? Y chao, tiburoncín. Get there in the first place. Nos vemos luego. There's a thing that some people like to feel complacent. Oh, I achieved first place. I got my FNCS champion. Now it's time to relax. No, that is actually the complete opposite, especially when you get invited to a global competition like this. There is nobody that is really going to give you any single chance. And it's super interesting when we got to talk to the pro players. A lot of what they say is, hey, the way you improve nowadays, that what we do is actually we just play in creative. We just go head to head on a very frequent basis. But you're seeing now that, you know, playing those end game tournaments, really putting in the work in zone war-esque style tournaments. That's what we love about creative, is you can take it any way. That is some of the best practice you can use to start to hone in and become some of the best of the best. Yeah, and you can even see like that practice that you're talking about, Queasy and Vino, time and time again, that 6-moving zone, that's when you can really count on them to really try to go ahead and take some of that hype. But we can count on the Des to go ahead and hold us down with more information. Thank you all so much. Fantastic as always. We're getting ever closer to starting game number 10. We're almost there. We're making sure we're checking that battle bus, making sure all players are on board before we kick off the last 3 games of the FNCS Invitational. My goodness, the crowd here has been electric. They've been cheering on the fans. You guys are allowed to be hyped. It's okay. There they are. They're awake. They're focused, just as focused as some of these players are. Vivid, I wanted to kind of ask you a quick question here about aggression. Okay. We're seeing these players, they think to solving many of our problems is aggression. Whether that be pushing a duo, whether that be making a single edit and hoping for the best. What are your thoughts? Do we need to be even more aggressive? Do we need to maybe slow things down for the last 3 games? You know, I tried to remove bias as the best I can. Sometimes, you know, it slips through. Okay. And this right here, this answer is going to be biased because I was like, like I'll straight up tell you, I was like one of the most passive players to ever play Fortnite, right? So aggression to me would have never have been the answer. I personally would just be maybe looking at the positions that I'm setting up on throughout that mid game and the early game. Hey, you know, maybe this hill isn't working. The people that are landing around me, they're not rotating towards me. They already know that I'm going to be setting up here. What other positions around can I go set up in? Or maybe I can go get some, like, you know, sneaky little beam on somebody that is rotating one of these crazy other rotations and maybe, you know, figure it out that way. But if the topic's aggression, one thing that I love to see is that we have some of these newer duos, I think, as far as competitive experience is concerned, especially when it comes to playing at very open about how aggressive they want to be. They've been looking for that challenge up against Muslim Looter all day yesterday specifically, and now here today even. I think that we've still been seeing some instances between Smite and Larson, but at the same time, they just gotta be careful to not necessarily go too hot-headed into some of these engagements. But I think for the most part, their aim has looked pretty strong, and when you're on point, it kind of makes sense if you want to go all in. I love the fact that you bring up that aggression because one of those games I was watching between Smite and Larson and Muzz and Looter, I think Muzz and Looter like left Grim Gables. It was like going into the 3rd zone. So I don't know how they were fighting for that long, but they were like 700 above. And you already know that they did basically all of that damage to Smite and Larson. So I have no idea how they're doing so much damage. There's literally only one. Estaba avisando a mi madre más que nada para que abra el repartidor ahora. I'm getting word we have a miner who's Estaba avisando para que abran el repartidor para no ir para allá. Area. Se Dani. We have a very special guest indeed. We have Blake, one of our pro players, one of our alternate players here. Blake, of course, you're a pro player yourself. You've been in this situation before. All of these players going into the Estoy comiendo, ojo. Que aproveche, Teban. From your own experience. I mean, yo le he dicho a mi madre que esté atento al repartidor y que la abra. Not really the question, but yeah. They're definitely nervous. Like going into these last 3 games, you know, they gotta like bring it all. Es verdad, inicio de aquí, ¿le qué? Yeah, for those teams that aren't doing so well, how do you resolve those problems, right? If you're going into this final 3 games, things can change. So how do you approach the sort of attempt at fixing those? So I mean, like look at Hem. They started in like 40th place and they climbed all the way up today. So I mean, you just gotta like keep your mentality straight and not get tilted. And I feel like that's like the biggest thing. Like everyone has a chance to.
¿Qué, José, que no me he enterado lo que han dicho? Sí, Dani. Sí, tío. No, que dice, ya va a empezar, si no iría. Dice que se me fue la luz, pero ya no vuelvo. Chao, y chao, vale, no te preocupes, bro. Y espero que vuelvas rápido, tío. Y chao, vale. Gracias por avisarme, porque no lo sabía, digo. No sé si estaba o no. ¿Quién ha dicho Dani? Espera. Because the players need to hear you, the world needs to hear you, so we need to make some noise on 3. 1, 2, 3. Pues ya sale, chicos. La 9, ¿no? O la 10, ya la 10. ¿No? 10, la 10, creo. Sí, sí. Faltan 3. Mira, mi monitor, José, es como los 3 que hay aquí. ¿Los ves, José? Los 3 que hay aquí. A ver. Yo lo puedo poner así, José. Mi monitor. ¿Dónde están los 3? Los que están aquí hablando, los comentaristas. ¿Ves los que hay aquí justo? Están tumbados así, en esa posición. Yo lo puedo poner aquí, José. Yo es que el que tengo una línea en toda la pantalla. No jodas, ¿en serio? Eso me pasaba a mí en la tela antigua, tío. Y luego el logo monitor no es 1920-1080, es creo que es 1920-1200. Pues sale ya la partida, chicos, vamos para allá. Vamos a ver qué sale. La 10ª, ¿eh? Esta y 2 más. Include at the top Queasy and Vino. Nothing has really changed. They've stayed consistent through and through, and they are your front runners right now. But like Blake said in that interview, you cannot count anyone out. I bring no sé si es la 10ª o la 11ª, creo que la 10ª. Vamos, Mr. Savage. On drop, night drop. Que se pelean los locos nada más caer, mira. That is right. Well, there are just 3 more games in front of us as we are now kicking this off. Mr. Savage and iDrop are going for an extremely wide split here, giving respect and distance to Onwon and Baka, who have had quite the Capi por ahí. Quiere dice el reembolso de la esquina de dinosaurio. Ahora me deberían dar los aviones. Sí, tardó un poquito. Lucio. Tardó un poquillo. Feels extremely yeah, with the FNCS Invitational. This is where worlds Mero y Buga aquí, tienen pelea, Buah, la deja Buga a 30 de vida. Y al otro, Mero muerto. Oh, Mero. Ah, no, Babies a 1 de vida. Mero muerto, Mero muerto. Mero muerto y Buga. Uf. Uy, Buga. Puga and Miro cut their chances at performing any kind of comeback story here and earn themselves a real drop. That's some of the things you have to weigh, right? These are the decisions you have to make. There's nothing wrong with getting a side drop, a split drop, but realistically, if you want to win, you need to have winning loot. Conquers has got it. Yep, going over to Grim Gables, a fight that we know so much off spawn. Larson and Smite, they have the majority of the victories over here, but last game you saw them kind of disengage, not really take that fight, but a fight that we know so well. Cold and Scented taking down Raze, and you gotta imagine Pars was there to follow. Both of them sent ¿Qué estás jugando tú, Somewhat, Dani? East duo starting off game number 10. Hot. That's crazy because we haven't seen them actually contest them in that way, so they are mixing it up. And for them to do that tells us ¿cómo van las partidas? Aquí andan. Quiero que Frequency. Espera. Te silencio, Dani. Tú hablas para que hable bien, ¿vale? Si no me interrumpe ni nada. Si puedo hablar todo lo que quiera, Dani, ¿vale? Pero ¿cómo van las partidas? Lo que te estaba diciendo, Frequency. Te había justo cortado. Van súper bien. Los polacos van segundos. Y Veno, que ayer se fueron líderes, siguen líderes. Así que quedan 3 partidas más. Esta. No, perdón, 12. O sea, son esta y otras 2. En total 3. Pero que está todo por decidir. En una partida puede cambiar todo, la verdad. Yeah, he's trying to backtrack, box to box, that individual fight. They want to bring it back to the duo. They don't want to let one person really decide everything as Muzz and Looter. They have the advantage. They have the high ground builds and Peace Control going over. But a huge shot to really back them up and stabilize right now for Smite and Larson are doing everything they can to fight back from the low ground.
Aquí, yo no sé por qué no estás ahí en el torneo si eres muy pro y chido. No, te van. Esta gente si es pro de verdad, yo no. Yo intento hacer lo mejor posible, pero no. Muchas gracias, Juan L. Y saludos, tío. Me quedo por aquí apoyando. Ya me he suscrito. Muchas gracias, Juan. Y espero que os divirtáis, chicos, viendo esto, que es el mejor torneo al igual de Fortnite. Los mejores jugadores de Fortnite del mundo juntos. Sé que alguien venga a matar al malo de Dani, que estoy 2 contra 1. Te escucha el Dani por tu micro, José. ¿Eh? Te escucha el Dani por tu micro. Trying to fight around, keep control of the pieces. Looter doing what he can. Flashes coming out. A lot of their resources, Monster, being used very, very early. Yeah, definitely. You can see they're Pues ahora estoy pensando. Ah, que siguen aquí con Larson y con el otro, ¿no? Sí, mira, aquí está Larson. Siguen peleando los chavales, Que las peleas le duran 15 minutos, bro. 2 contra 2 de 15 minutos, tío. Que lleva 7 builds y tiene 70 de material y 70 de mat, 70 de madera, este lleva 100. Esto por lo menos lleva algo, 150. El otro es que lleva 7 paredes. Y mira, mira, son 2 dúos aquí, más el de arriba, más el de la casa. 4 dúos en un momento. La que se han montado aquí. Tienen que ir, los saben, tienen que ir. Tienen que moverse ya. Mira, hay 1, 2, 3, 4 dúos. 4 dúos, Wow, matan a Larson, loco, no. And this is where it's going to get hectic because everybody also still has to rotate south to zone. And Bevy's in the elimination feed. He did take down Booga. That's not what you want to have happen. Wow, matan a Mr. Savage. Savage getting dropped by Baka. The NA West duo rising to the top on day number 2. Yep, so fights are starting to conclude now. Tayson finds Aqua as well, so all of our contested drops are leaning. Grande, Teban. El malo de Dani, te mató 2 veces y tú una, Joselito. A ver los brasileños cómo anima el público. Hay gente, mucha gente de Brasil, que se ha desplazado allí a Carolina del Norte y están allí en presencial, viéndolo. Porque cada vez que salen los brasileños en pantalla hay rumores, se escucha ahí al público. Se ha caído mucha gente de Brasil. Pues en pantalla los ganadores, los que van líderes, Veno y Quisi. Van primeros, estos son los líderes. Se unen a la fiesta de la morada esta macabra, desde arriba. ¿Quién crees que va a ganar? No tengo ni idea, Juan L, pero los polacos yo diría que van a estar ahí, Seti y Kami van a estar ahí. Pero todo puede depender de estas 2 partidas que quedan más. Y otras 2. Que aquí puede cambiar todo en una partida. Nada, te tengo que decir algo. Cuesta 10 euros para que te lo diga. Muy bien, Lucio. 20 tenías que haber dicho. Estoy bailando en la zona de baile. Yo ya bailaba antes, José. Más 8000, 5000. Y luego un rato te da 500 cada vez que bailas. Mejor 50 horas, sí, eso sí, Lucio. Para God of War. Alguien me debe 10 y no me los da. Dice por ahí. Por revivirle, ¿no? Joder, qué carero, tío. Por revivir ayer a Ivy, qué mal, 10 euros por revivir, no, muy mal. Muy caro, Javi, eso. Muy caro. Trying to get these angles to spot Epico at the top. That's going to be one shot to kind of add to the total for them. As when it comes to loot, when it comes to positioning, they're not in such a bad spot, but they're also not in a spot to really find tag after tag. There was only such few teams near them actually in Tilted.
one of the best things we've seen from Thomas HD and Tripper this weekend is that they Pero que have llama al been timbre. probably the most malleable team, the most flexible team. Great tags here. Tripper manages to land on a rotating duo just in the distance there, but it just shows you they play so dynamic zone to zone. There is no same strategy, but they execute. They've been executing all day long. Consistency is key, and right now, Flicks and Duke going over towards Shimon Stein. They got a knock-in elimination onto one, trying to hunt down that solo. Jace is going to be that guy. And on the other end of him is Pink and Anas, the other team from Fort Jonesy. Duke gets the piece control, going right in, trying to take down Jace. Who's trying to play the defense right here, backs down just enough to buy himself some more time to try to stabilize. But we talked about the pressure of multiple teams looking to get this elimination. And it's crazy. Their average placement has been around 22.6. It shows us that they are making it far every game, but they are just having a tough time around that halfway mark in the competition. Getting beyond that point is some of the most difficult parts of Fortnite. And if you're not executing perfectly, one mistake will cross you out. Yeah, and you gotta imagine that when you split Fort Jonesy, you're not really getting... Vale, sí, ya ha venido el repartidor. Ahí la he dejado en la cocina, la cojo. ¿Me puedo meter, Killer? Sí, Lucio. Once again, trying to push up. This team is in complete focus mode, trying to take control of their destiny, shoot to the top of the leaderboard, and that is exactly what you have to do as the games are coming to a close. Cold still alive right now, manages to put up a great defensive hold here. Dice Galas, ¿quieres que te lo diga? 123 euros. Poco es, Lucio, poco es. Que Dani va a despertar a Álvaro para un pico, pero no se lo voy a dar, dice. Jorge viviendo en zona. ¿Cuánto quita? Mira cómo le aplauden, loco. Wow, cómo le aplauden, porque es SNA, es en su región donde se está jugando el torneo. Cómo le aplauden al chaval. Está reviviendo. Entran a zona por ellos. ¿Cómo? Entran a zona por ellos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? La han escuchado y han entrado, tú. No te creo, bro. Sí, la han escuchado y han entrado, ya ves. Porque necesitan Surge y han entrado por el Surge. Van 100 below, ya ves. Is a scrappy player like Spy and Focus here looking to fight back a huge 100. Cold puts down Focus though in a great fight, and Cold is 1v2ing here as he only has a little bit of loot set to find something in the vuelve Center. Ah, se la van a jugar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 Y ahí se acaban de reír, grande. Cole y Center, chaval, lo han revivido. Han entrado a zona por ellos y ya han matado a los que han entrado. ¡Qué grande! ¡Qué grande, loco! ¡Qué buena! Han revivido, han entrado a zona por ellos y encima los han matado. ¡Qué buena! A ver, los brasileños. Vamos a ver. Just yet, but let's look at KBR here. He needs 160 damage to get safe here. He's only bound 30. You need big tags. You cannot miss these. That's huge. There it is. Very nice, very nice. He sees another team in the distance. Mira que Ain, chaval. Look at this, turning up when it matters most. Cada vez que abre fuego pega bala, Menudo Ain, chaval. Estos no pierden balas, Turi. No. Tiene 35 balas, mira cómo las aprovecha, Sí. Tiene un cargador, mira. Wow, bro. Ha hecho mucho daño, mira, por arriba, 2 por arriba. Ha hecho 200 de daño en un momento el chaval, con el rifle. Tiene una... Están los polacos. Están pegando, Mira, 600 arriba van los polacos, chaval. 634.
Bueno, tiene muchas curas ahí. Pero hay mucha gente pegándose en tormenta, Mucha gente en tormenta. Y los va a esperar ahí, Seti. Los va a esperar, yo creo, ¿no? Getting the top once again, 657 finally leaving their drop spot. Literally 65, right now wow. After every single game. And this is what they do best now. They will play extremely passive. They don't need to do much. They will be fine damage-wise. All they have to do is... ¿Sabes si Buga sigue vivo? No he visto nada de Buga esta partida. Vamos a estar atentos, a ver si leemos. No le he visto. Wow, está pegándonos a Rayleigh con Face King. Wow, el Rat está muerto, el Rat. Está muy vida. Lo han matado, lo han matado, lo han matado. Y está King a 1 de vida, se va a morir también en zona. O está reviviendo, algo está haciendo en zona King. Es tercera, quita 2. Cuando cierre esta quita 5. Estaba reviviendo, creo. Sí, que es un problema. And tips him right out the lobby. Look at his face. He knows for a fact that was a huge elimination. Mira lo que tienen ahí, bro. And he made it look easy. 12 plases. Y este lleva otros 12, ¿no? 12, escopeta legendaria y martillo. Llevan todos las escopetas de un tiro, ¿Te quieres decir unas palabras de mi hermano para que se mejore? Tiene mucha fiebre. Sí, Lucio, seguro que se va a mejorar. Claro que sí, bro. Mucho ánimo a tu hermano. Por supuesto, Lucio, tío. Que se mejore, ya verás cómo sí. Que yo la semana pasada también andaba con fiebre, Lucio, y qué mal lo pasas, tío. Así que se mejore, bro. Un brasileño como se cura y apoya al público, Muy gritan, chaval. But we've seen some interesting stats. When you actually pick up your teammate, you have, believe it or not, lower chances as far as the stats go to place higher. 12 places todos llevan, You are worried about splitting your loot, effectively lowering your chances. So he actually has a great odds right now, just playing by himself, play his game, play to the best of his ability. Yeah, it's all about those solo points that you can get here in Game 10. And Scented and Cold coming back from the depths. Scented y Cole han salvado la partida, tú, les han revivido, les han entrado a pelear y mira, ahí siguen vivos los chavales, qué grande. Primero quien va, Beno y Quisi. Por 16 puntos. Le sacan 16 puntos a los polacos. Y Cole y Scented, los que han revivido ahí en zona, que estaba aplaudiendo la gente, terceros se han puesto. Que Dani, ¿estás por aquí? ¿Tienes Discord? Dani, sí, tiene Discord. ¿Estás en el Discord de Killer? Sí, no sé. Están los dos, su hermano y él. No, hombre, eso sí que ya es difícil, como se lo cambian tanto, tío, los chavales. No sé si los van a cambiar, No sabría decirte, a ver. Robab in the distance, followed by Merstash and Malibuco are a little separated. And in Vortex as well, looking good. 4 eliminations. Gotta be feeling pretty confident when it comes to Storm Surge, especially since you're landing even more shots as players fly through the sky. Showing you what that hammer assault rifle can do once you let it rip. 2 of them in hand, big damage. Y Vortex y Gen han ganado una. Estos que están en pantalla han ganado una también hoy. We talk about a team that was well outside the top 15 and then just all of a sudden turn online, come in now, earning themselves a 5th place after several rounds today. Dice Daniel, creo. Creo. Voy a traer la pizza, yo creo que voy cenando. Daniel, creo, No sé ni cómo se llama en Discord, pero bueno, Dani.
I need someone to send Avery a tweet and just ask him, how does he play leaning with that posture? I'm so confused. He's just chilling. He's vibes right now. He is fully invested into the game. But here's Ketos and P8's in. 300 above the surge and a very long rotate in front of them. Can they find a launch pad? Do they have something to work with here to get out of this spot? Little loot split for them. Make sure everybody is good. Queasy and Vino looking like they got another elimination onto Alice, bringing their total to 4 in this game alone. Trying to run away with it, trying to build themselves the biggest cushion possible going in to what could be a big game number 12. And even though we didn't see it on screen, but let's see how Vino was able to get that kill. He just continues to add more and more here. Adding up, Alice is gonna fall there. And it happens once again. Now here it is, the half in, half out pulls far east. Cammy and Seti pull half in, half out. Are they destined to take it all away? Can they swing their way back over? Will it be cold and sensitive? They're one of the few there as well in the conversation here. Vico and Marai need to do more. 14 above is not going to be enough. He's going to slide right past Avery and Commandment. This is dangerous territory to be in. We all know you don't want to walk past enemy builds like that, but luckily they do not swing open, not worth the risk. But if anybody's ready for that dangerous territory, it's Vico and Meringue. From the start of the game, every single game towards Reality Tree, they get busy very early and they're looking for the shots, looking for that piece control. And you see that duo that was once there, they just completely abandon that position. They don't want to risk it all too early in this game. Macwood and Kanata on high ground. This is what we love to see. You know, you put them in a lobby like this, you expect a couple of games, maybe one, maybe two, to go this way. This is a high ground team. Now, the problem of today... Vale, pues ya estoy por aquí, chicos. Estábamos trayendo en un plato hecho a 3 cachos de pizza y vamos cenando. Se me ha hecho eterno esto. Yoba dice por ahí. Sí, es que queda, es larguito, Yoba. Ayer estuvimos esta tarde también. Ayer hicimos directo 8 horas o así. Yoba. Tuvimos mucho tiempo, tío. ¿Cómo se escucha el teclado del José? Ya ves. Iba mecanografía de pequeño, de joven. Talked about the position they are, third place on the leaderboard. Thomas and Tripper just a little bit above, 453 when it comes to that damage threshold. ¿Estás todavía aquí, Yoba? Sí, Yoba, qué grande, Esto, Yoba, es lo que he dicho yo antes de empezar el directo, para cogerte unas palomitas, unas Pringles, tu vasito de Coca-Cola y a verlo. ¿Cuántas quedan? Quedan esta y 2 más. Calabacín. Queda bastante, bro, todavía. Los líderes están vivos todavía, No se mueren, bro. Que no fallan una partida, tío. Eso también es suerte. Que alguna pueden fallar, ¿sabes? He matado a Beri, A Beri, sí. Que no desayunado ni comido, pues hay que hacerlo. Calabacín, tío. La alimentación es muy importante, loco. Also very much positioned to make another big endgame. 15 duos remaining here. Thomas HD and Tripper still have so much left in the tank as well, but they get broken down. Oh no, a great block there though. They were just one build away from potentially getting taken out the lobby. Too much shot starts to come in now. The focus is here. Como aguanta Thomas el bicho, Pero es que no veo yo con el palo de quién es Lucio, creo. He swings past high ground and Queasy and crew. And there it is. Tripper falls. ¿Quién tiene high ground? Tyson y Queasy otra vez. Queasy peleando con Tyson en high ground, Oh, va a pelear arriba high, Baja Queasy. Baja Queasy, baja Queasy. Bueno, la que le ha dado. De arriba. Ha matado a Chapi. Y Tyson fuera también. Wow, bueno, hermano, cómo juega. Se ha bajado a Tyson y a Chapis, a los dos. From contesting Booga and Miro at the drop, running them out of Chopper Speedway, now running it up to the high ground here. Claro, yo, pues aprovecharlo, claro que sí, tío. Their first victory of the weekend. Down goes Vino. Down goes one member of the first place team. To the hands of Cammy. A chance right now for teams to try to overtake that top spot. And
one of them is going to be Thomas HD as a solo. Doing everything that he can, trying to move through the builds. He has enough resources to make it happen, but Queasy, no builds to his name. 1v1 against Drew, but he gets taken down thanks to the storm. And Thomas HD is still alive right now, clutching, which is so monumental as first. Y Sai Álvarez, bienvenido. Y Buga está jugando también. Pero será muerto, ¿no? Está muerto, me imagino. Hay muchos jugadores muy buenos. Recordar que Buga es campeón de la World Cup, pero en solitario. Esto es dúo. Esto no tiene nada que ver. There's more than enough points if Sentin and Cold can keep up this pace, keep up this pressure for them to have a shot at the last game at the end of the day, but Cammy will not be stopped as well. Thomas HD goes down, Seti gets dropped, but Cammy knows he can't be the hero. Igual que Mr. Savage, también está Mr. Savage, chicos, que es muy bueno en Europa y no está haciendo nada. También es mucha suerte, la verdad. Sentin and Cold are alive, and on high ground, Vortex and Bevies. It's EU on top, down goes Cold, and a great tag there from Vortexer, and the finish now, Bevies. Ojo, ese José, buenas noches. Aquí andamos, Joselillo, cenando y viendo el directo, tío, viendo el torneito. Nos acaba de llegar el Telepisa y aquí andamos, tío, en el torneo. ¿Tú qué tal, José? ¿Estás jugando todavía? ¿Has jugado? ¿Ya terminaste? ¿Es Clis? La lleva Clis. Vamos, Clis. ¡Vamos, Clis! ¡Sí, señor! ¡Let's go! ¡Vamos, Clis! ¡Vamos! GG en el chat. Vamos, Clis. Vamos, que quedan 2, Clis. Vamos. Son GG's en el chat, grande. Bien, estaba cenando, dice no, ya he jugado, se ha llevado toda la camiseta y los sorteos fanboy y coral, jaja. ¿Qué chorro han tenido? ¿En serio? ¡Qué grande, José! We're feeling good, you know. We struggled at the start, but we finally brought it home, you know. So. And Duke, when you're watching clicks, wow, Clis, loco. Tenía que salirle una y muy bueno, tío. ¿De qué suerte le pisa a Killer sí, Dani? Bueno, que si no, no me da tiempo a hacer la cena ni nada. ¡Vamos, Clis! ¡Mira Hellmike! ¡Wow! Está Hellmike, loco, apoyándole. Está Hellmike ahí, bro, apoyándole. Le ha dicho, vamos, Clis. Loco, está Hellmike ahí, con él. ¡Wow! Está Hellmike de invitado en la grada. Sé que se levantó todo loco ahí, Hellmike. ¡Qué grande! Es su amigo Lucio, un streamer también, que yo veo mucho, americano. ¡Qué grande! Those head-to-heads, they're so easy for them. I loved watching this endgame because we were like, oh my gosh, Cammy. Es amigo de él, Lucio. Oh my gosh, Tom and JD. Es amigo de Clis. And then we went to that wide, and all of a sudden, Clicks and Duke are on the low ground, looking healthy, and right here, the teamwork is just so clean. Of course, Duke takes the blunt of the damage right there, ends up going down to Bevies, but Clicks is so smart in these endgame 1v1 situations that he recognizes this player could potentially have heals. He hears the splashes go up. Había matado al compa, Le ha ganado Clis, había matado al compa, Era 1v1, Era 1 contra 2, pero ese uno que quedaba había matado al compa. Wow. ¿Cómo se pone Clis? Está muy abajo, tío. Que está por debajo del top 10, aún ganando esa, tío. Pero quedan 2, ¿sabes? Puede pasar todo. Yeah, thank you guys. Let's give it up for Cold and Sentin! Cole, we're going to talk about the clutch up earlier on. You rebooted, then you suddenly find FKS and Spike coming through. You managed to stay in the game. The crowd. Dice que ya Killer ya me voy a dormir, vale, Jova.
Nada, al igual que te he visto que te has salido, bro. No te preocupes. Que descanse, buenas noches, Giovanni. Volví por unirme si te van. Claro. Ended up winning. And obviously, you know, that puts you in a great contention now. You're currently third in the leaderboard right now, 44 points off the top. You guys, 2 games to go. You must be feeling confident here. We're feeling good. We're locked in. We're just gonna play. Fented juegan en NA, juegan en Norteamérica. Y el torneo es allí, o sea que el público pues los apoyan bastantes. Más que nada porque son de allí. No, Riley. You guys are currently sat in 7th. We haven't matched Not really. this weekend, but what an incredible display thus far with 2 games left. I want to get top 5 at least, and then I'm happy. Hola. Top Hola, 5 Evan. seems to be the target. Are you feeling the same way, Pastor? What do you guys do now with 2 games left? How do you manage the next 2 games? Evan? I mean, we just have to do the same thing we did the last games. Keep consistency, and it will be fine. It'll be fine. Qué grande. We're very chill over here. ¿Cenaste? Provechito. He aprovechado, tío. Hey, you know, just keep it fun. Everything's fine. That's what I like to hear, personally. My goodness, this game, though, game number 10 of 12 was absolutely insane. I think the big kind of overall storyline for me was Queasy and Vino, right? Then their kind of counterpoint, right? Yep. And what was interesting to me about this was actually, for a long time I was sitting here thinking, yeah, Cammy Seti versus like, Queasy and Vino. It's actually a cold and scented versus Cammy and Seti tournament that's happening here. Queasy and Vino are just kind of like happen to orbit around. ¿Quién los veo mañana en Fall Guys? Chavales, sí. Mañana hay Fall Guys, chicos, los que estáis por el directo. Mañana también. Directo Fall Guys. Mini, ¿qué dice, bro? ¿Quieres entrar, Jan? Ando aquí viéndolo. Cenando una pisita. Keeping their contention for second and first place alive right here. Look at this. FKS and Spy. Acaba de ganar la Clis. Mini. Está el Mike de invitado de Clis, yo creo, porque estaba en la grada y ha ganado Clis y ha saltado de la grada y todo loco. Mini, únete para que humilles el He just absolutely lit FKS and fire with that. Ya le volvieron a dar el pause, dice por ahí. ¿Se te corta o qué, José? ¿Qué? A mí no, tío. Menos mal que no. Estamos pegando con... ¿Sobre qué hora sueles hacer los directos? Por las tardes. Sí, Juan, si eres de España, a las 8. Hora de España, de lunes a domingo. Directo de Fall Guys, de 8 a 11. Partidas privadas de Fall Guys. De 8 a 11 y a la 1. A la 1, 12. Bueno, siempre suelo abrir a las 12. De 12 a 2, 12 a 3. Fortnite, directo Fortnite. Hay doble directo diario, todos los días. 2 directos menos hoy y ayer, que hemos estado viendo el torneo. Por eso estos 2 directos van a ser larguitos. Tanto el de ayer, que duró 8 horas, como el de hoy. No sé si serán 8, 6 o así. No. ¿Es de Málaga grande, Juan? Pues a las 8. Todos los días a las 8. De 8 a 11 Fall Guys. Y a las 12 empezamos Fortnite todas las noches. ¿Quién te llama por ahí? ¿Te van? Now it was in fact Cammy that actually knocked Vino out in that game and kind of put him in that difficult situation of like, okay, what do you do now? You don't have your silver bullet, and now there's 2 of us. Yeah, 100%. But I mean, Queasy and Déjame uno. Every single time we're in that endgame round. Teban, ¿estás jugando tú, creativo? De silencio, ¿vale? Para que puedas insultarles a los chicos. Que yo sé que no les insultas, pero bueno. ¿Vale? Así puedes hablar con ellos. Teban nunca insultaría, Teban es súper buena persona. Yo sí insulto, Killer. No, muy mal, Dani, no hay que insultar. Teban no, pero como estáis ahí jugando, vosotros creativos. Pues aquí otra vez los líderes del torneo. 2 veces más y se lo llevan al final. Yo creo que puede ser, tío. Vamos a ver. ¿Por qué silencias a Teban? Porque andan ahí en creativo. Ahora cuando él termine de jugar y se venga aquí, ya le silencio, que pueda hablar conmigo. Monster D-Face, Jacob PR. Están peleándose allí en creativo.
Pues sale ya el 11, chicos. Vamos a ver. Ahí va. Penúltima, chicos. Penúltima, esta puede decidir todo, ¿eh? Looking to call themselves champion, looking to get the lion's share of the $1 million prize pool, a trophy that have never been seen like this before in Fortnite, and then that chance to call yourself literally one of the best players in the world after this global competition. Pues vamos a ver. Right, and what a better way to kick this game off than a perfect split down the middle. And this is it. It doesn't get Se puede remontar algo King y en YED. Walter Barranza, vamos a ver. No sé cómo van de puestos, pero vamos a ver, tío. Está teniendo muy mala suerte, King, tío. Mira que a mí me gusta mucho. Apoya al jugador argentino, que es una bomba. Pero no está teniendo nada de suerte. Ni él, ni Buga, ni Mr. Savage. Van ganando Veno y Quisi, los líderes de ayer, del primer día. Van líderes. Y le siguen los polacos, todos dos. Y Klis va top de 10 para abajo. Pero han ganado el anterior, así que vamos a ver Klis en esta partida qué hacen. Dice vamos David, que allí el equipo que gana se va con plata. Sí, los ganadores $200.000, 100.000 cada jugador. Ahí va Buga, ahí está en pantalla. Ha matado a uno, buena. Let's go. Compa muerto, compa muerto. Vamos a ver. Cuidado por Terex, le va a pushear, O se va, a ver, ¿le pusea? Tiene mini, le va a pushear, tiene mini, le va a pushear. Buah, Buga pistolita, pistolita acá. Se va. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque este lleva su fusil, escopeta, rifle, minis. Cuidado, Buga tiene escopeta, rifle, pistolita y 2 flashes, pero va full, va a 200. Vamos Buga. Let's go Buga. Let's go. Lo tiene 40 de vida, vamos. Se lo hace. Lo tiene 40. Se lo hace. ¡Vamos, Buga! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos, Chonkers! ¡Let's go! GG, qué buena Buga, loco. Estaba muerto, bro. Buenísima. GG's para Buga. Y chicos, los que estáis por el directo, se agradecería que dejáis un buen like. Y bienvenidos, chavales. Vamos a ver qué pasa. Las últimas 2 partidas se decide todo ya en estas 2. Retake y Novici en la cueva, ¿no? Sí. And that's something else to think about. Every engagement, as you get sent back, the players have to sit there, wait for the next game, and start to formulate a plan for their last chance here at the FNCS Invitational. But first, of course, you have to get through this one right here. Vico and Moran playing so smart here. Last round, they were taken out a little early to the hands of Retake and Novice. Not something we've seen too many times before. Meanwhile, iDrop gets boxed up by On1. And Larson and Smite still fighting here. They've lost so much momentum as well in the back half of the tournament. This could be the key, though. This off-spawn fight right here could be the key that unlocks what we've seen yesterday. That potential we know they have. As they're just trying to go ahead and stay towards the low ground right now. Stay in a position that they think is advantageous to them. The shots coming in on the side from Looter, trying to take that piece control over. He peeks through. Looter gets out just in the nick of time. You can see them with that bubble shield flirting with the opportunity. Let's see it play out. That bubble shield will influence how it's going down. Let's see it. Smite's going to find a huge tag there onto Looter. It's going to buy him a little bit of time here. Now remember, Smite was in top 5 before the last 2 games were pretty tough. And now he's fighting all the way, and he bucks him up. It sends him right back to the lobby. We'll see you later, Muzz. We'll see you in the last game. Smite is here, and he's not messing around.
Pues vamos a ver, Larson. Oh, no han caído en la morada macabra, no. Han cambiado de spot. Dice David, ¿vos deseas ser una bomba como ellos? No, al igual es muy difícil llegar a ese nivel de esa gente, tío. Me gustaría, sí, pero es difícil, la verdad. Es bastante dificilito. Esta gente más que nada es la élite de Fortnite. Ahora mismo está la élite. Ah, y los 100 jugadores, los 50 dúos son los mejores 50 dúos del mundo. ¿Buga está vivo? Creo que sí, Pablo. Ahora tenía que revivir a su compa, Pablo, que su compa estaba muerto. Se ha hecho él al dúo y ahora revivía a su compa en Chonker, el circuito. ¿Es Tifu? Se parecía a ser rubio. No, Tifu no está. Tifu no está. Vamos a ver. Honestly, flying under the radar right now, and this is a perfect opportunity to see exactly what they're doing into the distance, finding the shots necessary so they don't have to worry about surge. And thankfully, they not only have the vault, but they have the rotation. YELI no clasificó, Pablo, es invitacional. Es invitacional, o sea, los mejores de cada región. Por ejemplo, como YELI no ha ganado, no ha ganado ninguna FNCS ni nada, pues no lo han invitado. Pero por ejemplo en West han invitado a Epic Wale y a Red, LOL. Luego también está Snacky y su dúo. También anda por ahí Peter Bot y Jumper. Hay unos cuantos. ¿Que se merece estar? Sí. Yo, Pablo, tío, el team me mola un montón como juega. Pienso que también podría estar ahí, la verdad. Pero aquí son los mejores de cada región. También están los mejores de Asia, los mejores de Oceanía, los mejores de Oriente Medio. También están ahí jugando ese torneo ahora mismo. ¿Qué van? No veo. La mosquita. Ya le silencio. Ya te puedo silenciar, ¿te van? Sí. Sí, vale. Aunque veo la pantalla en negro, voy a estar aquí. ¿Otra vez la pantalla negra? Sí. Abandona y vuelve a entrar si quieres, te van. Te invito. Para que se te vea. Claro. Reinicio, ¿verdad? Sí, como quiera. Bueno, ahorita vengo, ¿va? Vale. Te van, te invito ahorita. Ajá. Mira, tenemos las mismas zapatillas, creo. They're not fighting it at all. They want to go ahead and play these games out because right now that has been the recipe for their success. And honestly, with that last game, clutch up from Cold, they have to be Dani, la vuelta. like they can take it all at a moment's notice. You said it yourself. All it takes is one big game. Little by little, we're seeing players like Cold. Para saber el torneo, chicos. Estáis por ahí bailando. Está interesante. Ahora las dos últimas partidas son las buenas. La ha visto Sandra la bruja. Está guapa. Esa skin está guapísima. Esa skin mola la bruja, Sandra. Está guapa. Yo no la tengo, Sandra. Osito, nada. ¿Quién crees que gane? No tengo ni idea, pero yo creo que los polacos están jugando muy bien, pero se deciden estas dos partidas. Veno y Quiz y Van están jugando muy bien.
Yo creo que gana Venom. Se ve la pantalla ahora. Se ve turbia. ¡Ese Javi! Los polacos van segundo, Javi. Creo que seguirá igual la pantalla. La anterior partida se la llevó Clis. ¿No se ve? ¿Te van? Déjame ver. Ya se ve, ya se ve. Finally, they get cleaned up. No Riley and Bad Sniper adding 2 more points to their total. Pero Venom es de Marvel, ok, no, XDS no. No Calabacín, Venom, no, Venom. Venom, quítale la M. Eso es, claro, muy bien, Teman. Claro. Aunque sí, suena un poquito a Venom. Sigue lo mismo de antes, top 1, sí. Javi, los de ayer. Venom y Quisi. Y Cami, que está en pantalla con el polaco. Van todos dos. Se tira desde arriba, ¿has visto, bro, Se tira desde arriba el globo, pero la tirolina. Se las conocen, qué crack. ¿Has visto, José, lo que ha hecho? Que se ha tirado desde arriba la tirolina. ¿El globo? Sí. Voy a ver que le falle, las porque le falle el chaval. Voy a resolver tu... ¿Te imaginas que le falla a ti y no la agarra? What the fuck. Dice, los polacos y los primeros van igualados casi de puntos. Sí, Javi, si sacan 15 o así, bro. Están muy igualados la cosa. Se juegan estas dos partidas, se la juegan. Dani, tío, que no veo, cabronazo. No te pongas en la mía, Dani, que no se tapa, coño. Tapa el mapa y todo, tío. Es la partida 11, ¿no? La 11, sí. Te van, queda esto y otro más. A nada. Yo me gustaría que ganaran los polacos por continuidad, por cómo están jugando el torneo en sí, La 6 de hoy y la 6 de ayer. Centes van terceros. Centes y Col, los que están en pantalla, que ayer ganaron una, que jugaba uno con Laura y otro con la de Brasil, me acuerdo. Ahora lleva las dos Laura, pero ayer era uno la Brasil, la futbolista, y otro Laura. Van terceros. Yo no puedo barrer porque Lucio, Galas y Sandra están barriendo. Nah, no te preocupes, Dani, no pasa nada. Fue nada. Pero yo solo quiero que gane por lo menos el argentino o Búa. ¿Quién? No creo ya, ni aunque gane las dos que quedan. Pero Búa no sé cómo irá en el ranking, en el acumulativo. Pero King lo tiene difícil, tío. Estaba teniendo muy mala suerte. Ojo, ojo los líderes. Ojo los líderes, que se le complica, Cuidado que se le complica a los líderes, Cuidado que se le complica la rotación a los líderes, Con 75 jugadores hay, Que mira la gente que hay en zona, tío. Hay más gente en zona que fuera. Si os dais cuenta, chicos, mirad todas las flechitas del minimapa. Más gente fuera que dentro. Oh, la mata 5 de vida, bro. Oh. Tengo 61 monedas. 5 de vida. Voy a comprar algo ahora mismo. No, me quedo aquí. ¿Se te ve tema en la pantalla? Sí, ya se pues me ve. entonces quédate, porque si vas a comprar algo lo mismo se te buguea otra vez. Estos son los brasileños, sí. And Brazil must be so proud. KBR and Z have managed to hold top 10 and PHN and Kitos as well this entire weekend, just putting up such phenomenal performances with, again, some of the least representation of the region we've seen here on this international stage. But Cammy and Seti, as always, in the storm, a huge... Han hecho la del globo, José. ¿Has visto? Z's gonna feel that one. Ay, no quieren tapar. Ditches his teammate. He's gonna take the bulk of the shot first. He loses shield. Pero tienen un 9, tío. Esta gente, bro, pues yo lo que admiro,
No ya el tema de construir y tal, pero mira que hay, bro, en el aire. Elimina al brasileño en el aire y se escucha el público. Oh, porque hay mucha gente de Brasil, tú. Qué tranquilidad jugando dentro de zona, José, lo estás viendo, bro. Sí. Tan tranquilo dentro de zona, Porque sabe mucho jugar en zona, tío. Killer, vamos a jugar Fall Guys, Benjamín. Bienvenidos, saludos. Chicos, dejad un buen like los que vais entrando. Fall Guys mañana seguro, Benjamín. 100%. Hoy no ha dado tiempo porque estamos viendo la final del torneo. David, lo que te regalé no es de otro mundo, pero por lo menos quiero hacer de buena intención. Y al igual, a mí me hace ilusión un montón. Cada fin, no te preocupes. Sea lo que sea. Sea mucho, sea poco, a mí me hace mucha ilusión, tío. No te preocupes. Y más si es de un suscriptor, tío. Espera, me voy a bloquear un poquito. Vale. Me vuelvo a ir a un cumpleaños, vale, Lucio, no te preocupes. Dice, ¿qué dijiste? Que no te escuché. Benjamín, mañana. Para el game, mañana. Hoy y ayer hemos hecho Fortnite, que había que streamear la FNCS. Torneo más importante del año de Fortnite. Por eso hoy no ha habido Fall Guys ni ayer tampoco, pero ya mañana sí. Mañana ya vuelve a la normalidad. Fall Guys y luego Fortnite. Se tienen que ir Rus, dice, si ganan la partida. Dice, si Quisi fracasa, pueden llevarse a los polacos. Que no sé si estará vivo Quisi todavía. ¿Cuántos quedan? 56. Mis monedas! Vamos a matar a Thomas, loco. Beno y Quisi, 329. Seti y Kami, 317. 12 puntos, bro. Que no está decidido nada. Que está a 12 puntos. Está todo por decidir, bro. Dame mis monedas. El primero le saca el segundo 12 solo. Trying to stay alive, trying to fight out a way to stabilize, backing up slowly but surely, but those pieces are going over to Chicho and Trulex, one by one, and they know that he's by himself. ¿Chico con quién? Me está pegando con Gen. This is going to be interesting. They also don't want to get too far behind the rest of the lobby when it comes to the zone. They have to make a decision quick. Le ha robado a Teban, José, ¿en serio? Muy mal. Sí, me robó. Dale, se lo. ¿Qué hace, cabrón? A Teban no, bro. Está muy bueno que sí, Teban. Bueno. No se lo Al merece. en el suelo, está en el suelo. Eso Teban no se lo merece, que no Teban. Muy mal, José, lo baneamos, Teban. Dámela. Lo baneamos por ladrón. Sí, banealo. Banealo. Y... Listo. Ya desbanealo. Ya le podemos desbanear. Vale. Sí. It finally has caught up. Yeah, especially since game after game after game they had that recipe for success and such a drastic change. Pues tenemos a Cole y a Centes, vamos a ver, chicos. 200 arriba van. Surge no les afecta, no les pega el rayo, vamos a ver. Pues que se mejore mucho, Lucio, tío. Que se mejore y se recupere, bro, y ojalá le baje la fiebre. A ver si se puede tomar la medicina. Cole. Mucho, tío. No tiene escudo el chaval, pobrecillo. 11 de escudito tiene. Dímelo, Javi. Oye, Kill, se me olvidó decirte esto. ¿El qué, Javi? Hoy me tocó Messi. ¡Ojo, Javi! ¡Por fin, bro! Por fin, no, Javi. Joder, macho. Me acuerdo que decías que no te tocaba. Menos mal. Qué bien que lo tocó Messi, pero vale, Lucio. Ok, aquí estaremos.
Qué bien que le No a Rayleigh con pero yo no ya bate lo- sniper, con bate sniper. Vamos a ver. No a Rayleigh. 2 kills. Aquí están los líderes. Vino Quizzy, es que van a saco los chavales, tío. Ha matado a Lacra en meses, creo. Sí. ¿Ves? Y a Champiri también. A los dos. Punches his fist there. He says, "Man, I missed that one." Yeah, and a prime example right there of why you try to use as much as your hard mats first before you go ahead and try to use that wood because it's easily destroyable. They can break through it. Shots can fly through. 4 kills. Es que en todas las partidas hacen 4, 5, 6, tío. Lo que me estoy dando cuenta. Quizzy y Veno. Están jugando muy bien, tío. Desde que han cogido el primer puesto no lo han soltado desde ayer, ¿eh? Y aguantan. Macworld y Canadá. Buen dúo también. The unthinkable, which is play for high ground and take this all home and get their win today. And honestly, I see it's 6 moving zone. Normally I would say it's Queasy and Vino time, but this has not been the most friendly game for them. They might not be in the same position. They might have to adapt just like Spike Mars. Trying to adapt, accidentally paces through the build. Luckily for him, nobody was on the inside, but the pressure is there. Larson ha fallado con el croma, es que a veces fallas, Se ha metido dentro de una construcción y no quería entrar. Clicks and Duke, they are 61 below, but these guys are scrappy. These guys are fighters. They know how to get the job. Ah, mira, va, mira Yanis, mira Yanis cómo sube para arriba, Mira a Yanis cómo sube para arriba, Oh, se tiró. Con el cono se tiró. Lo quiere tachear, ¿ves? Con lo de arriba, para que no lo tiren. Oh, Quizzy. Bueno, High ground. Oh, 100. Quizzy con esos que estoy en Oh, Veno muerto. que suena. Wow, 100 de vida. Plata. Tienen high ground, tío, otra vez, tío. Si van líderes del torneo y otra vez con la altura, bro. Va, se lo van a llevar ellos, bro. Están jugando muy bien, tío. Están jugando muy bien los chavales, tío. Están jugando muy bien, tío. Veno y Quizzy. Uy, hola, uy. Canadá mata a Veno, Canadá mata a Veno, Queda Quizzy solo. Queda Quizzy, Canadá ha matado a Veno. Canadá. Se está hinchando a kill, bro. Cole. Oh, se mataron a Cole. Muerto Quizzy, Top 20. Top 12, Top 12, Quizzy, Buga sigue vivo. Pues los polacos, vamos a ver. Los primeros están fuera. Ahora pueden recortar los polacos que siguen vivos. Vamos a ver qué pasa. Larson. Un clip vivo, pero está solo. 20 balas de rifle, bro, Chris. No, eso no. 20 balas, tío. Mira dónde pone lanzadera. Con 20 balas no se hace nada. Peter Bot abajo y todo, Peter Bot muerto. Ha matado a Larson. Pero es que el chinito Larson lleva 4 kills y su compa lleva 6. No, 6 y 4. 10 kills, bro, ¡Buena, Larson! ¡Vamos, Larson! Ha matado a Clis, loco. Ha matado a Clis. Ah, los polacos contra Larson y Smite. Ojito si la ganan los polacos, Ojito, Si ganan los polacos remontan, ¿no? Puede ser, se pongan primeros.
Contra Larson y contra Smite. Bah, están full los polacos, bro. Están full los polacos y los otros están tocadísimos. Mirad la vida de los de abajo, chicos. Yo creo que se la llevan los polacos, se ponen primeros a lo mejor, Sí, yo creo que se la llevan los polacos. Yo creo que se la llevan, yo creo que se la llevan. Esta FNCS yo creo que es de ellos. No creo que puedan remontar los otros. Veno y eso. Si la ganan los polacos son 2 ayer, 2 hoy, ¡Oh, toma una, ¡Vamos! ¡Vamos! Los polacos, loco. ¡Vamos! ¡Wow, loco! 2 ayer, 2 hoy. ¡Torti! Dímelo, bro, buenas noches. ¡Wow! 2 ayer, 2 hoy. Los polacos, ¡Qué seriedad! ¿Cómo juegan, bro, tío? GG's en el chat. Por esta gente grande. Ni se emocionan, no se quedan ahí quietos. Sí, son de sangre fría. ¿Qué dice Torti, hermano? ¿Todo bien o qué? Aquí ando cenando pizza. Qué partidaza, tío. Vamos a ver cómo se ponen, Creo que se ponen líderes de la FNCS, vamos a ver. Ayer 2, hoy 2, tío. ¿Cómo juegan, bro? ¿Cómo juegan? Qué pasada, loco. Jugar así, bro. Puta pasada. Killer, pueden ganar euros o más y andan ahí tan chill. Sí, Javi, 100.000 dólares para cada jugador. 200.000 para el dúo. Y están tan tranquilos los chavales que han ganado 2 ayer y 2 hoy, Oye, Kill. Dímelo, Teban. Me voy a bañar, ahorita vengo. Vale. Pues ahora nos avisan, ¿vale? Y te invito, Teban. Sí. Okay. Da tiempo a verte la última, Teban, si te das prisa. Dímelo por ahí. Yo. Matriz. Hoy va a haber minijuegos y creativos. Sí. Cuando terminemos. Uf, no juegan, bro. For the first time here in the FNCS Invitational, Queasy and Vito are asked to step aside. And it's not even an ask, it's Cammy and Seti kicking in the door and saying, hey, we want first place. Están derrotados, bro, están todos rayados, mira. Cómo han perdido el primer puesto, mira cómo están, los dos, Cómo saben que han perdido el primer puesto, tío. Lo que peor querían, lo que no quería Veno y Queasy es que ganaran los polacos. Y le han ganado, loco. Ya que más que nada no han ganado, han perdido Queasy y el otro, pues que no la ganen los polacos, el que es el top 2 y encima la ganan. Saludos de Matamoros, México, grande México. Hay un montón de seguidores de México. Algún día visitaré México, 100%. Yo antes de que me vaya a este mundo seguro que visitaré México, 100%. They have been in these kinds of situations in the past. They know what it takes to close it out, and I just know for a fact that that kind of mental preparation. Spider Point, bienvenido. Saludos, chicos. Va, mira, dormido, bro, concentrado a tope. Van líderes y va concentrado a tope. Eso es pura concentración, bro. Sin embargo, la desesperación de que se han puesto primeros. Camiseti primero los polacos. Queasy, Veno segundos. Call Center terceros. Primero los polacos, yo creo que se la llevan ellos, tío. A 12, si es que igual, ahora mismo la próxima partida los polacos caen y Queasy hacen una buena partida y otra vez, pero ahora mismo saben que está difícil. And Vino, and guys, you gotta talk to me about that game, the early game fight that you had and survived. I didn't think it was menudo reado de perder el torneo así, A lot of people just fighting around us. This kind of makes it really scuffed. We did manage to clutch out of the game, well, at least a decent amount. Setting Cammy 1, which is unfortunate.
Seti y Cami. Son muy buenos, ha dicho. Lo han hecho muy bien, creo. I'm feeling good. We'll see what happens, I guess. Not much more to say, but yeah. Fair enough. I totally understand you guys wanting to focus up right now. And I believe we're going to be moving on, everyone, to talk with Cold and Scented, the team that is currently in 3rd place right now. Hey, guys. How's it going? How you doing? Good, how are you? Los terceros, ahí con su tercera plaza. No se mueve ni se la quita nadie ni nada. Siguen terceros. Te ha puesto 1000 euros a que gana Veno. ¡Ojo, Torti! Yo se la lleva, yo creo que se la lleva, Torti, los polacos, tío. Si gana regalaba una casa ahora a otro. No, era Clicks. Era Clicks, Javi. Y encima era la chica que estaba ahí, Somerset, la que ha salido ahí que hablando, que decía que tenía 15 años. Thank you so much, Kelly, for those interviews, getting those raw emotions, getting the thoughts of the players. Now, we just want to take a moment and kind of remind everyone, of course, the duo that's going to walk away in that first place, but for everybody else, they still want to place high in this tournament. Y cuando gana Clicks, se ha levantado el mic a liarla. Yo digo que gano yo, dice José, hombre, si te pones por detrás de la pantalla, José, lo mismo sale tu nombre, por ahí, a ver. Ahí va, Halaf. Despega. Qué linda que sales. Los polacos han jugado muy bien hoy y ayer, Javi. Para mí los que mejor han jugado, They get put in a situation where in Storm they get pushed, okay? Against Scram and Chimp, and even after that fight, ending with being only above 80 in Storm Surge. How is that even possible? I mean, playing like that, Queasy and Vino, backs up against the wall, tough rotate for them. They mentioned a lot of scuff fights going on around them, just because the lobby, how it's going to play out throughout these last couple of games. Everybody just wants to fight, right? They want to get as many points as they possibly can. Eliminations being worth 2 points. That's how you got to go for it. Venido para acá ahora. José, Dani, venido para acá. About to see what they got in game 12. ¿Qué es el Dani? ¡Oh, mirad, chavales! ¡Wow, el trofeo, bro! ¡Wow! 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 ¡Qué bonito de cristales Barovsky, bro! ¡Qué bonito, chaval! ¡Wow! ¡Wow! Diciembre el 3, chicos. Acaba la temporada a las 4 PM. Ahí lo tenemos. El 3 de diciembre. Fortnite Fracture. Evento final. El día 3 a las 4. Ojo, spoiler. Tenemos spoiler. Día 3 a las 4 de la tarde. Evento. Face to face, neck and neck, 12 points separate Queasy and Vino from Seti and Cammy. Yo apuesto que se rompe el trofeo, 1 euro, dice por ahí. No sean gafes, anda. Coche, falta una partida todavía, van los polacos primeros. Han perdido el puesto los que están en pantalla. Veno y Queasy. Segundos. Queasy and Vino did not have a great showing in Game 4 yesterday. And yet in Game 5, they were able to bounce back and find a victory royale instance. So it doesn't really matter what. Killer, ayer me mandé solicitud. Me vale calabacín, pero si vas a estar tranquilo y no te vas a meter por aquí por el medio, ¿vale, bro? Que es la última partida, no quiero que molestéis, tío. Madre mía, que ya estoy todo. Si molestáis os tengo que sacar, ¿vale? José, ¿tú te has ido? ¿Por qué invita? ¿Dónde has ido, José? The dream for the players here obviously is the trophy. The dream for me, I want whichever one of these duos is going to win it. I want them on. Igual que triste, bro. Ir primero y las últimas dos perder el primer puesto, bro. Que triste. Y sí, Javi, loco. Mirad la decepción que tienen los chavales. 2 días primeros. Hasta las. O sea, 10 partidas líderes, 10 partidas primero. Y cuando llega la 11 te lo arrebatan. Imagínate cómo se sienten los chavales. No querían ni hablar con el periodista ahora. Es normal.
Y les queda una partida, vamos a ver. Qué bonito, Wow. Time after time, and then there's times where they walk up to Vino. Vino says, "Whoa, all right, sit back down." There's time where they look at Vino, they go, "Hey, Vino, no, you sit down." This is being traded back and forth. Están muy enfadados, a ver, normal. Down to a single moment for both of these duos. Y los polacos van a por la win. It will be made clear. Con las bolsitas calentadoras de manos allí, el setting. Traveled from all around the world. The international stage league, $200,000 for first place, a trophy. Ya están con las bolsas calentamanos. And it comes down to two teams. Es que hay mucho tiempo parado, tío. Mucho tiempo parado, se quedan frías las manos. Well, maybe in your Me imagino. as a fellow North American representative, a little tough because it is a battle first and second place between Europe. I think Europe is definitely established here at the FNCS Invitational that se lo pone hasta la frente, ¿no? Some of the best duos. Se lo pone en la frente, creo. One of them is about to find out if they are the best duo in the world right now. At least everybody that's competing here out of these 50 of the best duos. But I love the fact that Seti and Cami, throughout this entire time, so composed. They have not si los polacos no fallan, la tienen ellos. So heavy in the reveling of their celebrations for their victory royales, despite the fact that it's happened 4 times over now. They just know and understand we're this far, but we still have more to go. Yeah, and I think Mini Miner pointed out their Storm Surge strategy. I think the biggest takeaway for this duo is they Sandra me ignora, ojo, corazones rotos en el chat. Even late game, you're like, yeah, we're 800 above Storm Surge. Cool, man. Do whatever you wow, want. Qué bonito. Queasy and Vino have not had that luxury. 200 above, down to 80 above, down to shambles situations, right? This is going to come down to what happens, how this all unfolds, what loot they get. La última partida, Aquí vienen los nervios, chavales. Aquí se juegan las castañas ya, La última partida se juegan todo, Aquí ya entran los nervios, por muy profesional que seas. Te la juegas, Here we go, game 12 almost here. Jacob, MDF. Let's set the stage. Última partida, loco. Game 12, bro. Final game. Se acabó, bro. Vamos a ver a quién se la lleva. Qué torneazo, bro. Ojalá haya más torneos así, tío. Wow. You got the 2 top players that have won 4 games so far from Become Legends, Seti and Cami. The other 2 contesting them from the same region. From Tundra, you got Vino. GXR, you got Queasy. And in third place, you heard him in the interview. He's pues ahí va, chavales, la última. to that spot. From NA East, you got Cole. Vamos. And you got Scented. This Let's is go. what it all comes down to. The final game, the final moments to take what you have. That's right. And what a weekend it has been to celebrate international competition here in person with all of you in attendance. We absolutely love to see it. Here we go. One last ride. Va, Mr. Savage. 50-50, right out 50-50, Mr. Savage. Vamos, drop. Ahí drop cambia. Dani, porfa, no te pongas aquí pegado a mí, hermano, que os lo he dicho 15 veces, tío. El próximo torneo lo voy a ver solo, chavales, tío. Si estáis todo el rato poniéndose al lado, bro, yo lo estoy diciendo. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Veno! ¡A por Queasy! ¡Veno, le cae a Queasy! ¡Veno con Queasy! ¡Le palo a los polacos! ¡Le caen a los polacos, loco! ¡Le caen a los polacos para joder en el torneo! ¡Ojo, Seti muerto! ¡Wow, wow, wow! Veno contra Cami. Ojo, aquí está el torneo, Se viene el torneo. Ojo, Veno y Queasy le han caído a los polacos. Para que no se llene el torneo, ojo, Cuidado, Wow, wow, wow. Ahora sí que tienen que estar temblando, wow. ¡Wow, los polacos! ¡Let's go! ¡Vamos, los polacos! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ahora sí que se acabó. ¿Cómo lo celebran? Encima. Let's go, que les han caído encima. Grande. Grande los polacos. Grande, loco. Ahora sí que sí, se acabó. Se acabó la FNCS, hermano, ahora mismo. Se acabó. Se acabó, están locos. Pero Veno y Queasy se la han jugado.
Han ido a por ellos. Ahora han ganado la FNCS ya. Bueno, la han ganado. Ya está ganado. Ya tienen ganado. Ya disfrutar de la partida, lo único. Se la han llevado, lo saben. Lo saben ellos. Pero la culpa no es de ellos. Y Cami y Seti caen siempre ahí. El listo ha sido el otro. Mira, ha cogido el ratón en la mano. Con el ratón en la mano, mira. Con el ratón en la mano, qué grande, chaval. Wow. Se levanta y todo. Wow, bro. Segundos. No está mal, se llevan muchísimo dinero, Segundos. Se llevan mucho dinero, pero no es lo mismo que ganarla. Pero bueno, Seti y Cami caen en su spot, que es su zona. Y los otros van a intentarle joder la partida, matarlos. Porque no hay otra manera de que, pues saben que si no, no pueden hacer nada contra ellos. O les caen, o no hay más partidas. Se lo han jugado y los han pelado. El Veno ese es muy bueno, bro. El Veno ese es muy bueno. Estaba solo contra el Seti y se lo ha hecho el Seti. No, Cami, era Cami. Era Cami. Veno, Cami. Mata a Cami. Pues $100.000 para cada uno. 100.000 para Seti y 100.000 para Cami. Pau, bro. Es la última, Itachi. Si quieren no lo celebra cuando han visto que le han caído. Le caen los segundos a los primeros. Pero han ganado los polacos. Les queda esta partida, pero los polacos acaban de caerle en los segundos en el spot y los han matado, entonces. And you can see our champions still, they don't want to just take part, they want to take over, they want to cement their legacy, and it looks like just winning isn't enough as Joe and Ziani, this fight is going to continue. 86 players alive, everybody is getting more and more busy, more and more proactive. Le salió mal también, es normal, sí. Es su zona, o sea, los polacos están cayendo ahí en todas. Las 12 partidas han caído ahí, en la gasolinera. Pues es que Veno y Quisi han visto que como se jugaron en la última partida iban a hacer más puntos los polacos, pues les han caído. Tienen que estar contentos los polacos ya saben que han ganado la FNCS. Por eso ahora la han celebrado. ¿Habéis visto que no han celebrado 4 partidas que han ganado? No han celebrado ninguna de las 4. Y mira cómo ha celebrado esta muerte. Porque esa es la de verdad. La que de verdad les ha dado el torneo. Solo celebran cuando tienen que celebrarlo. ¿Hay alguien jugando en mando? Sí, José. Sí, José, sí, he visto alguno. Los de Brasil, los de Brasil hay uno que sí. El de King, no, el otro. El dúo de KBR. Ion One se llama, a ver si está vivo, José. Ahora, Ion One se llama, el brasileño. Juan Mando. Es el único así que he visto así por encima que estaba el chaval con las manos que se notaba que era el mando. And just one more time, the standing shows you what is on the line here for our competitors. Thomas HD, Chrome Jam, Junction. Y Thomas y estoy aquí porque han caído aquí. ¿Dónde Mr. Savage? ¿Por qué? Low ground, you got Brazil versus EU. High ground, you got EU as well. Thomas and Triprin just trying to wait for that perfect moment. They could have taken the shots on the King long ago, but they're just waiting and biding their time. Mr. Savage King. ¿Qué hace King aquí en ese radero? Si él no cae aquí. Creo que sí, Teban. Creo que ya se han proclamado campeones. Porque han matado a los segundos que les han caído en su spot. Pero está abajo King. A Beri también se acerca ahora Beri. Otro dúo más. Pues cuánta gente hay ahí.
who are trying to close out this Yo duel, hice but también. no, they don't manage to find it. Somehow Vortex is just slippery enough. And you know what? That gives Killer them a King y chance. todos ya It's a perdieron. Sí, chance. le han ganado los polacos. La FNCS le han ganado los polacos. 100%. Está a falta de este game, pero el top 2 está muerto. Y el top 3 le sacan, no sé si son 50 puntos o 60. Entonces prácticamente lo han ganado ya ellos. Por eso cuando han matado a Veno lo han celebrado, porque han matado los primeros a los segundos. Entonces, que son los únicos que le podían pillar. Pero también Veno y Quisi se lo han jugado. Y le han caído a los polacos. Y ya ahora mismo, aunque ahora les maten a los polacos, ya han ganado la FNCS. Aunque ahora mueran. Aunque ahora mismo mueran, lo han ganado ya. Y Centet y Cole, este chico van terceros. A lo mejor se pueden poner hasta segundos. Porque los segundos no están, que es Quiz y Veno, no están fuera. Si hacen buena partida Centet y Cole, todos dos. Que hablando de dinero, son mucho dinero. Por eso es top. No es lo mismo segundo que tercero. Tripper and Thomas HD are looking to catch up to Cold and Scented. That's their task here. See the high ground right now. They're trying to take the shots. They see somebody trying to fly through the sky using the rift, and that might be a decision they might regret because you have two of the most accurate players aiming at you to take you down. Vortex. Qué partidazas, son increíbles. Y sí, Juan, a mí me encantó un montón verlas, la verdad. He could make magic happen. But it all depends, and that's a big if, and you can kind of see it spotted out. He's trying to go to the slower side of zone, or the slower side he thinks that would be. Oye, ¿cuánto era el premio? ¿Lo sabéis? Los primeros 200.000, Juan. Pero los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos, hasta el 50 cobran mucho, mucho dinero. Pero el primer dúo, $200.000. 100.000 para cada jugador. 200.000 dólares de premio al dúo ganador. Officially lose the opportunity to break towards top 10. They were getting so close, and unfortunately now fall short. What's crazy about Seti and Cammy now, they have two options here. Ruin this lobby. De nada, Juan. Take everyone's chances Reviendo en zona Vortex. because they have nothing to lose at this point. Great reboot coming out from Vortex and Hen. 5th place right now. Mira cómo aplauden a Gen, La acaban de revivir. Thomas HD and Tripperin. That's going to come and be needed for them to have a fantastic game if that's going to be the case. ¿Ves? Los terceros tienen que hacer 70 puntos. 70 para coger a los primeros. Imposible, ya han ganado los polacos. Se la han jugado también. Hola, Cebolla, campeón, saludos. ¿Tenías mucha tarea o qué? ¿O era complicada? Back to the lobby. Vico and Ryan are going to stand tall. What a big moment for them. If only they could have done that in game number 9, where they were taken out and they lost all Por ahí that anda momentum. Clicks. Por aquí está Clicks. Quite literally Sí, esto moments seguro. away from maintaining, but Vico and Ryan now have a real chance to also continue to march their way on up to top 10. The points are so close as you start to see who was eliminated. 5th, 6th, 7th, down and out. Y está uno en un cubo y otro en las hierbas para sacar disparos. Si te fijas, ¿sabes? Para sacar tac, sacar surge. Mira, vamos Buga, cómo la apoyan a Buga, ¿Cómo se escucha? Se escucha al público. O sea que ya no pueden ganarlos a los polacos, ¿no? Gil no. No tiene nadie que pase a los polacos. Aunque los polacos ahora mismo mueran. Se la han merecido, han ganado 4, bro. 4 partidas en 12. 4 de 12. Una lobby que son todos la élite. Se la merecían, la verdad. Va de Ali y Yanis y les van a cortar rotación.
No, y estos ya van tranquilos. Saben que ya han ganado, ¿sabes? Solo a divertirse, a disfrutar de la partida ya. Not wanting to let that team below him survive because, like we talked about, they have nothing to lose at this point. Janice and Fidel have everything to gain, as it does look like they're finally going to try to get out. Thomas HD goes down to Alice, Trippin and Thomas. Cami blanco, Cami muerto. ¿Ves? Cami muerto. ¡Oh! Muertos los polacos. Muertos los polacos, da igual. Da igual, chicos. Le han ganado. Están muertos los polacos. Los ha matado Yanis. A los dos en lo del globo, ¿eh? ¿Cómo se enganchan con el globo, tío? ¿Ves? Para quedar primeros ahora mismo tiene que hacer 70 puntos, creo, los terceros o algo así. Si Alcohol y Cented tienen que hacer 70 puntos. Es imposible. ¿Cuántos quedan? 10. Y en una partida buena haces 40, o sea que imposible. Went down as well early on. I did see that one, so it's going to be Janice versus Marine that far back in zone. And honestly, that's just a few placement points between the both of them. You really want to try to survive there as Booga finally goes down. Joe FN is going to get the spoils of that one, even though he doesn't get credit. Soy yo con que gane y no soy feliz, eso como Chris. No, hay todos los que están ganando dinero prácticamente, bro. Si no es por el torneo son por sus equipos. Let's watch that one more time. Your FNCS Invitational champions fall here to the hands of Giannis. Ahí todos tienen sueldos. Mira Giannis, que lo ha hecho así, Mira lo que le ha hecho, tío. Mira cómo ha subido, bro. Mira cómo ha trepado. ¡Pop! ¡Wow! Se ríe, pero nada, sabe que no pasa nada. Yo también me reiría, habiendo ganado. Ya que la ha ganado, qué grande. Ya va chill, ¿sabes? In the center of the zone to where there's very few players around. And when it comes to this zone, it pulls yet again. Ahora entrega y todo el trofeo. ¿Habrá uno o dos, José? ¿Qué hacen? ¿Lo parten por la mitad del trofeo? There's 30 duos left alive. And for Joe and Z-Andy, 1,500 above the damage threshold. ¿Te imaginas, Chris, Qué locura. Esta gente en la élite. Breaking through the box, Joe and Z-Andy getting yet another angle. They know they have one player weak. They know he's at least going to try to heal. And now, as they go ahead and let that player and team try to stabilize, they're going to use that as a way to go around them and in front of them to the zone and try to hold them out of it. Let's see if they can continue to do just that. Smart play is all that Joe and Z-Andy need in order to make this top 10 and earn themselves so much more this weekend. But of course, there's a big task in front of you. See the names starting to house up here. Scented and Cold know what they have to do too. King and Ed are just housed up nearby. That would be the wrong move to walk to that box, I'll tell you right now. It's not a box I would want to enter, as Cold and Scented have one elimination so far. Not having to worry about Storm Surge until now, but they know there's at least one team behind them. Gathering that information, trying to figure out what that plan is going to be. Ya tengo el emoji de campeones y se te van por ahí. Around the world, all boxed up, just waiting for that next zone, which is going to come in just a few seconds. And let's see who's going to get that reward. It's actually going to be a good portion of the lobby. This is actually a good zone for everybody here to try to make it way in, except for maybe one or two teams. That is right. Y chao, Lucio, que lo pases bien. Se mejore tu hermano, tío. Luego nos vemos, bro. Have a problem, right? A real problem. 49, There's ¿no? a little too many players on their heels here, and he doesn't want to go first. 49 His eye drop Savage is stacking fouls up there. Here's Kitos, here's P8. ¿Quién has hablado, José? Es que me está hablando Dani, pero es que habla muy baja. But the lobby is thinning out, and it all makes sense. Look at this zone. Voy. This is as far to the corner as you can quite literally imagine for a final game. For them, they just got to make it just a few more teams to stay alive, and they're going to start getting those cascading placement points.
Chris con su toalla, como siempre, se acaba de secar las manos. Chris siempre, tío. Qué grande. Basically cement scented and cold with a minimum of third place, but Vino and Queasy are already down. That is true, and now things are completely available for PH Zin, Kitos, Commandment, Avery, Cloud, Repscar, Josie, Andy. All of these players have a real opportunity to honestly fight for a 5th place, a top 5 position in one of the most competitive competitions we have seen to date, an invitational setting of some of the best. Después de la entrega de premios y tal, cortará directo, jugaréis algo. Seguramente jugaremos alguna ronda de creativo. Alguna rondilla creativo iremos a descansar también. Pero sí, jugaremos un poquillo. Si aquí le invitas y dice, oye. A ver, señorito Sebas. Getting into that top 5. Gotta be feeling so amazing as Clicks goes down to Hydro. Duke is down as well. They both get sent back to the lobby. Belusi and Hydro getting very, very active. A lot of our EU players still left. Este es el dúo de Brasil. Trying to take that chance and run with it. Oye, King está vivo, chicos. King anda vivo por ahí. And there it is. They have managed to earn themselves just enough points to go ahead and break into that top 10. The glass ceiling has been lifted for PH Zin and Kitos. They son brasileños también estos dos. We blinked and we might have missed it, but lucky for us, we get to go back to the replays and get caught up. How did it end for Duke and Clicks? They had Belusi and Hydro dive into the box, and that's how it ends. But you know what? A round of applause for them. They did get a win today. Clicks and Duke did put up a huge aplauden a los brasileños, That was such a performance. Cómo los animan, chaval, Flipas como animan a los brasileños, loco. On an international stage, especially when you got Seti and Cammy taking 4 of them by themselves. I was gonna say, you know why? Cantando y todo, they're flipas. all up top between first and second place. Here's Cold and Scented. How many points can they earn here? It's actually doable for them if they start picking up some eliminations. They don't even need to be greedy and get all the eliminations. Well, remember, there's like 30 just for winnings. That's what I'm saying. Like, the second place is within reach for them. I think if Vino and Queasy knew that and they knew the zone that they would get, maybe they would have thought twice, but that was the most exciting start to any game I have ever seen. As Yumi, he goes down. Rapid is down as well. Cool has a chance to probably get Yumi back into this one because he was just knocked all together. But Ju's on the other side along with Yusri trying to finish that one up. They not only want that elimination, they want the loot to keep themselves going to the rest of this game. As Acorn and Edgy in a very, very similar position. But luckily for them, they're not forced with their back up against the wall. Their game plan is smooth. They get that early game surge. So that way they only have to worry about rotation after rotation. And with that launch pad in hand, if they get that far pull, that is going to be their next plan. No quedan muchos en esta. Acorn and Edgy have a chance here to represent. Se han ruseado a hierro, la gente. Repsguard and Clown are one of the teams that would have to get pushed and toppled over, who is currently holding and tied for 7th or for 9th with Commandment, who's just right there as well. So it's all or nothing. King and Ed are going for height. King and Ed want to win. They want to get at least a game 2. Can they do it for the last game of the evening? Ahí va el argentino, King. In Raleigh, North Carolina, here con el high, Cuidado, Cuidado argentino para ahora, Que van a por el high en la partida los chavales, Ojalá y gane una, tío, King. Se la merece, loco. Que aunque no le haya salido nada en el torneo, es un jugador de 10, bro. Van a quitárselo. Toma, qué buena. Lo querían pelear estos. Tienen high todavía. Vale, muere el top 3 también, Top 1 y top 2, top 3 de la FNCS muertos. Ahí van los brasileños.
Ahí va King. Ahí va King. Ahí va King, ahí aguantando. Qué grande. Ojalá gane uno. Rato Glory, ese es muy bueno también el dúo de Kings, Uf, cómo juega también el chaval. Está Mr. Sabbath vivo y todo, creo. Wow. Pues la última, chicos, vamos a ver. Último late. 26 personas. Reviviendo al brasileño, Qué grande, mira al público, Qué grande. Trying to use that speed boost, but the high ground's gonna be fought for. Canada and Macwood, they don't want to go without a victory, but they get chopped down, sent back to the lobby. Joe and Z, Andy, with their 7 elimination, are poised to try to take the top spot, but with no resources to try to regenerate any shield or health. It could look dangerous, just like Malibu. Los dos vivos, GG. No time, getting into the box of Runa and sending it right back to the lobby as well. The PA is still here. Como anima a los brasileños, loco. Cómo se nota a los brasileños cuando salen en pantalla, loco. Parece que juegan en casa, bro. Estados Unidos, pero han debido haber muchos brasileños que han ido muchos para allá. Bueno, Matt. No tiene Matt, loco. Cero Matt. Cero Matt. No tiene Matt. No tiene Matt ni escudo. 60 de vida. 65 white. Mati, no te cruces, bro, ahora, por favor. Wow, se saca la kill, bro. Sí, pero sigue sin Matt. He is the best player right now when it comes to taking the top positions away from those players that were eliminated early on, but high ground goes over. Wow, buena partida, And Edgy, it's their chance to secure themselves a victory royale in an international stage. They have 13. Tequila, creo que ha llegado el día de hacer el miembro. Ojo, vale. Saludos, bro, bienvenido. To put down pressure and not let it stop, but one of the big teams, the big names, Malibu and Mustache, are standing in their way, trying to make sure Threats doesn't have a chance to survive. That's 2 more elimination points, plus the placement points that they could garner here as they enter into the top 6. And they have a combined of about 15 chug splashes or so. They have so many heals, they can top off at any time. Zeke gets brought down after being saved by KBR. And now, Malibu KBR, los brasileños. This might be the most he lives in. No! KBR falls there to the hands of Yusri, but now it's all up to Malibuka and Murstache down on the low ground. Robob's in between. Acorn and Edgy have a chance here to take a win, but they have to stop the W Keyers of EU. Murstache and Malibuka. Vamos a ver. Acor, Edgay contra Malibuka y lo va mucho el de abajo. And they're both out of build. Both of these teams are out of build. This fight is wow. going to come down to this. Wow, wow, Malibuka. Oh, se la ha hecho de caída. La gana Malibuka, la gana Malibuka. Sí, 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 sí. Le lootea, se muere zona, de verdad. Menmis coming out. 5 more splashes. He has so much time left in zone, but Malibu and Mustache, they have splashes of their own. Acorn trying to put down the shots to try to minimize the effectiveness of it. They're still in zone. It looks like Acorn has run out of opportunity. Wow, GG. Malibuka y Mestar. Tequila, creo que ha llegado el día de hacerme miembro, pero ¿cómo me hago miembro? Ale, para hacerte miembro del canal tienes un botón al lado de suscribirte que pone unirse. O si no, en el enlace que pongo por el chat, bro. Yo creo que ganan los polacos, sí, ¿no? Míralo, ahí están. Ahí están, Seti y Kami. Wow, bro. Ahí van otra vez para el escenario. En el botón de unirse, o al igual, el enlace que está por el chat. Ahí está el enlace, chicos. Kami, wow, bro. Wow, bro.
Wow, bro. Wow, chaval. Pues GG's en el chat, chicos, para los polacos. Tremendo torneo como han jugado, bro. Hoy y ayer, los 2 días. GG's en el chat para ellos. ¿Cómo han jugado, bro? Wow. Wow. Pues ahí están, chicos, los ganadores. Incredible display this weekend. Before we go any further, we must ask, how are you feeling being FNCS Invitational Champions? Very good. I have no words. We both worked so hard for this, and it's just an amazing moment. It's amazing. Like, I waited for it so much. All right, Cami, you see. Me muteas, porfa, te escucha bastante mal, tío. Mati el micro, tío. It's a 1v1. Bro. What's going through your mind? Like, I just wanted to eliminate him and as quick as I can. I don't know. Wow, es que ese chaval, tío, súper tranquilo. Mírale, bro, no está ni nervioso ni nada, tío. Mira, con las manos atrás, bro. Todo tranquilo, macho. Y acaban de ganar la FNCS, bro, y está tranquilo, chaval. Seti es el rubio, es más así, ¿sabes? Pero Cami ni se mueve, bro. Qué grande. How does it? I mean, all these people here, these lovely people, we're here to celebrate you guys. It's been not just the last game where we saw the most incredible events. The last 2 days, 4 victory royales. Creo que para Cami no es algo nuevo ganar la FNCS. Incredible Fortnite for the both of you. I mean, this has been something very, very special. Yeah. Elaborate. What have been the most special parts of this? What is it about your teamwork that's really stuck out, which separates you from the rest of the world here at Invitational? I think it's because we play with each other for the past few years, so we have the chemistry of like gods, and that's it. Obviously, we could tell the chemistry there, and I feel like there's a lot of chemistry in the audience right now. Is there anything that you want to say to your fans, family, friends, everyone watching around the world? I want to thank everyone watching from Poland. Polska Górą. Polska Górą, a los polacos. Sí. And anything else said to you'd like to share with the world? Yeah, I just want to thank all to like every fan, my parents, my girlfriend, and all the BL boys. Thank you so much. Amazing stuff. We're going to ask you to lift your trophy one last time. Give it up for your FNCS Invitational 2022 champions, Cami and Wow, el confeti. Ah, qué bonito, chaval. That was awesome. Wow. Cami otra vez se pone con las manos atrás, mírale. ¿Cómo lo sabía, bro? Qué grande, chaval. Qué grande, Cami, tío. Es un crack. Dice, ¿cómo se reparte la copa para los dos? ¿Quién se la quedan? Seguro que habrá una réplica para cada uno. Sandra, me imagino. O se llevarán una y luego al tiempo le mandarán otra al otro o algo así, seguro. Pero 100% que tendrán un trofeo cada uno, me imagino. Qué bonito, además. Wow, bro. 200.000 dólares, 100.000 para cada jugador. Zone wars, you name it, they are grinding it, and oh boy, I couldn't be more happy for them. What a ride, what a Pues ahí está, chicos. Más para creativo, ¿no, chavales? ¿O qué un poquito? GG. FNCS Invitacional. Aquí pondrá Cami y Seti. Pondrá aquí. Vámonos, chavales. Oh. Sí, ya te desmute también, calabacina ahora. ¡Ojo! ¡Regalo de calabacín! ¡Qué grande! Corazones en el chat. Me lo ha regalado hace un montón de tiempo. ¡Qué grande! ¡Qué crack! Hace un montonazo.
Estábamos esperando el regalo grande. ¿Qué será? ¡Ojo! La música que me faltaba. Grande. La equipamos. Y me han dado el graffiti. Gracias por esa música de calabacín. Al igual que me faltaba. Qué grande. La mochila. Nos la equipamos. La música está puesta. La ponemos favorita. A ver. Y corazoncito aquí. Esto aquí. Dice la mochila, me la van a dar a mí, no tengo ni idea, Teban. Vos la he visto por los drops, creo. De la otra plataforma. Te daban la mochila si veías el evento entero, no, Juan. Todo es con los drops de la otra plataforma, tío. A ver, vamos, creativos, ¿no se marchó? Sí. Pues vamos a costar esto, chicos, a ver. Espera, de silencio a calabacín también. Un segundo, que se me ha olvidado. Costa este. Ahí está. Hola, calabacín. ¿Escuchas ya? Ahora sí. Hola. Hola. Sí se escucha raro, calabacín. Sí. Ay, perdón. A ver, intentaré alejarme un poco. Nada, no te preocupes, bro. Pero no pasa nada, bro. Pero sí se escucha. Igual se escucha feo. A ver. Acabo de ver el ¿Sí? partido de la cancha, sí, se escucha feo igual. Calabacín, tío. Venga, vale, no pasa nada igual, tío. Se acabo de volver del partido de la cancha del Betis y River, ganó 4-0. Dice, no hay broma y tengo vídeos. ¡Ojo! ¡4-0! Vamos. Pero es que me hace gracia porque me decís, lo ha arreglado, ¿sabes? Sí, igual, bro. Pues no pasa nada, no te preocupes, Mati. ¿Jugaremos también minijuego? ¿Queréis un minijuego entre los 6? ¿Qué hay por ahí? Bueno, estaría bien. A ver. ¿En serio se me escucha raro? Voy a ver el directo. El Zapper Room, que es... No, se escuchaba como un eco así raro, ya está. Pero tampoco es que se te escuche mal. Turis, ¿cuál decías que era el tuyo? Hola. Hola. El del Prop Can de Halloween, solo que antes estaba ahí en los minijuegos de Halloween. Tengo yo el código, Pero me lo diste ayer. Sí, te lo di ayer. Parezco como si estuviera debajo del agua. ¿Y es de bailar? ¿Me hablas, Dani? Killer, ¿me escuchas? Sí, José. ¿Tienes a Dani silenciado? Ya, pero tiene quitado ya el ruido ese. ¿Qué ruido tiene? ¿No tiene ningún ruido, Dani? Es que no sé. Ah, yo porque ruido, estaba pero hablando, no sé de quién vale, que no. Porque no, el ruido es de calabacín, tío. Ah, ¿le digo que te silencie, Dani? O sea, que no fue mi culpa del ruido. No te preocupes, que no te preocupes. Que no pasa nada, chavales. Que no pasa nada por el ruido. No os preocupéis. Killer. ¿Cuál era? Bueno. Esto no sale, Turis. A ver. ¿Seguro? Este es Haunted Carnival. Sí, es ese. ¿Es este? Sí, es ese. Vale. Qué lástima, nunca voy a conseguir silencio en ese cabello. Ahí está. Killer, dice Dani que lo de silencio. Ya está, Dani, ya está. Ah, vale. Para allá. Qué pena, yo quería tener la skin del señor Music. Encima que me sale su voz. ¿Cuál? ¿Cuál, cabacín? No estás haciendo la de los 50 niveles, sí, ¿no? Guau, es que hay gritos y todo por ahí, no jodas. Si Halloween ya pasó. Estamos a 14 de noviembre. Sí, ya no ha acabado, Killer. No jodas, ya ha acabado, ¿no? No, todavía no ha acabado. ¿Todavía no ha acabado? Joder. No. Queda unas 7 semanas para mí.
Ahí va el micro. ¿De quién es? De José, que se ríe, seguro, cabrón. No, mío no, pero es que lo escuchaba y dice, ahí va el micro. Es José. Oye, No. ¿esto qué es? ¡Oh! ¡Turi cazador! Nos ha tocado cazar. ¡Turi cazador! Yo no tengo pistola. Ahora. Pues a esconderos, chavales. Yo Vamos, azul, Turis. porque es mi color favorito. Soy un cazador. Mira. Qué bonito. Este es mi color favorito. ¿Sí? Pues dime si te van. Ahí la alquilo. Dice Manny, si va a defenderse por la línea de aterrizaje, ¿me darán algún drop? Creo que no. Tenéis que verlo en la otra plataforma. Hola. ¿Quién habla por ahí? Pero mira lo que vamos soltando. Vamos soltando verde. ¿Esto por qué? No sé. ¿Turi? No sé. ¿Marcamos el camino? Creo que sí, yo no sé. Ah. Vamos, Turi. Activar. ¿Qué es eso? Yo les ayudo a encontrar gente porque pueden observar gente. Ves tirando la movie. Sí. Yo te doy una pista, mira. Soy algo que le gusta a mucha gente y le encanta comerse en la boca. ¿Cómo? ¿Estás viendo eso? No. Pero es amarillo, chaval. Una pizza, un hot dog. Ah, creo que es. Dice, vale, bro, es que vi que un vídeo que decían que si lo daban por ahí. Pero daban la recompensa de la pantalla de carga, no la mochila. La pantalla de carga sí. ¿Y quién era que va a conseguir la esquina así del Gracias por suscribirte, tío. Acá, Killer. ¿Dónde? Acá oí pasos. No, es mentira. Me están engañando, Turi. ¿Dónde? A ver. No, aquí no hay pasos. ¿Acá, loco? No, Ahí va. déjame. Qué buena esa aquí. Déjame, yo no quiero ser libre. Isba. Oh, mira, estoy si me dejaste de 100 euros, 200, 400, 500, 600, 800, 900. ¿Cuánta vida tienes, José? 7000. Que soy yo. Craqueado. Bueno, pero bueno. ¿Cuánta vida tienes tú, José? Pero si soy yo, dile. Pues no sé cuánta vida tienes, Dani, macho. Yo, ¿Estás curado? 63. Ay, A la baila, vamos. déjame. Loco, esa que soy yo. Ah, ya que Soy libre, por favor, déjame. son esos. Acá te viene alguien. Ay, no, se fue. Pilla la moneda, Dani, píllala. Por favor, dime que me... ¡Vamos! ¿Quién era? Pero ¿cuánta vida tiene, bro? Esto, a la Turis. Tío, Dani, me has vendido. Pues tienes que ser un pro player y todo para jugar esto, bro. De hecho, daño. Hola, madre, ¿cuánta vida tenéis? 42. ¿Quién es el cazador? ¿Cuánta vida tienes tú? De hecho, 41. Pero si debéis estar a uno de vida. Tío, el Dani me ha vendido, Yo me he escondido, yo me he escapado de ti antes. Me ha vendido el Dani, casi me matan por tu culpa. Me he escapado. ¿Está por acá? Ah, qué bonito. Oh. Está caminando. ¡Ay, a mí! Déjame, por La verdad es que está favor. dificilísimo. ¿Dónde está? Mira, dificilísimo. ¡Vamos! Difícil. Por fin. Es muy difícil, No, David. Che, cuando te matan, ¿sos otra vez el cazador o solo especial? Venga, No. me ha cambiado de luz. Buena. Ahora, Turis, ahora con la de tambor. Las palmeras, Turis. Ahora sí, Las palmeras. Queda Seba y Mati. Esta me gusta. Oh, no. ¿Nosotros dan pistas? Ya te di la pista. Pues no la veo. Diga que es. No silban ni nada, tío. Ahora mira, ya está silbando. No silban ni nada, tío. ¿La veo por aquí?
por palomitas. Solo queda Sebas ahora. Pues. Vamos, Turis, que la ganamos. Ahora, estáis cerca, ¿no? No, Sebas. ¿Dónde estás, No, Sebas? Sebas, Digo, vete ahí. Tienes que encontrar otro mejor. Seba. Ahí te van a pillar, Sebas. Tienes que irte a otro mejor. El Seba y se escondite. yo sé dónde está, les digo. No, vale, ¿dónde decirlo? No. Debe estar aquí por escondido en una pelotita muy chiquitita. Una pista. Por lo menos sirva. Está muy bien escondido. Sí, pero creo que ahí lo van a pillar, Ahí lo van a pillar porque no sé muy bien qué está ahí. O sea, se ve bien que hay huecos. Espera, que se va a ganar. Se puede tomar esto. Quedan 5 segundos. Ha ganado Sebas. ¿Dónde está? Era un triángulo. Dice, fíjalo, Killer Boy. Era una pilla. Era un triángulo, detrás de una escalera. Oye, chicos, salí a la tienda y no lo hemos visto, tío. Terminamos esta partida y vamos a ver las tesis. Vamos para allá, vamos a darle. ¿Te invito, Jota? Che, como que la pantalla está negra. Sí, un segundo. Ahora esperamos. Se carga. Sí, se está cargando. Mi logo GOT, ojo, ¿no lo has visto, Jota? Jota de navideño está guapo. Si luego sale Zonewar, no lo sé, Jota. A lo mejor vamos a descansar, yo creo. Haremos algún minijuego y iremos a descansar, tío. ¿A la sala? ¿Salimos a la sala? Venga, ¿Y vale. si jugamos? Ok, vamos a la sala. ¿Y si jugamos el juego del calamar? No, a la sala. Hay más nuevos, hay un montón nuevos, calabacín. Que se juega un montón de veces, tío. Yo quiero jugar a este está guay. Este estaba guay, que sí, los diferentes molan. No están mal. Estaba muy piola. Está guapo. Cuando hay gente, está claro. bien. Pero a ver qué hay más, tío. Mira, este es parkour, ¿no? A ver, ¿de qué es esto, tío? Killer, no. Pero máximo 4. Vale, este no. Killer, la nueva tienda. La nueva tienda, vamos a verla, ok. Qué lástima. Nueva skin, Vamos a verla. Ahí vamos a ¡Ojo! verla. La skin de la Galaxy. El último torneo. Imagínate que exactamente salga la skin de Navidad. Imposible. Brotes. Pantera. Currita, agente de estrategia. FNCS también. ¿Cuánto lleva la skin de Robo Morty? Un montón, ¿Cuántos años tienes? Eres libre de contestar. Tengo 29. Juan, no, yo te contesto, no te preocupes. Tengo 29 años. Uno menos que 30. Ya vamos para los 30. ¿Estamos, no, chavales? Pues vamos a darle... Es que hay un montón. He visto aquí un montón de selección de Epic. ¿Escape Room qué es? Tienes que escapar de una sala. Tienes que escapar de una sala encontrando el ¿Cuántos sitio somos? donde puedes escapar. ¿8? Justo es de 8, Wow, nos vamos a reír, chavales, vamos para allá. Hay que escapar de la sala o de donde estés. Pues son diferentes salas, Está difícil. No como el otro que era de agua y que te morías. ¿Cuándo se va la skin de las FNCS? El día 17, creo, si no me equivoco. Día 17. El otro día hiciste uno de 200 niveles, ¿en serio? Hay tochos, José. Han puesto nuevos también. Sí, J, también ganan los polacos. Si hacemos 6 horitas, que ayer nos pasamos, ayer hicimos 8, ¿sabes? Pero ya ayer, hoy no había clase y mañana sí que hay clase, ¿sabes? ¿La esperamos?
¿Qué tenemos todos para iniciarla? Acá en Argentina no hay clase. No hay clase, ¿no? Algo. Qué suerte. No. A ver qué tal este mapa. Este mapa, chicos, los podemos guardar. Y cuando jugamos creativo con subs, cuando nos mole un mapa hay que guardárnoslo, chicos. Sí. Che, David, acá yo tengo también un mapa de terror. Vale, hay que escaparnos de aquí, ¿no, chicos? Supuestamente. Hay que escapar de aquí. Ya está aquí, pero el agua, pero el agua. Hay que El agua, vale. Vale, porque es el salir. primero, vale, es el primer nivel, vale. ¿Y ahora quién es el segundo o qué? Completando 40 millones por segundo. Dale, tenemos que ir para arriba, dale. Vale, por aquí, qué buenas, vale. ¿Cómo están por ahí? ¿Para abajo? ¿Están allá? Vale. Estamos en el 3. ¿Por aquí? ¿Acá? No, a ver. El espejo no. Oigan, A ver. esperadnos. ¿Cómo están allá? Por aquí atrás, chavales. Por la ratonera. No, nos morimos. ¿Cómo qué pasa? ¿Por qué, Turis? ¿Qué pasó? ¿Turis? Nada, hay que avanzar. Por la tele. Muy rápido. Mira, ya lo encontré. Venir, Teban, Turis, vamos, Dani. ¿Pero qué hacen? Por detrás de aquí, ¿Cómo vamos. se meten allá? Por aquí, vamos. Pues los chavales son adivinos, tío. Mirad por la pantalla, Dani. Por aquí, por la pantalla. Esto, aquí. Corre, Teban, vente. Vais demasiado rápido. Teban. Hola, Teban. Esperamos, Teban. Vente por aquí. Ya lo jugaron, ¿verdad? Corre, Teban, por aquí. No, creo que no. Creo que no lo han debido de jugar, ¿no? Dios, ¿cómo Ahí va, ¿eh? Adivinos. Tenemos que ir acá, ¿no? A la madre. No, ya sé dónde era. Por aquí para arriba, chicos. Correr. Teban, a la alfombra. Ay, ya por dónde fue. ¿Cómo se llamaban los polacos? Seti y Kami. Che, Esteban, me está distrayendo mucho con ese baile, con cuidado. Por el váter, ¿te imaginas? ¡Ahí va así, chaval! Por el váter, tú. Ojo, Jonesi, mira aquí, Jonesi. Mira, Jonesi. El cráneo. No, acá no hay La nada. cabeza de Jonesi. José, aquí ya estamos. ¿El hongo? Oh. ¿Acá? Ah, mira, yo lo encontré. Aquí se complica, papi. ¡Ayuda! Vienen arriba, por ahí, vienen arriba. Ah, vale, por la esquinita, ok. Oh, no. Oh. Ya está. Ya está por aquí. ¿Por dónde has ido ahora? ¿Por dónde han ido? ¿Por dónde han ido? Vamos, Teban, vente, Teban. Por el agüita, ven, Teban. Espera, voy a buscarte, Teban, voy a buscarte. Ya está. Corre, Teban, por aquí abajo, por el agua. Dale. Por aquí, Teban. viendo una materia. Ay, pero vais. Por la esquinita, Teban, tienes que caer aquí a la esquinita, Teban, aquí a la esquinita. Ahí donde estás, muy bien. Vais muy rápido. Dale, ya no Sí, te me van rápido los frikis. ¿Dónde? Dale por aquí ahora, por aquí. ¿Esa qué, Aquí es Bueno, donde vale. estoy yo. Aquí. Se quiere unir. Y aquí ya no sé dónde es, Aquí ya no sé dónde es. Aquí es donde estoy Teban, saltando. que aquí ya no lo he hecho. Estoy bugueado, que yo lo no puedo encontré. hacer nada. Dale, por ahí. Por ahí, José, para arriba. Sí. Ayuda. Pasa, Dani. Nada, que me he quedado bugueado. A ver, ¿dónde? Y no puedo salir. Yo ya voy en el 11. Vale, por aquí es fácil. Y no me deja trepar. Ey, Turis, ¿cómo le hiciste? Que no Si me te deja trepar, ¿no? No me deja, no me sale. A la X sí te sale, Dani, tío. No troles, tío. Lo estoy intentando y no me deja. Sí, le te estoy dando deja, anda. 10 veces. Anda, mentiroso. Sale ahí. ¿Quieres? Mentiroso, sale ahí. Yo quiero salir, pero no puedo. Sí. ¿Es por aquí? Nada. Me ¿Por quedo la otra? todas aquí. ¿Dónde Pues está? tal vez por el cuadro. Ahí no, hay En una la llanta. ventana. Aquí hay una ventana, ¿Se ve? Ah, por aquí arriba, mira, Teban. ¿Dónde es? Ah. Por aquí arriba. Ay, no me deja. No puedo entrar, ¿y eso por qué, Ivy? A lo mejor estamos llenos. Ah, claro, es que es de 8, Iván. Es verdad, y estamos justo 8.
Pero ahora cambiamos. Terminamos esto y lo ponemos. Espéranos en el lobby, Van. Que terminamos esto en un momentito y cambiamos el mapa. Acá arriba. Esta era de 8. Terminar rápido. Acá arriba. Sí, vamos rápido, chicos. Ni entra Ivy. Vamos. No me acordaba, yo es de 8. Oye, ¿cómo subimos ahí arriba? Ah, mira por dónde es. Úsenme como Que bueno, me voy, no, Ivy, pero no te marches, Iván. Quédate ahí que vamos a terminar ya y te invitamos. Claro. No te marches, Ivy. Si terminamos ya este mapa y te invitamos. Oigan, ayúdenme, ¿cómo subieron ahí? ¿Ayuda? Como éramos 8, hemos puesto este de 8. Bloqueado. Oye, habrá... Ahí tiene la llave. ¿El de aquí? ¿Acá arriba? ¿Se sube? Es aquí arriba, Aquí arriba. ¿Dónde vas? Espera, que volví a la Teban. Es que le iba a explicar a Turis. Por eso me fui. ¿Esto es lo único que me pasa a mí o qué? ¿Por dónde? ¿Me subo la luz? ¿No puedo? No puedo salir. ¿Cómo le hago? Sí, por aquí hay un hueco. ¡Ayuda! ¡Killer, ayúdanos! ¡Ayúdennos! Dani, ¿en serio no puedes salir, bro? No. ¿En serio no puedes salir, tío? No, no me deja. Que no me estabas diciendo en broma, en serio, Dani. No me estás diciendo de verdad. No es en broma, es de verdad. ¿Y qué hacemos, tío? ¿Salimos o algo todos? Es que está Ivy también y quiere jugar, pero no vamos a poder jugar más ya. Porque somos más de 8. Estoy por esa cuerdita. Es aquí. Por esa. Ahí te subes a la lámpara esta y ¿dónde estoy yo? No, por los tubos. Ahí, sigue, y aquí. Ay, la madre del bicho. Listo. ¿Por aquí? No. Hay que tocar las dianas o algo, chavales, A ver. Sí. Ojo. Alguna tiene premio. Mr. Egg. ¿Hola? Ah, ya entendí. Aquí. Es un acertijo. Ah, sí, ¿Y ahora? ¡Ayúdennos! Aquí, ayúdennos. ¿Y la puerta? Ahí está. Ya está. En la librería, ¿qué hacemos? Estamos atrasados. ¡Ey! Espera. Ahora hay que pescar. Killer, ayúdanos. ¿Dónde? Aquí en la librería. Me he quedado atrapado yo aquí, ahora. Al foco, nada. Me he quedado aquí yo atrapado en la trampa esta. Madre mía. ¿Tú tienes la puerta? Killer, ayúdanos. ¡Ayúdanos! Corre. He encontrado un botón. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá en la librería. En la librería, por arriba de la linterna, en la última estantería, el último pasillo. Por arriba. ¿Dónde tú eres? Ahí, Teban, no, sube la estantería, Teban, y por arriba la luz. Ya lo Y vi. sí, Rafa, os podéis unir. Pero tenéis que esperar en el lobby porque este mapa es de 8, creo. Pero sí, ahora hacemos otro mapa. Listo. Que me he quedado atrapado. Ay, sí. Conéctate, Rafa. ¿Y aquí qué hacemos? Tenéis que disparar eso en la puertita. Corre, Teban, Turis, venid. Turis. Turis, ven, por ahí no, Turis. ¿Dónde? Al revés. Sí, ya para otro lado. Ahora lo tenemos complicado porque aquí debajo hay un botón pero no deja pulsarlo. Sí, aquí tenemos que pescar, creo, ¿no? ¿O qué? No, aquí abajo, justo aquí abajo hay un botón pero no deja pulsarlo. ¿Y mi caña? ¿Dónde está mi caña? Denme mi caña, quiero pescar. Gracias. Ahí hay cañita. Gracias. Ahora, he tocado el botón. ¿Dónde hay cañita? Que no la Aquí veo. salen, Teban. ¡Corre para abajo! ¡Vamos a quitar el agua, chicos! ¡Ahora, corre! ¡Corre para abajo! ¡Corre, Teban! ¡No! ¡Se te puso la agüita, Teban! Ya lo he encontrado. No, Teban. Ahora no podemos subir para arriba, Teban. Teban. Justo debajo de donde estás hay un botón. Vale, cámara de acceso. Teban, tienes que tocar un botón, dice, debajo de donde estás. Ya lo vi. Debajo de la... Debajo de la plataforma, ¿no? Ahí en la esquinita. Ya está. Vale, tengo un arma. No se acerquen, Teban.
Si venís te mato. Estamos jugando un escape room, Mati. Ya está Mati, esto te van. Bueno, vamos. Y ahora aquí, ¿por dónde? A ver, planta esto. ¡Ah! ¡Mato! Vení. Oye, ¿por dónde? Aquí, planta. ¡Se ha quedado cerrado, cebolla! F. Por aquí abajo, uy. Te van, por aquí te van. Por aquí por el arbusto. Te van. Aquí en la hierbita. Únete, Mati, si quieres. Si ahora vamos a hacer minijuegos. Si te quieres unir, Matías. ¿Cuántos niveles son? ¿Quién ganó los 22. polacos? Cocho. Chile. Seti y Cami. En el espacio, ¿esto qué es? niveles son? No lo sé cuántos son, bro. No tengo ni idea. Salía. Pero ahora salimos. ¿Por qué? ¿Porque sigues pillado, Dani? ¿Todavía? Sí. Joder. Y no se puede salir. Pues nada, pues salimos entonces, Dani. A ver. Hacemos un poquito de nivel y ya está. Por aquí arriba. Ya está. Si no puedes tampoco, tú te has quedado pillado y encima hay también gente en el lobby que quiere jugar. Ponemos uno para más. Da igual. Eso, son, no sé, ¿no? Ojo, 21. Sueles a la playa. ¡Ojo! ¡Qué bonito esto! Está bien hecho, me mola. ¡Ojo! No sé cuántos son. Bloqueado. Que encontrar una llave. Bacoa, no. Anda, por la llavecita. Otra pistola. Pado. No habrá que transformarse en algo pequeño. Una pistola, sí. José. Ah, En ya este sé café, que no José. tengo que En este café. No dejan. ¿Y dónde está la pistola? En la isla esa y en la nevera. Se equivocan. Tenemos que transformarnos en un... A ver, ¿dónde está? Tenemos que... Con la... En la botella. Esteban, ¿te quedaste pillado? Salvar. No, es que tengo lag. Pero... Ahí está. Ah, Iván, que hace tiempo que le arriba nada, porque no lo había escuchado, no lo había leído, Jota, no te preocupes, no le silencies, no le silencies. Qué bonito, escapamos. No silencies, Iván, tío, no hace falta, bro. Vamos. Che, David. Ya puedes hablar, Ibi. No silencies, Jota, no silencies, pero a los chavales, tío, que lo hacen lo de lo que me lees, pero no tampoco lo hacen a malas, coño. Che, David. Dímelo. Ya tengo un mapa de terror si quieres jugar. Esteban, vale, ahora jugamos otro. Mira, Teban, tienes que ir Dale. aquí. Sí. A la nevera. Teban, esta de aquí, coges una pistola. O te doy la mía. No me deja. No me deja. Experiencia. Ya lo sé, Jota, tío. Ya lo sé que son ellos que siempre nunca lo cachan, ya lo sé. Eso es la regla, bro. Pero es que justo no lo había leído, de verdad, en verdad. No lo había bien leído, Iván. Y me había puesto que quiere jugar un mapa, pero no el de tríos, ese que siempre jugamos. Un mapa tipo así, minijuegos. Yo lo he entendido, Ivy, lo que me ha querido decir. Por aquí No tengo... puedo ir. Me caigo. ¿Esto? ¿Me va, José? A la final ya hemos acabado. Secreto. Ganamos, sí. Salgan gente si quieren. Igual ya. Vamos, lobby. Hemos terminado. Entiendo, ya lo sé, Jota. No os preocupéis, pero no lo había visto, de verdad. Ganamos. El mensaje de Ivy. Y sí, Nico, ¿te puedes unir? A ver, ¿quién se quería unir? Vamos a hacer una ronda a los que se quieran unir. Uy, ese micro. Uy, ese micro. ¿Cuál, el mío? No sé, hay uno por ahí que madre mía. Están cortando un árbol. Están con el serrucho por ahí. Andan con el serrucho, ¿sabes? No llegas a terminar el mapa, no, Jota. Ya lo sé.
El Dani estaba pillado, Dani no se podía ni mover. Ahorita voy a tardar a darle listo un poquito. No. Espérate, ¿por qué, bro? ¿Por qué te van? ¿Qué vas a hacer? Ayudar en algo con unas cajas. A ver si ya la agarró, espérame. Ok. ¿Dónde está Nico, tío? Nico no me sale. En la cuenta de Chapu Ronaldo Rengifo. No te sale, invítale, a mí no me sale. Como no esté online. Ah, online. A mí me pone online. Offline. Estás offline. Por eso no te encontraba, Nico. Digo, si yo no te he borrado, bro. Ya he invitado. Y chao, nos vemos mañana, Sandrita, en Fall Guys. Que descanséis. Buenas noches. Vamos a ver qué podemos jugar. Vamos a ver. Sí. Ese ha estado guapo, ¿no? No estaba mal. Pues para mí hace una casa. Un poco fácil. Octogame. Octogame, ¿este qué es, bro? Como el juego del calamar nuevo. Lo probamos. Navideño, lo probamos navideño. Lo probamos, chicos, ¿qué os parece? Sí, ¿no? Unas ronditas. Vaya. Vamos listos. Setikami campeones, así es. Hace muy pero probémoslo. Vamos a ver si es mejor que el antiguo que había antes. Ya lo he visto, Chapu. Qué grande. Que no te encontraba, estabas ausente. Por eso no me aparecías. Que le da listo Rafael. Dale listo, Rafa, es verdad. Falta listo, Rafa. Sí. Falta Rafa. Ya vuelvo, David, tengo que hacer un mandado, pero... Vale, bro, ok, vale. Pero va a ser rápido. Vale. Si mientras quedéis listo entremos. Ahora... Ya está, estamos todos. Se va y José. No, pero eso es que se ha quedado como bugueado. Vamos para allá. Squad game, Squid game. Squid game. Yo voy a decir que probablemente me muera en la primera play. Yo también, Turis, que yo no este mapa no lo he jugado y no sé cómo va. Es que soy muy tembloroso y siempre me muevo. Es de Navidad, ¿no? Sí. ¿Tres de carga por la cargarita, Chi? El juego es del calamardo. Kill, perdón por poner... No te preocupes, Ibi. No pasa nada, bro. No te preocupes. No pasa nada. Ojo, navideño, en las camas navideñas. Killer, tengo miedo aquí. ¿Te acuerdas cuando jugamos aquí? Game? Sí, qué risa, Sí. Y también decía cuando me decía a mi hermano o Mino a alguien, vamos a jugar Fall Guys, y decía Fall Guys. Es nuevo el mapa, a ver si hay mapa nuevo por dentro. Que no tengo ni idea, Dani, no sé cómo serán las rondas. Hay que esperar un minuto. Este lo juego yo. ¿Te lo juego yo, no? Pero me voy escribiendo. Dice Iván, y si quieres que lo vean, que le pones el mensaje otra vez. Eso sí es verdad, pero como muchas veces le regañamos también por poner el mensaje muchas veces. Pero vamos, si lo pones 2 veces no va a pasar nada. Apoyar un creador. Killer y en bajo Valde. Muy bien, tocar todos aquí, chicos. Ya está. Todos a tocarlo. Todos a tocar esto y a poner en la tienda. Le damos a la X, borramos esto y ponemos Killer-Valde. Y aceptamos. Para tener 1000 años de buena suerte. Y sale confeti para celebrar. Y tener 1.000.000 de pavos. ¡Vamos!
Código killer yo Marco Valdés para tener 1000 años de buena suerte. Sí, 1 millón de pavos. 50 millones de dinero. 1 millón de pavos. Y 1000 años de buena suerte. 50 millones de dinero. Esto empieza ya, chicos. Yo he jugado a esto en torneos por dinero real. En serio, fuera, yo no lo he jugado todavía, Este mapa no lo he jugado. Ah, bueno, si es parecido. Ojo, mira, es un pino de Navidad. Ojo, está vestida navideña. Uy. Mamá Noel. Sí. La Navidad me mata. Él se me da mal. Siempre me regaña a mí, no, Ivy. Eso sí que no. Me regaña a ti porque has sido tú el que has hecho, pero si no, no te preocupes. Que aquí nadie te ha regañado, Ivy. Que aquí yo nunca he tenido que regañar, yo creo, Iván. Que te hayan silenciado diferente. Para que me te haya regañado o te haya hecho la regañina yo. Nunca me he enfadado contigo ni me he enojado. Oye, no tiene ojos, tío. No tiene ojos. Es cieguita. ¡No! ¡Ahora! ¡Ay! Ahí va, tiene uno ahora. Ahora tiene uno. Ahora tiene uno. Está guiñando el ojo. ¡Ay! Ahora tiene dos ya. Ahora sale. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Dale, killer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ese lado! Elton, ¿tú te crees que voy a hacer un 1v1 con tu nombre, ese que tienes? Ay, Dios mío de mi vida. Tengo mejores cosas que hacer, bro, que jugar contigo un 1v1, Elton. Elton John. ¡Venga, Tiban! ¡Tiban! Nada, llegas de sobra. Vamos, Teban, cuidado, cuidado que te guiña el ojo, Teban. Que te guiña el ojo, cuidado. Buena. Buena, Teban, muy bien. ¿No hemos muerto nadie? Oye, pero ya hemos pasado, tío. Oye, señora. Vamos. Oye, señora. 2 millones de euros, seguro. Bueno, voy a dormir, voy a mimir. 3 millones de euros para mí. Toma. Vamos, Nico. ¿Esto qué es? No, el de la galleta. El de la galleta. ¿Esto qué es? ¿Tu galleta? No jodas. Sí. Me muero. Tenemos que ir por ahí, por el filito. Tenemos que ir por ahí. No te creo. Me ha tocado el círculo. Sí, a nosotros la estrella, lo peor. La estrella. Lo peor. El círculo cortado. Bueno, el paraguas, a Nico. Qué asco ese por ahí. ¿Ahora qué? El de Vamos, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo, chavales. Voy yo el primero, si queréis, ¿o qué? ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ivy! ¿Estamos todo el mundo? No vale, esto va fatal. Ay, saltando y todo. Mira, agachados aunque se tarden. Corre, corre, chavales, vamos. Saltando. ¡Uy, Dios! ¡Ahí va! Me he caído, bro. ¡Ay! Me he caído. Como un Fall Guys. Me caí con Ivy. ¿Pero cuándo dura eso? Infinito. ¿Dónde reímos? ¿Dónde reímos, Ivy? ¿Dónde reímos? A ver. Espectate. No sé. ¡Vamos! ¡Sí! No se puede revivir. No se puede revivir, no. Podemos verlos, creo. No se puede, ¿no? Joder, no nos dan una oportunidad, ¿no, Ivy? Muy mal. Me voy a otra vez a mi. Muy mal, ¿no? Confía en José, en Galaxy. Hola. El paraguas, qué asco, dicen por ahí. Muy mal. En la primera ronda yo me he pasado de matrón por la cara. ¿En serio, Jota? Porque salisteis a lo mejor para afuera. No nos matemos. Aquí os vais a matar, ¿no? No. ¿Esa pico o qué es? ¡Ay, va! ¡Pasé con pie! ¡Pasé con pie! Te confiaste, ¿no?
Mi cuchillo. ¡Ay! ¡No! ¡Madre! Gana el cuchillo de José, la FNCS, ¿cómo se ve en la oscuridad? Mira cómo se ve el cuchillo de José en la oscuridad. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Turi, pégale, con la montaña. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Deja de perseguirme! ¡Ay, güey! ¡Ay, no! Si me mata, no sé, le dice al amigo y lo baneas y muere todo. Que no lo veo. No. No. ¡Ay, güey! Corre, Tuni pone por ahí, vi. Lo bueno es Costa este. Tienes que jugar con esa ventaja, Tuni. Costa este. José baneado. ¡Puta madre! ¡Ay! Se van. No, me voy a morir. ¡Ay! Nada, que era broma. Era broma. José, maltratador. Que era broma, no te voy a matar. Te dejan Picasso, aposta. Sí, me has dejado 2 Picassos, José malo. Yo no vuelvo a hacer ninguna alianza contigo. La cuerda. Ole. Al triángulo. No. Al triángulo. ¿Con el que salta? ¿Triángulo? ¿O tú soltas el triángulo? Yo soy de Xbox. Ah. Entonces le doy a la... Y, a ver, dime los botones. ¿El de abajo cuál es? El triángulo. ¿Aguantaste, no, Turis? El de... Sí. El de Del de la izquierda. Ah, vale, ya. De la izquierda. Dale. Dale rápido. A tope, dale a mucho al tope. Que aquí se buguea, tenéis que darle a tope. Aunque se buguee y no lo veáis. Toma. No. Ojo, Turis y José, cuidado que te puede traicionar, Es como en la vida del juego real, Como en la serie de verdad, cuidado que luego te puede traicionar, Turis, Tu amigo. No, luego no. Luego no. Dice. Si me traiciona, eliminado y baneado y de todo. Eso. Ay, no. ¿Otra ronda hacemos J de este juego o qué? Vale, si queréis, ¿vale? Sí. No, vale. No me la juego. Uy, me he caído. Yo también. Yo también. Me cayó. Killer, ¿quién vota? Que José vaya primero. Que no, que yo me he caído. Vamos a ver quién se cae. Yo no estoy en el mapa. Yo tampoco. Yo ya me morí. Dice varias, dice Ivy. Este mapa hay que guardar. Arriba pone el código. Hay que guardar el código, chicos. Hay que guardar el código de este mapa. Este falso, ¿Has visto? Me salta. A ver, salta. Medio, muy confiado. En medio hay una rayita. Vaya por el medio. Señor, saludito, ¿me puedo unir, bro? Pero no puedo hablar. Sí, George. Claro, hermano. Te puedes unir si quieres. Uri, veo una rayita. Hay que caminar. No. Medio. Sí, se puede. Sí. Que yo lo he jugado y se puede. Elijan, se van a salta. En el de la derecha hay más luz. Yo lo he jugado y sí se puede. Voy a poner el medio. 40 segundos, chavales, Estáis más muertos que Mortini. Toma. Qué guarro, José, ha campeado José para ganarla. A mí no la ha engañado. He ganado. Congratulations, pone, tío. Killer, le he dicho que por ahí se puede. Vale, pues hay que ir al lobby, chavales, otra vez. Haz para el lobby. Dani, te voy a denunciar. Te ha engañado. Te voy a denunciar, Dani. No pueden entrar. No, vamos para el lobby, creo que no. Sí, yo creo que sí. O no está más que dentro. Es de 32 esto, bro, Hay de 32. Se pueden 32. De nada, tú dices por decirte que era mentira, ¿verdad? Sí se puede entrar porque más que estaba dentro. No había que ir al lobby, perdón. Tengo que estudiar para el examen. ¿Quién tiene que estudiar? Esteban. Invita Itachi. Un segundo, voy. Dejo a Itachi. No, si entramos todos. Oye, ¿por qué no me deja invitar a Itachi? ¿Están llenos? No, somos 11. ¿Las personitas llenas? Somos 11. Invitar a Itachi, porfa, a mí no me deja invitarle, tío. A mí tampoco me dejan. ¿Que están llenos? Se bugueó la sala, ¿en serio? Hasta yo no porque está muy creativo en la sala. Es verdad, no me deja invitarle. Para...
Yo me voy para el estudio. Bueno, chao. ¿Qué hacemos? ¿Una lobby nova? ¿Te marcha, Esteban? Yo me marcho. Ok. ¿Hacemos una lobby? Venga, vale, hacemos una lobby. Hacemos una lobby. Segundo. Sastres. Joselito. George. Phoebe. Concerto de Rafa. Chapu, ¿quién más había? ¿Calabacín estaba con nosotros? Calabacín sí estaba con nosotros. Aquiles, hola bro. Espera un segundo, se me están mandando todavía, chaval. Las invitaciones. Aquiles, falta Aquiles. Smack, me agregas, please. Manda Sol y soy X Josh. Itachi, Aquiles, ¿cuál viste, bro? Falta Tiburoncín. ¡Corre, Tiburoncín! ¡Corre, bro! Únete. No te veo, Tiburoncín, aquí. ¿Turis también falta? ¿Dónde está Turis? Oye, ¿que alguien invita a Turis, chicos, o no? ¿O está aquí? Ahí está. Que no me parecía a mí. Black Badan Kill. Está de 10. ¿No la ha visto, Aquiles? Me han dicho que está bien. Vale, falta Tiburoncín. Que creo que está entrando el chaval. Si no me equivoco. Falta Tiburoncín. Que ahora cuando entre. Está en plataforma de inicio, me pone. Sí, lo ponemos, Nico, ya lo ponemos. Pero falta Tiburoncín por entrar un segundo. Número del 0 al 050. ¿Cuál es ese, José? ¿Qué número es ese, José? No me jodas. A la madre. ¿Qué número es ese? ¿Te da miedo? Estamos. Está llena, sí está llena, creo. Vámonos, chavales, andad listo. Killer, miré que mi papá y mi mamá, mi hermano van a ver una película. Ok, Tiburoncín. Vamos a darle. Vamos a jugar, chicos. No me traiciones. Hazlo en privada, así no en todo. Nada, JE, no te preocupes. Si estaremos 15 minutos más de directo, más o menos. Estoy súper cansado. No me puedo unir. Creo que sí, Mamani. Creo que hay un hueco, creo, si no me equivoco, Mamani. Caben 4, ¿no? Más. Ok, George, es verdad. Caben 4 más. Killer, dile a José que no me traicione otra vez. ¿El qué, Turis? Que no, dile a José que no me traicione otra vez. Ah, José, no traiciones, Ah, yo no he hecho nada. Le he dado un picazo de broma. Qué traicionero. Y un picazo, que me has dejado 2 picazos. Pero te mata. Chris y Gennaro aquí les han ganado los polacos, Seti y Kami. Acéptame la solicitud que te envié. Yo las tengo privadas, tío. Yulisa. Yo solo agrego a los miembros de pago de canal y gente activa. Yo no puedo hacer esto.
A mí no va a dejar agregaros, chicos. Yo las tengo privadas. Que todo el mundo ponga el código Killer, anda. Y jugaremos este jueguecito más y yo creo que a descansar, chicos. Llevamos 6 horas. ¿Cuántos hoy? 8, 9, 10. 12, 1, 2, 6 horitas hoy de directo. Yo cuando me muera me voy a ver YouTube. ¿A dónde? A ver YouTube mientras me veo en la pizza de Coca-Cola. Killer. Falta Tiburoncín por unirse. ¿Y quién más? Killer. ¿Y quién había dicho? Mamá Nino. Killer. Mamá y Facundo. Pero bueno, Killer, me voy. Un placer estar viendo tu directo. Así que nos vemos mañana y más. Mañana me meto tu código creador. Gracias por este rato. Y buenas noches, aún así me quedo hasta que acabe. Grande, Juan, y muchas gracias, bro, por tu apoyo. Se agradece un montón que te haya gustado el contenido del canal. La verdad es que estoy un poco cansado, la verdad, ahora, tío. Normal, llevo ya 6 horitas. Más ayer hice 8 o 9. Killer, ¿cuánta gente? Qué grande, Juan, muchas gracias, tío. Dime, ¿cuántos somos? 12. Y falta Mamani, creo. Delante tuya. Aquí Mamani. Y ya estaría. Toma, hay que tirar. Vamos. Pues ya que no entra Mamani, a ver si le deja entrar. Y si no lo deja entrar, echamos esta y otra más, chicos. Y ya está, y terminamos. Directo. Cansado, tío. Son ya las 2 aquí, pero llevo de las 8. Cuidado, que no ve, chicos. Tiene los ojos tapados. No, tiburoncín, no te escucho. Cuidado. Qué muñeca marrona. No tiene ojos. Uy. Ojo. ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? ¿Te van a aparecer los ojos? ¡Deslízate, deslízate, deslízate! ¡Uepa! ¡Me salvé! ¡Deslízate! Oye, ¿Quién me escucha? No, tiburoncín, no te escucho. ¿Me silencias? Ah, tengo silenciado, tiburoncín, es verdad. Ahora, tiburoncín, ¿me escucha, bro? Ole. Torti, ¿dónde, bro? Hola. Hola, tiburoncín. Ole, bro. Killer. Dímelo. Me tiene bloqueado por el... ¿Quién? ¿Quién tengo bloqueado? ¿A quién? Torti. ¿Quién me tiene bloqueado? ¿Cómo te voy a tener bloqueado a ti? ¿Qué decías de que tenía bloqueado? ¿A quién? Estrella. No, un triángulo. Es fácil esta. Estrella. Está fácil, cosa. Quiero agachar, Ah, es un triángulo. Agacha, agacha. Pensaba que era la estrella. Antes ha sido de pie, fallado. Si me toca el paraguas desinstalo Fortnite, dice Nico. Killer balde. ¿Con quién estoy? A ver, con Iván y con quién. No, el paraguas. A un minuto. Dani, Dime. dile a Killer que me tiene silenciado, pues. Que no te tengo silenciado, Torti. Dice Torti que me tiene silenciado. Mentira. Dice que mentira, Torti. Sí, te ha dicho que es mentira. Y... ¡No, me caí! Ve, no me contesta. Si me has silenciado tú a mí ahora. Mira, ya me he caído. ¿Ahora qué hacemos? Dice que no le contesta. ¿Ahora qué hacemos? En el baño lo hace. ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién paga mi muerte? Torti ahora. Esto que ha pasado ahora mismo aquí.
Ahora el entierro, todo, la caja. ¿Quién paga esto, Torti, ahora? El entierro, el ataúd, todo. Las luces. Las luces, las flores, todo. Que le apague el juego del calamar. Tepu, yo confío en ti. Yo me voy a acercar a ti porque yo confío en ti. ¿El Torti también muerto o no? Aquí el este. Sí, le tengo desilenciado, Torti. Si a Torti no tengo desilenciado, mira. ¡A le cancelo. Ahí está. Yo no lo tengo desilenciado. A no ser que se haya bugueado el juego. Se ha podido buguear. Nico, te doy tu compa. ¿Juegas una última ronda? Sí, JB, vamos a jugar una ronda más. Y ya termino stream. ¡Bro, mi! Mira, George, qué buena. Se pegan a pico a cuello, George, los chavales, Se pegan a hierro. Si le mata a José, le banea. Se pagan a... Mira, José va con el cuchillo a hierro. Aquí le damos este. José va a hierro. Si me mata, banear a José. Vale, Dani. Oye, falta Javi, ¿no? Hoy. ¡Ayuda! ¿Por qué silenciaste a Torti? No, le he silenciado y le he vuelto a desilenciar. Par se le quitaba el bug. Pero no, yo no tengo silenciado. Mirad, yo no tengo silenciado a nadie. Mirad, no me sale ninguna X. ¡Ayuda, por favor! No tengo silenciado a nadie. ¡Ayuda! A lo mejor se ha podido buguearle el sonido. Tiene la noche, vale. Mamani, yo hago team contigo, ok. ¡Ayuda! Si paso, sí. Ok. Ok, Dani. La broma. Buenas, ¿habéis sobrevivido todos? Se la hubiera creído. No murió nadie aquí en esta rondita. ¿O sí? No, luego después de directo te digo que van a estar silencios, Y en los mods hacemos team nada más. No, tiburoncín, no te escucho ahora. Se ha debido buguear el sonido o algo. Porque a Torti me parece que está hablando y Torti no le escucho tampoco. ¿Sabes? Un segundo. Que me voy a cambiar a ver aquí. Aquí y aquí. ¿Me escucháis, chavales? Que no sé. A ver, ¿quién es esto aquí? Yo es que Torti, por ejemplo, no lo escucho. Sale que está hablando, pero no lo escucho. Son más que nosotros, pero vamos a ganar. Reventarla ahí, reventarla. Que no tengo silencio, ¿no? Tú eres de teclado, ¿eh? Tú... Ya está. Fácil. Ya está. ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? Que se han caído Dani. Ah, porque erais 4 contra 3, ¿no? Están listos. Toca saltar. Imposible, dice George. Luis Cisneros. Señorito Luis Cisneros. No. Te voy a ir al canal de Party, ¿vale? Vale. A ver. Hola, tiburoncín, ¿me escuchas? Hola. Hola. ¿Y por qué en el otro no se te escucha, bro? Yo no sé. A ver, vamos a probar. Se te ha quedado bugueado como a mí, yo creo. Vamos para allá, a ver. Qué raro. A ver, chicos, ¿me escucháis? ¿Tiburoncín, me escuchas? Sí, te escuchamos. No, pero a tiburoncín, ¿no? ¿A que no? Oye, ¿se fue Torti? No se escucha. Ah. Oye, Turis, no se Pues, puede ir por el en medio. el canal del juego... Por el lado, Hola, Torti, en el canal del juego se escucha a todos. No me escucho. Vamos al canal del juego todos, cambiaros. Canal del juego todos. Canal del juego. Ahí. Aquí mejor yo creo, chavales. Aquí podemos hablar todos, a ver. ¿Me escucho? Hola, Turi. A ver, Torti, sí, aquí sí. Aquí sí, chavales. Están bugueados los grupos de voz, Me han salido, lo he visto yo antes en Twitter. Lo he visto en Twitter yo antes, que estaban un poco los grupos de sonido. Venga, aquí le salta. Tenéis 20 segundos, 20 segundos, chavales. A ver quién es el más valiente. Grande. $100, que es el de primero. Venga, aquí le. Has escuchado. Lo he dicho al principio. Buena, chapu. Esto se ha visto reflejado. Nico, eres el mejor, bro. El que más huevos tiene de los 4. Grande. Me sacrifico. Muy bien, Nico. Tus huevos, Nico. ¡Epa! Se lo sabe.
El Aquiles se lo sabía, ¿eh? El Aquiles ha hackeado el nivel. Coronas en el chat por Aquiles. Grande, coronas. Coronas en el chat. El Aquiles ha hecho trampa. Grande, ganó en templo. Buena. Vamos. ¿Hay que salir al lobby o qué, chavales? Sí, ¿no? Ah, comienza la otra ronda, comienza ya. No hay que salir, ¿no? ¿Salisteis? Creo que no. Creo que no hace falta salir. Comienza otra. No salga aquí la lo que... vista al principio. Aquiles el limbo, grande, ¿cómo no? Limbo de brincos. Hola. Pues chicos, última ronda de directo, chavales. Y ya vamos a descansar. Ya toca hoy descansar un poco. Llevamos 6 horas más 8 de 9 de ayer. Hay que descansar un poco. Soy buenísimo, dice. ¿Tú no has jugado a Tiburoncín? Sí, ahora no. Ahora vamos. Sí. Hay que salir, ¿no? Vamos para el lobby. Vamos para el lobby, vamos para el lobby. Vamos para el lobby, chicos. Hola, ¿se me escucha? Sí, porque algunos han salido y los que faltan, vamos para el lobby, chicos, todos. Somos muchos. Pero estos entran en 32. De esto se puede hacer una privada, ¿eh? Poner yo el código y todo desde el directo, entrar. Si somos más de 16. El día que seamos más de 16, podemos jugar 32 aquí. Vamos. Bueno. Hay que salir al lobby todos. Luis Cineros. Vamos, Luis. Vamos, Luis. Me voy a poner a Indiana Jones. De Luis Cineros. Esta es la última David. ¿Estamos? Vamos. ¿Lo tengo o qué? A ver. Ya se inicia. Hola, Vicky. Por mi sacrificio, otros eran cobardes. Muy bien, Nico. Muy bien. Tú has sido el que más huevos ha tenido de los 4 que había ahí. Saltar el primero. Es que yo tengo huevos. No, no. Pues serán bien chiquitos, Turi, porque no habéis saltado, ¿eh? Aquiles y... Saltó Chapu. Saltó Chapu el primero con 2 huevos. Aquiles y Chapu son los 3 que tienen huevos. Muy bien, se me ha roto la X. Por eso no he saltado. ¿Ahorita? José no la ha saltado porque está liado con los números, sí, se las sumas y las restas. Ahora. No, es que la quiero funciona muy bien, no sé por eso. Está con los números. Tú a José tienes que decir del 0 al 130 o del 0 al 200 o algo así. Y él ya eso entiende. Sí. Falta unos dados, listo. Falta Chapu. Chapu, listo, bro. Hay un espacio para unirme, es la última victoria, Vicky. Es la última ronda. Y vamos yo, bro, que me morí por un bug. ¡Dime! ¡Felicitaros! ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo que andan haciendo Kiles Valdés? Aquí andamos. Torti 13. Dale. El Valdés es ¿Quién es Luis Cisneros? No tengo ni idea. No sé. Killer, si llegas a la parte donde se apaga la luz, Creo que es un gringo. No se entiende la skin. No se entiende la skin. Cuando se apague la luz, tosa por Killer. Espérate que llegue, José. Espérate que llegue a lo de sin luz. Espérate que lleguemos a lo de sin luz. Killer, si sobrevives en donde se apagan las luces, tú hacemos team, ¿eh? En lo de la luz dicen que yo me voy a morir, vamos a ver. Podría ser. Valdés. David, cuando llegue el momento ese de matar con el pico, escondete la mata. Hola, Kider. Hola. Kider, hola, soy Tiburoncín. Hola, Tiburoncín. Pues chicos, dejen de dormir, tengo sueño. ¿Se te escucha así, Tiburoncín? Hola. ¿Quién es? ¿Indiana Jones? No, sí. No, Tiburoncín es Crep, está aquí, quizá. Panquenque. Yo soy Indiana Jones.
Turi va a Indiana Jones, ¿no? ¿Quién es Indiana Jones? Yo, Turis. Turis. Súbete al trenecito, vamos todos al tren. Es verdad. Vamos todos al tren. ¿Quién falta? Falta Mamani. Dale, Mamani, únete. Vamos todos. Corre, 10 segundos, todos, correr, falta uno. Falta Jota, si hay hueco, hay hueco. Tiene que haber hueco, tenéis que enchufaros a mí, que soy el último. O a Jota. Ahí, enganchate a Jota. Dale. Todos. No. No, faltaron dos. Dale, si tenemos oportunidad. Dale, no sé, dale. Ah, ¿qué pasó? Se está yendo. No, soy el último. Haga esto. Ay. No, creo que lo hicimos, Otro. ¿Lo hacemos por la noche, chavales, ahí o qué? ¿Lo hacemos cuando sea por la noche lo del trenecito? Este es de la muñeca, ¿cierto? Pero va a haber, sí. Pero va a haber algún traicionero, los de la noche, cuidado, El José. Ese de la muñeca, chicos, sí. No, el Akira. Vamos, chavales. Me gusta. Cuidado, que no tienen ojos, cuidado. No escuché. Tommy Díaz, hola, bienvenido. No, Calabacín. Ay. Ya fue. No. Bueno, David, me tengo que ir. Voy a intentar subir a niveles. Vale, Calabacín. Un placer. Muchas gracias por el regalo. regalo, bro. Qué grande. Gracias, tío. Nos vemos, Calabacín. Dale, nos vemos. Chao, bro. Vamos, descansa. Gracias. Tengo miedo. ¡Vamos, chavales! ¡Oh, no! ¡Desliza! Buena. Vamos, que ha llegado, campeones. Buena. Falta y casi. Juega fútbol. Fútbol aquí, un partidito, chavales. Ahí va, qué porrita le he hecho. Fútbol. Encárame. Ponte, José, vete a tirar unos tiros. Ahí. Ponte en la portería, José. Ponte aquí. Ponte aquí así. Yo soy el portero. Portero. Dos porteros. No, yo soy buen portero. No, portero pichichi. Encárame. Vamos, chavales. Ahora viene la noche, chicos. Cuidadito. O todavía no. Falta la galleta, ¿verdad? Falta la galleta. Todos aquí a poner el código, borramos el de Vicena y ponemos killer-valde. Aceptamos. Vaya. De galleta. Estoy yo solo. Solito. Ojalá antes posible, ¿Quién eres? Me ha tocado contigo. La estrella, no. Bro, nos ha tocado el círculo, tío. Bro, no, esto no. No. Otra vez me puso para agua y Hitachi. Pasar sombrilla. Otra vez la sombrilla, no. No. Yo estoy solo. La sombrilla. Vamos, chapo, por aquí. Esto con una hormiga. Tengo miedo. Ay, madre mía la curva, madre mía la curvita. Ahora Allá saltito ahora. ¡Ay! Me siento carro de rapán. ¡He llegado! ¡Vamos! He llegado. ¿Tan rápido? No, es Yo imposible. de aquí me dejo. Me caí, bro, no llega la noche, no, tío. No. He llegado. No. José, no me toca por mí, Tío, llegué, me pasé la estrella. Me pasé Qué la F, estrella. tío. F por kilo. Vamos a respetar a los chicos. Estoy aquí solito. ¿Quién es? Si se mueren mucho y es rápida, echamos una más. A las malas, ¿vale, chicos? Si es rápida. Echamos una más. ¿Qué os parece? No, hay mucha gente, tengo miedo. ¿No, Luicineros? ¿Echamos una más o qué?
Otra. Killer, hay mucha gente, tengo miedo. Echamos una más, pues venga, vale, otra más, chicos. Pues es que Calabacín salió, pero no sé si quería jugar o se tenía que marchar. Con Calabacín a lo mejor se hubiera enterado de Mati que jugamos otra más. George, Aquiles. ¿Te miramos a Chapu? A ver, Chapu, ¿dónde está? Ten cuidado, Nico. Que no vayan a por ti. No hacen stream en Napin. Hola, Cristian, saludos. Solo que ya dije todos adiós, cuídense todos, chat. Aunque no me presten atención, Kill, adiós, que te quiero, chao. Y chao, Cristian. Perdón que estaba justo atento y diciendo que una partida más. Y gracias por estar por el directo, Cristian. Que paséis buenas noches, chicos. Mañana Fall Guys, recordarlo. Mañana hay Fall Guys. Qué grande, no se pega nadie, ¿no? Qué crack sois, chavales. No, 20 de vida. Guau, qué guapo el pico de Rafa. Cómo se ve en la oscuridad. Guau, qué guapo. ¡Ayuda! 20 de vida. ¡No! No, José mató a Rafa, no. Ah, matando. Qué mala gente. Qué barrada, José, tío. Qué mala gente el que haya sido. Tommy Díaz, saludos de Argentina, grande. Saludos de Madrid, Tommy. No te preocupes, vamos a jugar una partida más. Rafa, ahora vamos a por José. Rafa, No, ahora se la devolvemos. He muerto. No sé ni dónde me he metido. Toma, Dani. Sí, se estaban picando. ¿Y qué Pues celebra? Dani. No te preocupes, queda una más. Queda una más. ¿Qué dices? Si te ¡A por Dani! ¡No, Moni, cuidado! Buena, Moni. Oye, Moni, que queda poco tiempo. ¿Qué dices? Buena, Mani. Qué buena, bro. Salvó, wow. Era el más el que iba por mí. El más me da 4 pilazos. Itachi. Apaga la luz. Apagar la luz con dejarla prendida. 5 contra 4. Casi mato a Turis traidor, dice Nico. Aquí, Denle muchas veces al la X o a donde fue el triángulo. Muchas veces. Yo creo que gana el que son 5, ¿eh? Los que son 5 van a ganar. Yo creo que somos 5. ¿Por qué son 5? Son uno más. Claro, me matan. Hay que dejar. Confía en tu voz, Killer, dale, Jota. Va. Turi. Tachi, Dani, segundo, George. Turi, claro. Tienes a gano, está la gano. Soy este. Esta es nunca le he ganado. Turi. Hola. Una más, George. Vas a jugar una más. A mí me Casi es rapidita esta. Ir por el medio. A ver, salta por el medio. Una más, ya la última, ya en serio, que yo no llega a la noche, tío, ni una partida, bro, no me jodas. Pero no se puede, pero Sí, Nico, una más. Por aquí. Sí, salta. No vale, son una banda, dice por ahí, Moni. He probado. Trata de Turi. Y Mamani, tú habías sobrevivido. Temblando, dice por ahí. Yo también. Vamos a ver quién pasa, chicos. Killer, yo sigo vivo, A ver quién le echa huevos, el primero. Mira. Vamos a ver. Claro. Mucho valiente, pero... ¡Ay, va! Jota, buena Jota. Qué grande Jota, bro. Se la ha jugado. Tu huevo, Jota, ahí. Para que veas que tengo huevos. ¡Ah, otra vez! Yo no tengo, así que no haya saltado. Buena Turi. Las dos adelante. Para que veas que tengo bola de play y te caes. A ver, Dani, salta. Yo no tengo. Vamos, chavales. No tengo, sin que me haya saltado. Dani, salta. Ave María. Traer la vida. Nadie salta. Killer Valdés. ¿Estás a dormir, Killer Valdés? Sí, ya ves, chaval. Porque está huevón, Killer Valdés. Dice, no va a haber Zonguarcocho, jugaremos esta partida y... Una más, vamos a jugar una más de estas y terminaremos stream. Hay que descansar un poco. Y después pero mañana lunes vas a jugar Killer Valdés. Seguramente no, Torti. Mañana tengo que madrugar a hacer cosas, tío. ¡No! ¡He ganado! ¡Toma! ¡Mi panguita! Pero qué culo tienes, Dani. Luego se queja de mí cuando no he saltado. Ha ganado Dani, ¿no? A Palovi. Sin hacer nada, Sin saltar ni una vez. Sin saltar ni una vez, no, Dani, muy bien, tío.
Luego se queja. Sí, hay que salir al lobby. Se ve que no tiene nada debajo entre sus piernas, se ve que no tiene huevos. Dani ganó lo cagón, dicen por ahí. Cagón. Salid al lobby todos, chicos. Vamos para afuera. Killer Valde. Ponemos la última. Vamos para allá. No tienen huevos. Yo le gané a los polacos, Killer. Sí, no jodas. ¿Me ganaste? Sí, la habías ido tú al otro. Decías que al otro has has palmado, Has perdido tu apuesta. Sí, es que yo quería que ganaba y no. No. Nadie me apostó, nadie me dijo que sí. Falta ¿Quién me Momani. dijo que sí? Yo sabía que los polacos, 100%. No, yo quería que ganara y no. O Buga, pero Buga ahora no jugó nada bien. Invita, dice Cocho, corre. Vente, bro. Killer Valde. Vamos a invitar Por a lo menos tuve huevos, sí, tío. El que más huevos tuvo en esta ronda ha sido Jota, Vamos a darle. Y yo también. Vamos, chavales. Y yo también, Tú también, Turi, que has dicho... ¿Qué has dicho? Para que veas que tengo un killer. Yo salté la última. Yo también. Sí, has saltado ni una vez. Salté una, Dale listo cuando queráis, chicos. Torti, George. Dale listo, chavales. Dale listo yo. Ya no me falta Killer Valde. Yo no. Torti 13. Torti 13. ¿Quién será Torti 13? Killer Valde. ¿Quién será Killer Valde? Qué loco está Torti, Torti. Hola. ¿Qué pasó, Dani? Hola. Esta la tengo que ganar. ¿Esta la ganas? La gano una promo. Voy a por ti. Esta la gano. Si llega, Bailando. A ver si llegas a la noche. Esta la gana José campeando, seguro. Torti, si llegas a la noche, voy a por ti. ¡Hala! Pues vamos a por él entonces. Vamos a por el Dani. Con los cuchillos. A por Kiles. Killer Valde. La va a campear. La va a campear yo. ¿Vas a campear? A mí se me da mal lo de las galletas, tío. Trenecito, chavales, trenecito, que hay un minuto, vamos. ¿Quién tiene el baile? ¿Quién tiene el baile, chavales? Que yo no lo tengo. ¿Quién tiene el baile? La máquina, ¿quién la tiene? Vamos. Creo que era Dani. Vamos, el primero. No puedo darle. El cuarto. Qué buena pista por aquí. Corre, Momani, todos, chavales. Corre, Aquiles, Momani, faltáis los dos. Toma por acá. En esto llegas a la noche, vamos a ver si podemos. Corre, Momani, Aquiles, corred. Falta Momani. No, Momani. No, Momani, F. Estamos todos, Momani. Momani, Iván. Momani, Iván. Baneado, Momani. Baneado. Yo a la mía tengo a alguien que no, Al que no Chapu. tiene. ¿Y a quién? ¿Quién es el último? La fila está allí, donde Torti. Donde Torti. Uri, se copió el Tiburoncín es el último. Acá. Uri, te copiaste mi skin. No, porque yo Mira Ivy, mira Ivy, mira Ivy, mira Ivy. Mira Ivy, Ivy, eso es trampa. Eso es trampa, Ivy. ¿Quién es el último? Ivy, eso no es trenecito. ¿Quién es el último? Soy yo. Ivy va con un carro, Era Kides. Vamos, chavales. Ivy va con un carro. Kider, que Eso tengo es trampa. miedo. Vamos, chavales, preparados. Yo doy la salida. Preparados, chavales. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, chavales, la salidita.
Cuidado, esto es importante, chicos. Cuidado, que no tiene ojos. Ya, ahora. Siempre hace el mismo, más o menos la misma secuencia. Yo. ¡Primero! Desliza. Vamos, chavales. El 3. Vale, mira, José. José, te podías matar por hacer el baile, tío. Toma, el pasado haciendo el baile de la conga. Únete al tren. Trenecito, chavales. ¿Pero dónde está el último? ¿Quién es el último? Dale más tiempo. Ahí. Que estaba Ivy con el carro. También. Killer, he ido con la conga. Me lo he pasado con la conga. Y el José también iba bailando. Yo de aquí ya no paso, chicos. De aquí ya se me acabó. Triángulo, siempre me toca el triángulo. A mí de aquí se me acabó estrella, a mí. A mí, a Chapu y a Tiburoncín, bro. Estamos más muertos. Los tres, chavales. Estamos muertos. Mira, solo os digo una cosa, chicos. Solo os digo esto. ¿Qué? Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Nosotros tres. Quiero que me toque el paraguas para ver cómo es. ¡No! No vi nada. Oh, Tiburoncín. Qué feo es este mapa, a mí no me gusta, tío. Vamos, Chapu. ¿Qué pasa? Porque en el Ah, salto. he llegado. Ahora dame la lío. Ahora. Bueno. No, yo me alejo de ti. Vamos a la noche, chavales, venga, vamos. Vamos a la noche. Yo me alejo. Vamos, Killer, tú puedes. Vamos, a la noche. Vamos, chavales, los cuchillitos, prepararos. Ha llegado Killer. Prepararos, chavales. Todos a por él, todos a por él. ¿Cómo que todos a por él? Vamos, los maneos. A por él. Killer, que no llega al final. No, Momani se fue. No, Killer, me tengo que ir. ¿Te fuiste, Momani? ¿O quién habló por ahí? No, Killer, yo me alejo de Killer. ¿Quién habló, chicos? Yo. ¿Yo? ¿Quién es yo? Tiburoncín. Tiburoncina, vale, bro. Ok, Tiburoncín. Pues que pase buena noche, tío. Todos a por mí no vale esto, ¿Por qué le da? ¿Por qué le da? ¿Por qué? Si no, vais a cagar, Da igual. Que yo no tengo pico. Bueno, me lo robo. ¿Alguien tiene pico? Nadie. Todavía nos faltan 5 segundos. Ya, pues, ahora sí, de verdad, yo pienso. Voy a estar al lado de ti. ¿Ah, por qué? 20, le pegó 20. Era 20. Era 20. Qué traidores, chaval. No, madre, pero madre. Venga, Killer. Ay, no, pero... Yo te ayudaría, Killer, pero viendo todos los que te siguen mejor no ver. Killer. Ahí está. Por Dios. Estoy escondido, mira, debajo de una escalera. ¿No me veis o qué? Debajo de una escalera, ¿no? Sí. Uy, de 40 Está debajo de una escalera, Aunque quiere que te mates debajo de una escalera, ¿no? No, soy. Que vienen por mí. A tu casa, Torti. Hola. A tu casa, Torti. No. ¿Por qué, Dani? ¡Vamos! ¡Ha sobrevivido! Había muchas ratillas,
Había muchas ratillas a por mí, ¿eh? Maté a Torti. Y buena saco, ¿eh? Grande, por fin, Deva, los hiciste. Bueno. Killer, maté a Torti. Aquí en la casa. ¿Esto cómo es, chicos? Que yo no sé hacerlo. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos hay en el otro lado? ¿Cómo es esto, chicos? Queremos hacerlo. Es al cuadrado, es al cuadrado. Al cuadrado, al cuadrado. Al cuadrado mucho, ¿no? Tienes que dar al cuadrado, pero sois uno menos, ¿no? ¿Cuántos sois ahí, Killer? 3, 5. Aquí está. Ahí está pues en 5 la contra sala. 5. Vamos, cuadrado, chavales, vamos. Reventar el mando. Torti, la verdad que no sabía que eras tú. ¡Vamos! Ay, gracias. ¡No! Vamos, José, calenta, que sales. Un número. Del 0 a 150. Era pasar a la penal. Del 0 a 150. Torti, no sabía que eras tú y te he matado. No, hombre, no, Dani. Julor, 6. Bueno, chavales, pues se viene lo bueno ahora. Killer traidor, yo no fui a por ti, ¿no, Nico? Yo no te he ido a por el pico ni nada, Nico, no te piqué ni nada. Yo no he piqueado a nadie por la noche. Solo corría. Fui yo el que piqué a Chapu, fui yo. ¿A quién le picó? Me tiraste la soga. Ah, pero claro, yo no sabía el equipo de enfrente tampoco quién era. Ah, en la soga. En la soga, sí. Juégatela, Killer. Si tienes el huevo, juégatela. ¿No me deja? ¿A dar error? Sí, no te va a dejar. Sí, no te va a dejar. A mí tampoco me deja. ¿Por qué? No sé, no me deja. Es verdad, no deja. No me deja. Bueno, pues morimos. ¡Ojo! ¿Y eso propio? No. ¿Qué pasa? ¿No tenéis huevos ninguno o qué tal? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿No tenéis huevos o qué tal? ¿No tenéis huevos? ¡Epa! ¡Epa! ¡Ganador! Uy, sé que... ¿Ahora qué? ¿Hay otra ronda? ¿No tenéis huevos, chavales? ¿Es que...? Killer, salta para allá. Killer, salta para allá. ¿A dónde? Haga, atrás. ¿A otra vez? ¿Otra vez para allá? Salta para atrás. Al revés. Venga. No, ya sí que no. Killer, ve en medio, que ahí sí puede. Nos sobró verás. tiempo, ¿eh? Killer, Cuidado, que os caéis, cuidado. Alto. Me voy a esperar aquí hasta que sean 5 segundos. No, Torti se fue sin despedirse, muy mal, Torti, no. El micro se escucha horrible, Kill, bueno, no pasa nada. ¿Pero cuál, el mío? Killer. Hoy de todas maneras los grupos de voz de Fortnite van muy mal, ¿eh? Oh. No, sí, ya terminamos también. Oye, Killer, creo que... Yo creo que... Next Game, ¿otro juego? Next Game, ojo. ¿Cuál será? ¿Quiénes estamos? ¿Por qué se ha ido todo? Yo, Ivy. Que no se habrá ido partida ni porque se ha empatado, bro. Ya no va a haber más, juegos. Te escucho bien, ¿no? Ah, vale. ¿Y esto de qué va, tío? La última ronda, esa es la última ronda. El juego del calamar. Nadie se acerca a mí. Cada uno pónganse en una esquina, Pónganse en una esquina. El juego del calamar. Killer, hagamos team. No. ¿Y esto qué es? Uy, no. Se ha salido Ivy. No, es que tocó fuera de las líneas. No. Ahí va. ¡A por Killer! ¡Vamos! ¡Todos a por Killer! ¡No! ¡Que no me deja pegar! ¡No, que tu madre! ¡Que tu madre! ¡Que tu madre! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Sí! ¡A ganar! ¡Vamos! No. Baneado. GG. No. Tratador. Buena.
Nada, me suscribo. Me suscribo, se escucha. Pues chicos, un placer, lo hemos pasado muy bien. Hashtag ha sido suerte, dice José. Chavales, un placer, nos lo hemos pasado muy bien, chicos. Hemos visto el torneo de los mejores jugadores del mundo. Hemos jugado nosotros también, que somos también los mejores jugadores del mundo. También nosotros. Nos hemos divertido, nos hemos pasado bien, así que chicos, que descanséis, chavales. Y paséis buena noche. Nos vemos en el directo de Fall Guys mañana. Mañana Fall Guys. Chao, chicos. Hasta mañana. Y chicos, gracias por estar por el directo. Sí, Cocho, ya nos vamos a descansar, chavales, que hemos hecho 6 horas más las 8:30 de ayer. Así que nada más que decir, chavales. Ganadores de la FNCS: Kami y Seti, los polacos. Chicos, un placer, ya sabéis. Código killer-valdé, igual que el nombre del canal, en la tienda de Fortnite. Se agradecería un montón. Gracias a toda esa gente también que me apoya. Y nada más que decir, chicos, que paséis buena noche, que descanséis y nos vemos en el directo de Fall Guys de mañana. Chao, cracks. Bye.